here too. We're just trying to deal with one technical thing right now. So it's going to be a minute just to see if we can pull a rabbit out of a hat. They've been messing with my Facebook. They've been blocking me for not posts for a comment that I made. And the comment wasn't in any way violent or whatever. But anyways, when they took me off, they didn't even give me a chance to dispute it. Oh, you know what we got to do live? We got to do on YouTube live. From your computer? Or because I don't have your account here. Okay then. All right. Let's see. How are we gonna do this? Well, you go to here down in your. I can't So see I it. stop the live on Facebook then, because we No, cannot no. be live at two places at the same time. No, we're just gonna do that like if he was doing a Facebook live, you know, like Okay. but on YouTube. Where is your Firefox? The what? What do you want? Oh, here. Oh, here. Let me see. Well, like what you use for your internet. Yeah. What's the one that you use? Oh, well, there you go. Okay, so we go Just here, there, right? Yeah. Live. Which one? The down, yeah, that one. The first one, if you want to title it. This one? Yes. Okay, what is the title? Meditation for Peace. Okay, it's under Reconstitution though, right? Yes. What did I write there? I can't see it. Take go back one space, erase one, and CO. Y buenas tardes a todas y todos, o días en donde se encuentren, si hay público que está en español. Gracias por su paciencia y estamos con pequeñas dificultades técnicas porque normalmente sacamos directamente este en vivo en Facebook, pero por el momento estamos bloqueados, entonces lo estamos haciendo en YouTube. Okay, is there something else I gotta do? No, just on the blue one next. Next. Done. And then the blue one again. And that's it. We're live. Okay, but we want the Zoom. Yes, so you go back there. Okay, so does this mean that people on YouTube can only see you and I? They can't see the Zoom? Exactly. Oh, yeah? Yeah. Okay, all right, so we gotta explain that then. Yeah. Okay, it's getting complicated, this process. Yeah, but it won't be for long, just a few days. Okay, before we get started, just a couple of things to explain. Entonces, antes de comenzar, vamos a explicar un par de cosas. For anybody who's just joining us, not knowing what today is part 2, a carryover from last weekend, which we started meditation on the Great Law of Peace. Y hoy estamos haciendo un seguimiento de el domingo pasado que tuvimos una sesión especial de reconstitución consagrada a una meditación por la paz. We didn't expect to go longer
than just the one time we were together. So today, part 2, we don't know how long it's going to go either. Y la última vez, bueno, pensamos que iba a durar nada más un día y eso era todo, pero hubo tantas cosas que hablar que tuvimos que continuar el día de hoy y hoy tampoco sabemos cuánto tiempo vaya a durar. As was identified before, like with a lot of things right now, pretty much for everybody on Earth, we're feeling around in the dark, trying to find our way. Y como lo decimos seguido, hoy, como en muchísimas partes de la Tierra, estamos tratando de caminar como si estamos en la oscuridad y estamos tratando de ver por dónde ir. So even though maybe you may not be certain of this process or even know what to say, or you might feel that you don't even have anything to say. Entonces, si hoy están aquí y están diciendo así como, bueno, ¿y cómo le hacemos? ¿Tengo algo que decir o no? Y si tengo algo que decir, ¿cómo le hago para decirlo? Do not be shy. Search every part of your being. No se preocupen, no se sientan agobiados, dejen que cada parte de su ser fluya en este proceso. And if there's something that you're not certain of when it comes to this topic of peace, we all have to search out the furthest reaches of our abilities, internal and external. Y ahorita que estamos en este proceso de paz, entonces tenemos que estar completamente concentrados en ello, que todas nuestras células al interior estén en eso y también que cada acción que vayamos a tener hacia el exterior también se encuentre en ese flujo. Okay, so I'll leave it at that. Last week, I think we had something like 3 or 4 speakers left. So I don't know if anybody recalls specifically the order, but we're going to go back to start with that order. Y la última vez había unas 3 o 4 personas que querían hablar todavía, entonces no sé si alguien se acuerde de ese orden, pero vamos a empezar por ahí. Just to emphasize to everyone that if you've been with us in the past for the regular Reconstitution Zooms, y si ustedes han estado con nosotros en el pasado en estas Zooms de reconstitución, these Zooms have been for the purpose of linking the original peoples from north to south. El objetivo ha sido el de vincular a los pueblos originarios de sur a norte, to bring back like-minded people within each nation who have it in their hearts and minds to return to our traditional councils, our traditional education, our traditional medicines, everything. para hacer que nuestros pueblos originarios que han sido masacrados, que su identidad ha sido extirpada prácticamente, que podamos volver a nuestros consejos originarios, a nuestras medicinas originales, a nuestras ceremonias originales, a todas nuestras estructuras que nos constituían. It's clear that in that area, that's very specific as to who the people are that we would be discussing with and as to what our agenda is. Y en ese sentido es muy específico entonces de quién estamos hablando, de con quién estamos teniendo este diálogo. But for this process, of which specifically is to meditation on the great law of peace. Pero hoy específicamente que es el seguimiento de una meditación sobre la gran ley de la paz. This is for all people. It's basically outside of the reconstitution process, but it's like on the back of it. Es para toda la gente, esto está abierto a todo mundo y entonces es un poco como está sobre la espalda del proceso de reconstitución que a la base es ahí en donde nos encontramos. And this is for a very obvious, legitimate reason. Y esto es por una razón muy obvia y legítima. Is that to discuss or to meditate peace in the world, it must originate from within the original peoples of Turtle Island, due to the fact that the rest of the world, the Europeans and everyone else that's been consumed by them, are not a part of peace. They don't know peace. So they are not qualified to talk about peace. Y es que si vamos a hablar de paz, esta meditación tiene que venir de los pueblos originarios, porque como lo sabemos el día de hoy, el resto del mundo se encuentra metido en la guerra y de la guerra, de ese pensamiento, de ese comportamiento, no va a haber nada que va a emerger para la paz.
They can talk about it from their dreams and their aspirations, but they cannot talk about it from a matter of fact of something that they know about. Y pueden hablar de la paz según sus sueños o aspiraciones, pero no pueden hablar de ello realmente como hecho, como algo que sean capaces de vivir, establecer. And so to assist our brothers and sisters within the non-native world, Entonces, para ayudar a nuestras hermanas y hermanos del mundo no nativo, we had designed to engage in this process to meditate on the great peace. hemos decidido implicarnos en este proceso de meditar sobre la grande y de la paz. So since we're doing this meditation, for lack of a better word, meditation first off, Y como estamos haciendo esta meditación, y bueno, utilizamos esa palabra de meditación porque no tenemos como otra palabra mejor. because here when we come to this medium, we're all over the place. We're not going to come together to sit here to be quiet and to go to think within ourselves. Porque aquí estamos en varios lugares del mundo, estamos conectados por este medio tecnológico, entonces por supuesto que no nos vamos a sentar en posición de loto cada quien en su esquina y ponernos a hacer o algo por el estilo. No, to meditate collectively, this means obviously that we have to discuss, we have to know what's in your mind about peace, what's in my mind about peace. Sino que para meditar entonces tenemos que conversar y tenemos que saber qué es lo que se encuentra en su espíritu, en su mente con respecto a la paz, y ustedes tienen que saber lo mismo de nuestra parte. And so this is where we pick up from last week's discussion. Y es ahí en donde vamos a retomar a partir de la discusión de la semana pasada. We were going through everybody's perception of peace, you know, whatever anybody had to put out there. Estábamos hablando de la percepción de la paz de cada quien, es decir, todo lo que cada quien quería compartir. And as we know, well, it's pretty much we're in a different world than we were in even just 7 days ago. Y como sabemos, hoy estamos en un mundo distinto, inclusive de lo que estábamos hace 7 días. So whatever perceptions or whatever we thought we understood last week, there's a good possibility these things are altered or have evolved since last week. Entonces, si teníamos cierta percepción hace 7 días, hoy las cosas ya han cambiado o evolucionado. Okay, so that being setting the stage, if you weren't here with us last week, then bear with us. We're going to go through the last 3 speakers from last week. You'll get the feel of what's happening. Y habiendo dicho esto, entonces, si ustedes no estaban con nosotros el fin de semana pasado, les pedimos de favor que nos tengan un poquito de paciencia. Vamos a darle la palabra a las personas que habían levantado su mano la última vez, que no pudimos llegar a ellas. Y Okay. aparte de ahí, vamos a poder seguir con los demás. Okay, so this was to set the stage for what we're going to do now, so that everybody has at least a minimum understanding of it. Entonces, esto es para que todo el mundo podamos estar al mismo nivel de lo que estamos haciendo aquí, que todos comprendamos de la misma forma. Okay, so is Joseph here now? Joseph is there. He had, Angel is saying Janet had raised her hand, Gloria too, but they are not there. And I remember Susan had her hand raised last time too. So she was, one of the ones that didn't speak. Okay, so whoever is present from the 3 people who had their hand up raised last week, we'll go with them. That's Susan. Okay, but before we do that, we're gonna have to do the opening. Joseph, if you don't mind, again, since this is part 2, the opening was done last week, so it's kind of like if we're in a 2-day ceremony. Vamos a darle la palabra entonces a Susan, porque la vez pasada había a Gloria y Janet que también habían levantado su mano, pero ellas no están aquí. Entonces vamos a darle la palabra a Susan, que tenía su manita levantada la vez pasada, pero antes de eso tenemos que hacer la apertura. Y como fue Joseph el que tuvo la iniciativa de hacer esta meditación por la paz, él fue el que hizo la apertura la última vez, y vamos a pedirle que la haga de nuevo, porque es como, digamos, una meditación sobre 2 días. Where if the ceremony doesn't end in the first day, obviously it has to be carried over to the second.
Y así es como hacemos nuestras ceremonias. Si la ceremonia no se concluye en un día, se tiene que continuar en el día siguiente o en el día después. Which means that the first day, the closing isn't like a closing of the whole process. It's just a closing of that day, identifying that it's going to continue into the next day. So the next day's opening is just to say, here we are again, to continue. You don't have to do like the whole opening that you would do in the first instance. Entonces, si se hace la apertura en el primer día, ese día al final, si no se concluye el proceso ceremonial, se tiene que hacer un cierre, pero no del proceso ceremonial, sino del día. Y al día siguiente que se abra, se tiene que hacer una apertura, pero no del proceso ceremonial porque este sigue abierto, sino del día. Entonces es algo más corto, más conciso. But this is where the speaker for the day, which is the person who's doing the opening, Pero en ese caso, justamente el portavoz del día, que va a ser la persona que es designada para hacer la apertura, is normally the person who has the most knowledge in whatever specific field we're gathering to talk about. es normalmente la persona que ha sido reconocida por tener la mayor sabiduría o conocimiento con respecto al tema que estamos hablando. So if we're all desert people and we're talking about something in the mountains, then the desert people aren't the ones to be doing that opening or to be talking about it. So we would get a mountain person to do the opening, to set the stage for it. Entonces, si fuéramos gente del desierto y vamos a hablar acerca de las montañas, pues no sería la gente del desierto la que haría la apertura, sino que conseguiríamos que alguien de las montañas venga y haga la apertura para nosotros. So in this case, I would suggest, doesn't mean that you have to, and even like to what degree that you go into this area. Y en este caso, yo diría, bueno, es una sugerencia que vayamos a ese asunto. Is of course to do your opening, Entonces, Joseph, haces tu apertura, but then to identify from your own perspective as to why this process that you are actually the initiator of. y luego identificar por qué eres tú el que inició este proceso de la meditación por la paz. Okay, so yeah, let's just get going then. Entonces, vayamos de lleno. Thank you. I'd like to thank all the peacemakers, the life givers, the life protectors here with who are dedicated and committed to peace and changing the world. Quisiera agradecer a todas las dadoras de vida y a todos los protectores de vida que se encuentran aquí y que tienen su vida comprometida al trabajo de la paz para cambiar este mundo hacia esta paz. In the longhouse, we always begin with Ohanda Garedekwa, the words that come before all else. Y en la casa larga siempre hacemos la apertura con el Ohanda Gariwatekwa, son las palabras de agradecimiento a todo aquello que estaba antes de nosotros y que nos dio la vida. It is in the spirit of gratitude and thanks. Y es en el espíritu de gratitud, de dar las gracias. We start by thanking the great spiral of creation. Y empezamos agradeciéndole a la gran espiral de la creación. When we look up at the nighttime sky, we're not looking up at cold, dead, empty space, but the womb of Sky Woman that houses all of creation. Cuando vemos en la noche el cielo lleno de estrellas, no estamos contemplando un espacio vacío y sin vida como nos lo han hecho creer, sino que estamos contemplando, de hecho, el vientre materno de la mujer cielo que nos da nuestro espíritu y el espíritu de todas las cosas. We thank Sky Woman for giving us spirit. Y le agradecemos por ese espíritu que nos da. Next, we give thanks to the beating heart of our Mother Earth, Grandmother Moon, who gives us lifeblood. Después le damos las gracias al corazón latiente de nuestra Madre Tierra, quien es nuestra abuelita Luna, quien nos da nuestra sangre, nuestra agua de vida. And next, we thank Mother Earth, from whom we get our bodies. Y luego le agradecemos a nuestra Mami Tierra, quien nos da nuestros cuerpos. We thank all the women, the life givers. Y agradecemos a todas las mujeres, a todas las dadoras de vida, From the newest born baby girl all the way up to the oldest grandmother, for they are the ones who guide us, desde la protect our más, ways.
desde la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita de las abuelitas, porque son ellas quienes son nuestras madres de nuestras naciones y son ellas quienes nos guían. Next, we give thanks to all the medicines and all the waters and all the forms, and we are each other's medicines. Y después le damos las gracias a todas las aguas, a todas las medicinas, y nosotros somos medicinas las unas, los unos para los otros. Next, we give thanks to our eldest brother, the sun, who gives us light so that we may not walk in darkness. Y luego le damos las gracias a nuestro hermano mayor, el sol, quien nos da nuestra luz para que no tengamos que caminar en la oscuridad. We give thanks to our ancestors who carry the good mind, and we ask them that they help us restore our mothers to the natural seat of authority within all nations so that they may manage all of our people and our affairs. Y le damos las gracias al buen espíritu de nuestros ancestros y les pedimos que nos ayuden a hacer que nuestras madres vuelvan a su sitio de autoridad que les corresponde para que puedan manejarnos en todos nuestros asuntos de nuevo como se debe. We ask our ancestors to help us bring back the true spirit of every wampum within the great law of peace. Y le pedimos también a nuestros ancestros del buen espíritu que nos ayuden a hacer que cada artículo de la gran ley de la paz vuelva a los corazones y a las mentes de la gente. And that they may help us restore the peace to our minds and our hearts. Y que nos puedan ayudar a restaurar la paz en nuestros corazones, en nuestras mentes. And if I forgot anything, everyone knows that you put it in its proper place. Y si se me ha olvidado algo, como todo mundo ya lo sabe, es aquí en donde cada quien puede ponerlo en el lugar correspondiente. I know that in my life, I am on a journey. Y yo sé que en mi vida estoy en un viaje completo I do not know my destination, y no conozco mi destino, but I am beginning to choose my path. pero estoy empezando a escoger mi camino. When we are children, we have little choice over the environment that surrounds us. Cuando somos niños tenemos muy poca opción sobre el ambiente que nos rodea. We are born, we're completely helpless. Nacemos y estamos completamente desamparados. Our lives are dictated by our parents, our environment, our family, and the structures in place at the time we are born. Y nuestras vidas son dictadas por nuestros padres, por nuestras familias, por nuestro medio ambiente, por las circunstancias del lugar en el que hemos nacido. This is all planned by creation. Y eso es planeado por la creación. I truly believe that nothing happens by chance. Y yo creo verdaderamente que nada ocurre así nada más por pura casualidad. For creation's mind is far superior than any one of ours. Sino que el espíritu de la creación es mucho más superior que el espíritu de cualquiera de nosotros. In this life, we have two choices. We have love or we can choose fear. Y en esta vida tenemos dos opciones. Podemos escoger el amor o el miedo. I grew up in a world that I didn't understand. Yo crecí en un mundo que no entendía I tried to make sense of it. y traté de entenderle. I was torn between a physical world and a spiritual world that I innately knew of. Y estaba completamente desgarrado entre un mundo espiritual y un mundo físico que no podía conciliar. As I grew older, I was forced to live more in the material world. Y mientras empecé a crecer, empecé a vivir más en el mundo material. And now that I have children, I am returning to the spiritual world. Y ahora que tengo niños, estoy volviendo al mundo espiritual, To the path of peace, power, and righteousness. al camino de la paz, el poder y el buen camino, lo que es correcto. I've looked around everywhere and I see corruption.
Y he visto alrededor por todos lados y he visto pura corrupción. I see men and sons of women, their fathers, their brothers killing each other, spilling blood on the ground, creating death. Y he visto a hombres, hijos de mujeres, cuyos padres, cuyos abuelos, cuyos tíos se están peleando los unos contra los otros, se están entrematando y están derramando sangre por todos lados. This is against creation. Eso va totalmente en contra de la creación. Only women's blood spill because of creation. Solamente es la sangre femenina la que va a ser derramada y porque es la creación la que lo hace. This is the natural cycle Ese es el ciclo natural, in accordance with Grandmother Moon. de acuerdo con nuestra abuelita Luna. And when man and woman unite, blood is not spilled, but life is created. Y cuando el hombre y la mujer se unen, la sangre no es derramada, sino que la vida es creada. These are the laws of nature. Estas son las leyes de la These are the naturaleza laws of creation. y de la creación. Somewhere along the lines, we lost that knowledge. Entonces, en alguna parte entre las líneas perdimos ese conocimiento. Bless you. Salud. This search for knowledge, this search for truth has led me here. Y es esta búsqueda de conocimiento y de verdad la que me ha traído hasta aquí. I've shared before that when I was a young child, I was blessed by an Iroquois medicine man or Yeah. chief, I don't know. Ya he compartido antes que cuando era niño tuve la suerte de conocer a un hombre medicina iroquois de la Confederación de las 5 Naciones, no sé si era jefe o no. My parents were both born in Brooklyn in the 30s. Mis papás ambos nacieron en Brooklyn en los años 30. This was a time between the war that was supposed to end all wars and the next great war. Y este era un tiempo entre la guerra que se suponía tenía que terminar con todas las guerras y la siguiente guerra. It was a time of corruption. Y era un tiempo de corrupción, It was a time of lies. de mentiras And it was a time of desperation, the Great Depression. y de desesperación en la Gran Depresión. And here we are, almost 100 years later. Y henos aquí unos 100 años después And it seems we're headed back there. y parece que vamos de vuelta para allá. We're devolving. Estamos involucionando. Here we are on possibly the precipice of yet a third world war. Henos aquí en el posible precipicio de una tercera guerra mundial. About 100 years ago, they were creating the technology of nuclear power, atomic power. Pero hace casi 100 años se encontraban creando la tecnología de la energía, el poder nuclear. Albert Einstein spoke often of not knowing with what weapons World War III would be fought. Albert Einstein hablaba de que él no sabía con qué armas se pelearía la tercera guerra mundial, But he was certain World War IV would be fought with sticks and stones. pero estaba seguro de que la cuarta guerra mundial se pelearía con piedritas y con palitos. This is the power of destruction that mankind has attained. Ese es el poder de destrucción que el hombre ha alcanzado, The power to just destroy himself, el poder de destruirse a sí mismo, all those around him, todos alrededor de él and potentially Mother Earth herself. y muy posiblemente a nuestra madre tierra también. In this century, we saw a journey to Grandmother Moon. Y en este siglo inclusive empezamos un viaje para ir a nuestra abuela Luna And now they're talking about going to Mars. y ahora están hablando de irse hasta Marte, But we can't even take care of this planet. pero ni siquiera podemos cuidar este planeta. We destroy our home. Destruimos nuestra casa, We destroy our mother. a nuestra mami. This is insanity. Esto es completamente una locura.
People have been corrupted by war for as far as we can remember. Y la gente ha sido corrompida por la guerra tan lejos en la historia como nos podamos acordar. Many people across the great waters Y mucha gente del otro lado del océano came here in a search for a better life. vino para este hemisferio buscando una vida mejor. My ancestors were among them. Mis ancestros se encontraban dentro de ellos. We had manners. Teníamos modales. We were taught how to act as guests, Se nos enseñó cómo actuar como invitados to abide by the laws of the land. y obedecer a la ley de la tierra. We did not take without asking. No tomábamos así nada más sin preguntar. We saw our brother here, Vimos a nuestros hermanos aquí and he saw his brother there. y ellos también vieron a sus hermanos allá. And there was a chance to live in peace. Y había una posibilidad de vivir en paz, But the corruption followed. pero la corrupción siguió. And for that, I apologize. Y por eso yo me disculpo. It was our attempt to escape that brought destruction upon this land. Fueron nuestros intentos de huir lo que trajo la destrucción hasta estas tierras. I want to fight this corruption. Y quiero deshacerme de esta corrupción. And the only way I know how to fight is to spread peace. Y la única forma en la que sé cómo hacerlo es en esparcir la paz. You can't fight war with war. No puedes luchar contra la guerra con guerra. War is nothing but an act of ignorance, La guerra es solamente un acto de ignorancia. not recognizing that you're basically killing your brother. No reconocer que a la base estás matando a tu propio hermano. It's not that difficult, No es tan that difícil complicated, ni tan complicado. just to have this idea. El tener esta idea, Yet for some reason, majority of people are duped into it generation after generation after generation. y por alguna razón, todo mundo se encuentra ahí bien metido, generación tras generación. Over the past couple years, I've come into a relationship with the Longhouse in Stewart. En los últimos par de años he entrado en relación con la Casa Larga y con Stuart And I've enjoyed our conversations. y he disfrutado tanto de nuestras conversaciones. I've learned a lot about myself and about my brother. He aprendido mucho acerca de mí mismo y de mi hermano. I've learned a lot about our history, He aprendido mucho acerca de nuestra historia and I hope together we can have a future. y espero que juntos podamos tener un futuro. But the rate at which this world is going, Pero a la tasa a la que este mundo va, it doesn't seem like it's so. no parece que vaya a ser posible. So in our relationship, I came up with this idea, Entonces, en nuestra relación se me ocurrió esta idea, trying to pull a rabbit out of a hat. tratar de sacar este conejo del sombrero. I've been studying spiritual things since I'm a child. He estado estudiando cosas espirituales desde que era un niño. I've prayed, I've meditated, I've always sought the truth. He rezado, he meditado, siempre buscando la verdad. I've explored the truth of myself. He explotado la verdad de mí mismo. I know I'm a guest here, Y yo sé que aquí yo soy un invitado. and I know that those who seek my life and our lives have followed me here to destroy this land. Y sé que los que han seguido mi estilo de vida vinieron conmigo hasta esta tierra para destruirla, To destroy my brother's home. para destruir la casa de mi hermano. And this must stop. Esto debe parar. I'm hoping that in a collective mind of peace and commitment to it,
Estoy esperando que en este compromiso de mente hacia la verdad y hacia la paz, that we may show the world that it's possible. podamos mostrarle al mundo que sí es posible. I've studied something called the Maharaji effect. Estudié algo que se llama el efecto Maharaji. It goes under many names: the power of the mind, the power of prayer. Y se nombra con varios términos: el poder de la mente, el poder del rezo. Even in non-native science, they have a study called noetics. Inclusive en la ciencia no indígena tienen un término que se llama noetics. Noetics. No sabría cómo traducir milético. This theory basically says that no matter how infinitesimally small, Y esta teoría dice que no importa qué tan pequeñito sea, thoughts have matter. los pensamientos tienen materia. Therefore, thoughts can create. Entonces los pensamientos pueden crear, Literally change electricity into matter, energy into matter, into being. y literalmente cambiar la electricidad en materia, en ser. So if we all organize a collective mind towards one goal of peace, Entonces, si todos organizamos un espíritu colectivo, una mente colectiva hacia la paz, we can manifest this in this world podemos manifestarlo en el mundo through the power of thought and prayer. mediante el Meditation. poder del pensamiento y de la meditación, el rezo. And this is what I propose to my brother in his house. Y esto es lo que le propongo a mi hermano en su casa. 14 generations, my paternal side has been here. Después de 14 generaciones que mi lado paterno se ha encontrado aquí. The British called my ancestors' home a hotbed of rebel activity. Y los británicos llamaron a mi casa ancestral un nido de actividad rebelde. Anyone who doubts that can look up the history of Kingston. Quien sea que pueda tomarse el tiempo puede ver la historia de Kingston. My family's surname is all over there. Y el nombre de mi familia se encuentra por todos lados allá. They have poisoned all of us with alcohol and drugs to cloud our minds and our judgment. Y nos han envenenado a todos con alcohol, con drogas, solamente para hacer que nuestros pensamientos estén nublados. They have made us crazy so they can control us. Nos han hecho locos para que nos puedan controlar. This has to stop. Eso tiene que parar. We have to have a clear mind and a clear spirit in order to attain peace. Tenemos que tener una mente limpia y un espíritu limpio para poder alcanzar la paz. And I hope we can attain this through this meditation. Y espero que podamos lograrlo con esta meditación. I thank you all for showing up. Les agradezco a todas y todos por estar aquí I thank the Longhouse and our mothers for allowing this to happen. y a la Casa Larga y a nuestras madres por permitir que esto ocurra. That we may fulfill our destiny, not only as individuals, but as a collective world. Y que podamos cumplir nuestro destino no solamente como individuos, sino como colectividad. That we may repay those who were killed in the name of progress and become caretakers of the land once again. Already. I don't know if you hear us, but we are having, as usual, technical problems. It's a good thing we're supposed to have these new computers coming this week. Una disculpa, como saben, siempre tenemos un montón de problemas técnicos. Pero afortunadamente se supone que esta semana vamos a tener nuevas computadoras, entonces ya nos anda.
We didn't hear the last thing that you said, Joseph. Sorry about that. Joseph, no pudimos escuchar la última parte que dijiste, si la puedes repetir para traducirla. I wish I could remember. Ojalá que me acordara. We'll connect the dots. We'll fill it in. Vamos a conectar los puntos. Okay, first off, one thing I want to say is that we shared on YouTube today. So if anybody's on YouTube, you can't see the Zoom. You can only see, apparently, Edith and myself if you're watching just YouTube. So if you are on YouTube and if you are interested, then you'd have to come to the Zoom to be able to see and partake in the full conversation. Otherwise, you'd just be watching us too. Entonces, hoy hicimos el Facebook Live por el Zoom como acostumbramos y también hicimos otro live por YouTube, pero ese viene de la cuenta de Stuart, que nada más nos ve a nosotros aquí. Entonces, para los que se encuentran en YouTube, si quieren tener la interacción, les invitamos a que vengan al Zoom también. Okay, everything that you said, this resonates with all of us, I'm sure, on different levels of our understanding. Todo lo que acabas de mencionar, Joseph, estoy seguro que resuena con todo el mundo aquí a diferentes niveles de nuestro ser. First off, about your opening, Myiow. Primero, agradecerte por tu apertura. This reveals to the same. Esto nos ve que nuestras mentes están volviéndose una. When you identified about what had happened in your past, in your history, where your bloodline originates from. Cuando identificas lo que ocurrió en tu historia, en tu pasado, de dónde se origina tu línea de sangre. I immediately think about everything that you say, so I immediately see things from the opposite side, from where I'm at of the experience. Inmediatamente veo todo lo que cuentas y lo resiento a partir de donde yo lo veo, de cómo observo tu experiencia. So this is important for everybody to not just listen. If there is something that resonates, that really, I don't know, that you can really relate to, then you should pursue it, even just in thought, if you can, in conversation. Y entonces si hay algo que resuena en ustedes, que no sean nada más auditorio que escucha, sino que si hay algo que resuena y que necesitan replicar, que lo hagan sin ningún problema. We have to understand what is truly going on the planet. Hay que entender lo que está ocurriendo verdaderamente en el planeta. And not from what we believe, from what we see. Y no a partir de lo que nosotros creemos o vemos. Most of us don't even know what we are connected to, so we have a very limited view of the world. La mayoría ni siquiera sabemos a qué cosas estamos conectados, entonces no podemos tener una visión amplia del mundo. So we must understand that what we are on that level of the infinitesimal, as to what you had identified. Entonces tenemos que reconocer que nos encontramos en ese nivel de lo más pequeñito, como tú mismo lo identificaste. We are as a neuron within the brain. Y somos como una neurona en el cerebro. As a human on the body of our Mother Earth. Y como un humano en el cuerpo de nuestra Madre Tierra. And so whatever it is that is sparked in us. Y entonces en donde sea que haya una chispa que comienza en nosotros. We will externalize that, weave a web, materialize what that idea is. Vamos a externalizarlo afuera de nosotros y vamos a empezar a crear una red para que esto se pueda materializar. And so as neurons in the brain, we have to understand what's going on is we are awakening. A brain is reawakening. Entonces, como neuronas en el cerebro, tenemos que entender que esta es la función que estamos teniendo, el de crear la chispa para que las neuronas del cerebro se despierten de nuevo. When the brain awakens out of a fog, it has to assess where it's at. Y cuando un cerebro se levanta de un tiempo de dormir, tiene que analizar cuál es su estado. You gave reference to alcohol and drugs, that this is what they have given to poison the minds of people. Hiciste referencia al alcohol, a las drogas, que eso es lo que han creado para envenenar la mente de la gente. Well, then let's consider that. What happens when we are drugged and we are
given alcohol. Entonces consideremos eso. ¿Qué ocurre cuando estamos drogados y que se nos da alcohol? We may then be outside of ourselves. Puede que nos encontremos fuera de nosotros mismos. We would, in some cases, black out, not knowing what's going on. En algunas ocasiones inclusive, pum, desmayados, sin saber quiénes somos. Some people may just black out and just sit there, fall asleep. Hay gente que pueda, por ejemplo, nada más sentarse, dormirse, Other people will black out and become violent. y otra gente pueda que se vuelva violenta. And since they're blacked out, they're not really in control. They don't know what is happening. Y como están al lado de ellos, no son ellos, ni siquiera están conscientes de lo que está ocurriendo. So when the brain awakens, it's just like a person coming out of that state of being drugged. Entonces, cuando el cerebro se despierta, es el equivalente de una persona que está saliendo de ese estado de haber estado drogado. You know, if it was us and we were drugged and we were given alcohol and we were out of our minds and we came to the next day or a week later, you know, wherever we are, when we become conscious, we would stop and look around us to just try to assess, you know, make sense. Hey, what happened? What did I do? Type of thing. Entonces, si fuéramos nosotros los que fuimos drogados, dados alcohol y hacemos quién sabe qué cantidad de cosas, un par de días después estamos despertando de eso, entonces estaríamos como tratando de entender qué ocurrió, analizar en dónde estamos. So this is the stage where we are as humanity collectively. Entonces, ese es el estado en el que nos encontramos colectivamente como humanidad. All of us, the entire world population has been drugged, La población mundial ha sido drogada, poisoned. envenenada. To where all the while we were drugged and poisoned, the people did not know what they were doing. They were unaware, unable to think, unable to be in control of their own body. And therefore, any wrongs, any bad, any evil was out of the hands of the people to do anything about it. Y mientras todo eso ocurría, que toda la gente estaba drogada, alcoholizada, la gente no sabía lo que estaba haciendo. Entonces, ahora que están saliendo de ese estado, están tratando de entender qué fue lo que ocurrió. But times are changing. Y así cambian los tiempos. And so as we awaken, a proper assessment of our surroundings in order to be able to get our bearings and to, you know, like to get ourselves back on track. Entonces, mientras nos despertamos, pues es el momento en que entendemos qué nos ha ocurrido para poder levantarnos y volver al camino. So in your oration, Joseph, you gave us a whole history of your line. Entonces, en lo que nos compartiste, Joseph, nos diste la historia entera de tu línea de sangre. Only thing is you worked your way backwards. Lo único es que fuiste hacia atrás And this reveals a lot to us. y esto nos revela mucho. It reveals a lot to me when you said that your parents were born in Brooklyn in the 1930s. A mí me dice mucho cuando tú mencionas que tu mamá y tu papá nacieron en Brooklyn en los años 30. If your parents, well, not if, but the fact that your parents were there, guaranteed, I don't even have to pursue this. I just know, guaranteed, your parents had contact with Mohawks. El hecho de que tu mamá y tu papá estaban ahí, yo te lo podría asegurar que ellos tuvieron contacto con los Mohawks. Because Brooklyn was second Kahnawake. It was like a little Kahnawake in downtown Brooklyn. Porque Brooklyn era como un pequeño Kahnawake allá. People stayed off of Prospect Park. La gente se quedaba cerca del Parque Prospector. A lot of people down in Bay Ridge. Y muchas otras personas en la Bahía Rica. We stayed in Bensonhurst, Nosotros nos quedamos en Bensonhurst, 23rd and 65th, right across from Fire Hall. entre la calle 23 y 26, del otro lado de la estación de bomberos. And, first, before I continue on that, first, the history that you told us about was of the history that you remember from the time that you were in this world. Y la historia que nos comenzaste a dar era la que tú recordabas de cuando empezaste en este mundo. So this is an important thing to follow the narrative that Joseph just laid out here. Entonces es importante seguir la narrativa que Joseph nos presentó.
He connects it from his experience here first in the last couple of years, as he said, the communication we've had. Lo conecta a su experiencia que ha tenido en el último par de años de las conversaciones que hemos tenido. And then the experience that he had as a child when his parents brought him, I don't know if it was both your parents or the father or who brought you to some event where you had seen this, don't know if he was a Ganyangahaga elder, but somebody of the 5 nations, obviously. Y luego nos cuentas la historia de cuando tu mami y tu papi te llevaron a este evento en el que encontraste a este hombre que no sabemos si era Ganyangahaga, pero era de una de las 5 naciones de la Confederación. So for the last 90 years, your bloodline has been intertwining with ours in spirit. Entonces, en los últimos 90 años, tu línea de sangre se ha estado conectando con la nuestra en espíritu. Now I'll go back to when you were talking about your bloodline in, is it Ireland or Scotland? It's Ireland. My father's is Dutch and Irish, and my mother's is Irish, Scot, and I believe there's a little French and potentially English in there as well. Y Stuart le pregunta que su línea de sangre de dónde viene, entonces él dice que de parte de su papá es irlandesa, escocesa, de la parte de su mamá británica, escocesa y tal vez hay un poco de francés también. Okay, anyways, when you said this, I'm thinking about this whole storyline of what you are the current manifestation of. Y entonces cuando él dice eso, Stuart observa toda esta línea que le hace ser esta manifestación actual. Just a little bit. I'm not a great historian in the non-native world, but just a little bit that I know. Y no soy un gran historiador, pero de lo poquito que sé, Well, then we can see that certain parts of your bloodline have been very rebellious against domination. podemos ver que tu línea ha sido se ha revelado mucho contra la dominación. And so we can see then that back in your homelands where your line originates from, Y entonces podemos ver que de vuelta a tu casa, de donde se originan tus líneas, that the powers that be knew this, seen it, and took advantage of it. entonces la gente vio eso y tomaron ventaja de eso, Of the rebellious part. de la parte rebelde. They have captured that, not only in your line, but in many others, Y capturaron esto de tu línea, y no solamente de la tuya, sino de muchas otras, but especially within the Irish and the Scottish. pero especialmente de los irlandeses y los escoceses. Now, when we know that these lines were rebellious against the domination of the British, Y cuando sabemos que son estas líneas que se rebelaban ante la dominación de los británicos, we can see then the reason why the British had to, didn't have to, but needed to exploit the power that is inside of you. podemos ver la razón por la cual los británicos necesitaban explotar el poder que se encuentra dentro de ti. And so just imagine if something's inside, I don't have any, imagine a walnut, Entonces imagínate una nuez and we know the power's inside. y sabemos que el poder se encuentra dentro. How do we get it? ¿Cómo llegamos ahí? We'd have to crack that nut open and split it in two. Tendríamos que cortar, más bien aplastar la nuez para poderla cortar en dos. As it is, as a whole, it's not good. It's not, doesn't suit our need. Así completa no nos sirve. But if we can crack that nut open, split it in half, we get to the wall, the part that we want, then we can exploit it. Pero si la aplastamos, la partimos en dos, entonces de ahí podemos extraer la nuez que se encuentra dentro. So we look at what Britain has done to the Irish and to the Scottish. Entonces veamos lo que los británicos le hicieron a los escoceses y a los irlandeses. And if I'm not mistaken, I even think the Welsh too. Y si no me equivoco, inclusive a los, no sé cómo traducir esto. Welsh. Let's say Welsh. Voy a buscarlo. And I'm pretty certain
What's that? And the Brightons. This is what I was just going to say. I'm pretty certain that if we articulated it more, the further south we came, we would find more and more people who disassociate themselves from Britain, but identify more to, say, just a community or an old, ancient, old identity that maybe is forgotten. Son los Gales. Y entre más descendemos hacia el sur, nos podríamos dar cuenta en cuánto más la gente se disasocia de la identidad británica. So this is what I was seeing in the time that you were speaking of your bloodline. Y eso es lo que yo veía mientras hablabas de tu línea de sangre. I see that they went and they grabbed somebody in your line. Had to be when they were children. Y veo que fueron y agarraron a alguien en tu línea de sangre, tuvieron que ser cuando eran niños. Tear them apart from their home, either destroy them through war where you can just have access to the kids. Y los desgarraron, es decir, hicieron la guerra para nada más poder tener acceso a los niños. Or else through all that we know is the history that Britain inflicted upon the Irish, Scottish. O todo lo que sabemos de la historia de lo que los británicos infligieron a los irlandeses, a los escoceses. So this is what was done. Y esto fue lo que ocurrió. When they ripped that child away, took them, pulled them out of Ireland, Cuando desgarraron a este niño y lo sacaron de Irlanda pulled them out of Scotland, y de Escocia, Brighton, wherever else, de donde sea, then these people then are basically homeless. They become displaced. ahora esta gente, estos niños se vuelven huérfanos, sin casa, desplazados. So what I see in the big picture here is that if we think of I don't know if I'll say this right to get the meaning across. If we think of the original you from right now, but the original you that is linked to that first one that was broken away from either Ireland or Scotland or wherever. Y si vemos al tú original que fue extraído de Irlanda, Escocia, Then that one was made to be a duplicate. él fue forzado a ser un doble. These were split in two. Es decir, los dividieron y los hicieron dos. So there's a mirror image. Entonces hay una imagen espejo. And as you know, the same thing as me. I could go anywhere throughout Turtle Island and I'll see somebody who looks like me. I'll relate to them. We'll have understandings that are the same, similarities. Y como a mí me ocurre, yo por donde voy en la isla de la Tortuga, este hemisferio, voy a encontrar a alguien que se parezca a mí, vamos a conversar, vamos a encontrar muchas similaridades. So just like me, you got your doppelganger somewhere over there in your original homelands. Y así como yo aquí, tú tienes a ese doble en tu casa original. And so what I seen then is a splitting of that one thing to be able to exploit the power that's inside. Entonces lo que veo es el cómo rompen esa nuez para poder explotar el poder que está dentro. And as we all hear, I mean, this cannot be denied. It's a knowledgeable, well, not knowledgeable thing. It's let's say a historical knowledge that has been created where you hear the term fighting Irish. Y es algo dentro de la historia que el término sería ella historia, que se dice, es un término muy común hablar de los irlandeses que pelean. Now, for me, I don't see the fighting Irish. Y yo no veo a los irlandeses peleadores. In the past, when my mother was still alive, when it came time for St. Patrick's Day, we would participate, my mother, because she was the clan mother, would have seat of honorarium right up in the front of things. En el pasado, cuando mami todavía estaba viva, como ella era la madre de clan, la mujer jefe de la nación, teníamos asiento honorario en los desfiles de la St. Patrick de Irlanda. I know what I see. Yo sé lo que yo vi. Yes, my vision was tainted by that
historical reference of the Fighting Irish. Mi visión estaba distorsionada por esa historia que referenciaba al irlandés peleonero. But what I seen and what I interacted with was I seen a lot of beautiful women. Pero lo que yo vi con lo que interactué eran un montón de mujeres bien bonitas And a lot of men who didn't want to be the Fighting Irish. y un montón de hombres que no querían ser esos irlandeses peleoneros, Very proud of their Irishness. muy orgullosos de su identidad irlandesa. But if we engaged in conversation on any level, the conversation is going to go towards regular, normal stuff, like what we talk about, good stuff. It doesn't go towards war. It doesn't go to, hey, let's all go out and kill people. Pero si nos implicamos en una conversación amigal, pues vamos a hablar de asuntos humanos, cosas que tenemos que arreglar, nos vamos a poner a pelear. So when you were talking, based on the knowledge that I have in my head from my lifetime, I see a clearer picture as to what happened in your bloodline. Y entonces cuando cuentas todo esto, me da una imagen bien clara de lo que ha ocurrido en tu línea de sangre. Now, maybe I'm wrong. Y puede que me equivoque. And if I'm wrong, then I don't mean any kind of malicious intent from what I see. Y si ese es el caso, pues no lo estoy diciendo con malas intenciones. What I see, this is what happened. You were whole. The British went there, split you in two to exploit the power that's in between the two. Lo que veo es que tú eras un ser completo y vino el británico y te partió en dos para poder explotar el poder que se encontraba dentro de esto. And now you're over here and you're over there. And you are never connected. Y ahora tú estás aquí y tú estás allá. Y entonces este tú y aquel tú nunca están conectados. And from what I've seen in my life, granted, this might not be the status quo, but from what I've seen, there's a lot of people, not just people, Irish people, Black people, people from all different walks of life who have left this so-called American dream to go back to their original homelands. And it didn't work out so well. Y de lo que yo he visto es que ha habido gente negra, gente blanca de diferentes líneas de sangre que estando conscientes de esto, vuelven a sus tierras originales, pero no funciona tan bien. I know of a couple instances of people who went back only to, I think it was maybe about 11 or 12 years later, just to end up coming back. Y he visto gente, por ejemplo, que volvió y que fueron tal vez 11, 12 años después, pero que fueron solamente para regresar. It tells us something. Esto nos indica algo. First off, split, Primero, la división. and overall, right till this day, unable to come back as a whole. Y hasta hoy incapaces de volver a ser uno. This is what we see with the so-called India and so-called Pakistan. Esto es lo que vemos, por ejemplo, con el así llamado India y Pakistán. We know, the world knows that Britain done the same thing to them. Sabemos que son los británicos los que hicieron lo mismito a ellos. For those who are stuck believing that the way the world is right now is the way that it has been for a long time, it's not true, not at all. Y para quienes crean que la forma en la que el mundo es el día de hoy es la forma en la que siempre ha sido, pues esto no es cierto. For the people who believe that India and Pakistan are a historical reality, that is not true. Para quienes crean que la división entre India y Pakistán es algo histórico, eso no es cierto. It may be a truth for maybe, let's see, almost the past, what is it, since the around the 100 40s? years. It's been about 100 years. Puede que sea una realidad desde los 40, 50 o 100 años, dice Joseph, But that is artificial. pero eso es artificialmente creado. It's not a real thing because so-called India and so-called Pakistan were never divided. They were always one until Britain got there. No es algo real porque India y Pakistán, así llamados hoy, siempre eran uno hasta que los británicos llegaron ahí. And so we see the same practice all around the world, wherever Britain went. It was done to your bloodline, to the Irish. It was done to the Scots. It was done to
Indians and Pakistans. Entonces vemos Arabia too, la misma, Lawrence of Arabia. vemos la misma. The entire African continent as well. Joseph, you can just let me translate. Sorry. Otherwise I forget. Es una misma realidad con los británicos, y luego también con los árabes y con otras. So what it shows us, Y lo que nos muestra, when here we're talking about peace, but it shows us that we are in a divided world. es que estamos en un mundo dividido. And it's not a world divided somewhere else, elsewhere that's beyond our power. It's a world within us that's divided. Y no es un mundo dividido que esté como dividido en otros lados, sino que es un mundo que está dividido dentro de nosotros. So it is within us to heal that which is within us. Entonces es dentro de nosotros el curar eso que se encuentra dividido dentro de nosotros. So in the big picture of your storyline, Entonces, en la imagen más amplia de tu historia, if we examine it and we just look at the facts, let's just throw all the facts out there. si lo examinamos y nada más vemos los hechos, We look at, okay, there you were, being oppressed by Britain 1,000 years ago, ahí te vemos oprimido por los británicos hace 1000 años, to the point of where eventually someone in your line said, let's just get the hell out of here. al punto en el que alguien en tu línea dice, ok, mejor vámonos de aquí. Now, we have to examine that. Why would somebody, when you know how proud the Irish are, why would they leave their homeland? Cuando tú sabes qué tan orgullosos los irlandeses son, hay que examinar por qué se irían de su tierra. Of course, it points to only one thing, Apunta a una sola cosa, a constant external corruption, una corrupción externa constante, rendering it just unbearable to have a proper human experience. And this is what has been inflicted upon the Irish now for hundreds of years from Britain. haciendo que sea imposible tener una experiencia humana armoniosa y que hace que ahora esa opresión esté en los irlandeses por miles de años. And the world looks down on the IRA. Y todo el mundo va a ver menos a la República de Irlanda. Now, I'm not going to promote IRA activities, IRA, what is it stands for? Irish Republican Army. La Armada, el ejército de la República de Irlanda. Y Stuart dice, y no voy a estar haciendo una promoción por este ejército. Because what they are doing is they have adopted the ways of Britain. Y lo que han hecho es que han adoptado las formas de los británicos. Now, this is what happens after so long of resisting. Y eso es lo que pasa después de tanto tiempo en que hay resistencia, That once Britain succeeds in cracking that hole, y una vez que los británicos logran romper esa nuez, then the spirit of resistance, which is truth, entonces el espíritu de resistencia, que es la verdad, turns to war. se vuelve guerra. Because once it's cracked open, then the spirit is split in two. Porque una vez que se abre, el espíritu ya está dividido en dos. Within the lines of that terminology of splitting the sky. En las líneas de esa terminología de romper el cielo en dos. And so what we see then, in first, originally, in Ireland, Britain constantly putting pressure of war there. Entonces vemos la opresión constante de guerra que está puesta todo el tiempo sobre los irlandeses, Splits and divides the people. que divide a la gente, los rompe en dos. And ever since, Britain has been controlling the Irish. Y desde entonces los británicos han controlado a los irlandeses To be almost like their special units in their wars, para ser como sus unidades especiales en sus guerras, to be their mercenaries, los mercenarios, you know, to be basically like a French Foreign Legion. para ser como una legión extranjera francesa, básicamente. But if the Irish as a whole, together, they're not war, they're resistance.
Pero los irlandeses por sí solos no son guerra, sino resistencia. Resistance is love. La resistencia es el amor. And they resist for love to bring peace to love. Y resisten por el amor para traer paz al amor. But when they were split and divided the way that they were, this is where the Irish were turned into war controlled by Britain. Pero cuando fueron divididos y hechos vuelto guerra, es ahí en donde los británicos tuvieron todo el poder para controlar a los irlandeses. And so this is what has happened. You have been split like this. Your line has been split. Y eso es lo que te ocurrió, tu línea fue dividida. One is over there. Part of you, the you, is still there. Una está allá, entonces parte de ti está aún allá. And then the you that is over here is the one that's being controlled. Y luego el tú que está aquí es ese del que es controlado. But there's obviously something else happening here. Pero obviamente hay algo más que ocurre aquí. It's obviously the old line of resistance Obviamente es la vieja línea de resistencia that's overpowering the line of violence. que está tomando, digamos, siendo más fuerte que la línea de violencia. So what we see is that where the trauma was caused, the cut, when your original line left to come over here, Y vemos entonces que en donde el trauma original ocurrió, es decir, cuando tu línea de sangre tuvo que irse de allá para venirse para acá, it's looking for healing. está buscando curarse. Until the 1930s, Hasta los 1930, where it landed in Brooklyn, en donde aterrizó en Brooklyn, and where it obviously, I can guarantee you 100% that your parents had contact with Mohawks in Brooklyn. y en donde te puedo garantizar que tus papás tuvieron contacto con los Mohawks en Brooklyn. And even if it wasn't, say, like a contact to be able to talk to each other, it Yeah. was a knowledge of. Y a pesar de que no haya sido un contacto, digamos, de que se sentaron a conversar, era al menos saber el uno del otro. So what has been happening in your life from the time that the trauma was there, the cut was made, your line has been coming back, trying to find its way back. Entonces, del momento en el que ocurrió el corte, el trauma original, tu línea ha estado tratando de buscar cómo curarse. And now it's touching something solid. Y ahora está tocando algo sólido. So from there, you could find your way back to piecing the two halves back together to become whole. Entonces, a partir de ahí podrías tener una forma de volver a hacerte uno de nuevo. Now, this doesn't mean that you have to go back over there to find this person and you're going to get back together with them. No. Y esto no significa que tienes que volver a encontrar a esta persona y que van a estar juntos de nuevo, ¿no? On the level of neuron, En el nivel neuronal, that neuron that sparked to life, it sparked to life for peace, for love, for life. esa neurona que enciende la chispa lo hace por la vida, por el amor, It's not sparked for death and to kill. no por la muerte o para matar. So with that spark, that neuron coming to life, like we said, that neuron then links to other like-minded because it's neurons within the brain and it's peace neurons. Y con esa chispa empieza a atarse a otras que son también chispas de paz, porque son neuronas dentro del cerebro. And so the web of reality of peace is becoming woven for you. Entonces la realidad de la paz está siendo tejida para ti. You're starting to get to a point in your line where there's solid ground again. Estás empezando a llegar a un punto en tu vida que hay terreno sólido de nuevo. And so in the big picture of your whole line, Y entonces en la imagen más amplia de tu línea de sangre, what this is when we link to like-minded, cuando volvemos a unirnos a gente que piensa como nosotros, this is the science of peace, esa es la ciencia de la paz. where now you, as exemplified in the opening that you've done, Que ahora tú, como acabas de dar el ejemplo en la apertura que hiciste, as opposed to the regular means of conversation, si lo comparamos a las formas regulares de conversar, where you say words in a sentence that say the sentence is this long and that's the meaning. en donde dices
una frase y las palabras constituyen el significado. But like in your opening, you were identifying sentiments. You're referencing groupings of knowledge, like a bloodline, like following a blood vessel in the body. Pero en tu apertura estabas identificando sentimientos, como seguir una especie de flujo en la vena. And so what is happening is that web of creation is weaving. But right now, it's just like in spirit form. If you could imagine first spirit, and then see something like a very thin spider web, and then another one this way, and then that way, and a whole bunch of them, until you start to see physical matter. Y es esa red de paz que ahora se encuentra en espíritu, pero que es eso lo que va a dar lugar a su materialización. So now, you and I, and a few other people, all we have to say is a few short words for us to comprehend and understand something more bigger than what was in any of our conversations before. Y ahora tú y yo tenemos, y otras personas, tenemos que utilizar unas cuantas palabras y eso es suficiente para entender el sentimiento que implicaría decirlo en un montón de palabras. See, just the term now of Sawayerda, Digamos, el término de saoyera. where now we can say that to each other, and say a year ago, Sawayerda, it would be a word that we wouldn't comprehend, we wouldn't understand. Hoy podemos decirnos eso el uno al otro y hace un año sería algo que no habríamos entendido. But no, just that word, both you and I eat it, other people understand something so big, so huge, that connects all of us together, where other people in that conversation, they'd be lost. Y ahora escuchamos esa palabra y la gente que está aquí constantemente entiende lo que significa, mientras si alguien la escucha por primera vez, pues van a decir, ¿de qué están hablando? So this is how peace is attained through science. Y es de esta forma que la ciencia, que la paz se alcanza mediante la ciencia. Like he said, little infinitesimal steps. Como dijiste, puros pasitos pequeñitos. It's incomprehensible to us. It's like sitting wherever you are right now and looking at an ant 100 feet away from you and trying to count each step that it takes with each of its feet. Y que no vamos a comprender. Es como ver a una hormiguita y viendo cómo hace sus pasitos así tan chiquititos. We can't even see that ant, much less comprehend that it's moving, much less the amount of steps that it's taking. Y así a simple vista, pues ni siquiera podemos ver cuántos pasos está dando para poder moverse. Well, this is a larger understanding now that all of us have. Pero esto es ahora una comprensión mayor que todos tenemos. So there is something here that we have to comprehend. Entonces tenemos que entender algo mucho mayor aquí. Is that by linking our minds together and continuously speaking of the important things, we will eventually together get at an understanding that will put us together on a level of peaceful interaction. Es que colectivamente, mientras sigamos hablando de las cosas que importan, vamos a ser capaces de poder llegar de una forma colectiva a esta comprensión sobre la paz. Okay, if you don't mind, I want to take this, I want to lead this into what I believe Wirikuta is. Wirikuta? He just left? Okay, well, maybe he'll come back. But I want to lead into something that took place with us last night. Y ahora con esa apertura que acabas de hacer, habíamos invitado a Wirikuta para que conversáramos de esto, pero vemos que se acaba de desconectar, pero queremos hablar de algo de lo que fuimos parte ayer. Some of you may know that we went to this event with our sisters and brothers within the Palestinian community in Montreal last night. Hay quienes saben que fuimos a este evento con nuestras hermanas y hermanos de la comunidad palestina ayer en el territorio de Montreal. Now, their struggle has been the exact same struggle as the Kahnawake. Y su lucha ha sido exactamente la misma que los de Ñangajada. So when you're thinking of two sides of the brain,
Y cuando se piensa en dos lados del cerebro, the exact same thing happens in the exact same spot, but in a different place physically of the brain. lo mismo ocurre en el mismo lugar, pero en el lado opuesto del cerebro. So we, no matter who we are going to automatically find kinship with everybody else. Entonces vamos a encontrar afinidades con dichas personas. It's a matter of us having the proper outlook, perspective, Es cuestión de tener la perspectiva correcta, where, of course, can't think that one person is better than the other, or my way is the proper way, your way is wrong, so shut up and listen to me. It can't be that kind of mentality. Entonces no podemos pensar en como que esta es mi forma de ser y es la mejor que la tuya, entonces cállate y escucha nada más. No podríamos actuar así. But as you know, there is the similarities. Pero como sabemos, hay las And similitudes. last night we were doing, we were exchanging words with them. Y ayer estábamos intercambiando palabras con ellos. And Wirikuta came up with a word Y Guayaguiru creó básicamente una palabra, a word for what the Palestinians refer to as their homeland. They refer to it as the Holy Land. para referirse a cómo los palestinos le llaman a su tierra, porque ellos le llaman la tierra sagrada. Well, this morning, Wirikuta and I were talking about this, and Wirikuta said, this is the corruption of the English. Y hoy estábamos hablando de eso en la mañana y Guayaguero dijo, esa es justamente la corrupción del inglés, That it changes one simple word to corrupt something. que cambia una palabra y la va a transformar en corrupción. To holy. Porque en inglés, holy significa realmente más como santo. The Holy Land changes the reality of what the people identify it as. Entonces, si en lugar de decir tierra sagrada se va a decir tierra santa, pues ya está cambiándole el significado al lugar totalmente. So this is what, last night in the conversation while Wirikuta was trying to get this word up, break this word down, beautiful Palestinian woman was in the conversation. Y entonces ayer estábamos en conversación con una madre palestina hermosa hablando de esto. So in speaking between the two of them, Wirikuta and this woman, she says Holy Land. Y entonces hablando entre nosotros, ella en inglés dice tierra santa. And then based on what Wirikuta said, what he was extracting from Kahnawake, Y basado en lo que Guayaguero dijo, lo que estaba sacando de la lengua cañangueja, then in English, I had concluded, then what you mean is it's the sacred land. And the land that would be sacred would be the land that you grew out of. entonces yo entendí en el inglés, pues no vas a decir tierra santa, sino tierra sagrada. Y es sagrada la tierra porque tú has nacido y crecido a partir de ella. So let's break it down in relation to us. Let's say the land is 100 square feet and we take up 1 square foot. Entonces digamos que la tierra es de 100 metros cuadrados y nosotros estamos en 1 metro cuadrado. Well, from the time that we're born, from that original 1 square foot, maybe we'll travel as much, say 1 square a year. So maybe we can get to cover the whole thing. Entonces nacemos en ese metro cuadrado, tal vez a lo largo de nuestras vidas vamos a poder viajar a otros metros, tal vez en nuestra vida vamos a lograr cubrir todos los cuadrados. So imagine now you're at the last one, the 100th piece. Entonces imaginen que ahora están en el 100avo And you're thinking, oh, this is all so beautiful. This is sacred. y piensan, miren, qué hermoso es esto, esto es sagrado. And then you're naturally thinking of your own process, knowing that you were first 1 year old and then 10, then 100. So you know that you grew from that one piece of land also originally.
Y naturalmente piensan en su propia historia, cuando nacieron de niños hasta tener 100 años y cómo evolucionaron con esa tierra también. So, yes, all the land is sacred. Entonces sí, toda la tierra es sagrada. Just like when we say all the women are sacred. Yes, but you know what? For me, there is one that is the most sacred. It would be my mother. And so the sacred land would be originating to the land that you, going back to the land that you originated from. Como cuando decimos todas las madres son sagradas, pues sí, y también para mí mi mamá es muy sagrada, entonces todo mundo va a tener más afinidad con su madre, así como todo mundo va a tener más afinidad con la tierra de la cual nació. Okay, so the term that Wirikuta gave us was Yago Hunza Riwiosto. Entonces, la palabra que Wirikuta nos dio es Yaguhunsa Riwiosto. Yago, he says that this means it's a woman, like a beautiful woman. Y Wirikuta dice que Yago es identificando a la mujer y identificando también su belleza, entonces sería mujer hermosa. And the Hudza, or Hunza, is the land. Y Ohunza es la parte de la tierra. Yago Hunza Riwiosto. Yaguhunsa Riwiosto. I can't break down that last part precisely, No puedo describir la última parte específicamente, but it means basically that it's the beautiful motherland of basically which is sacred, where we grew out of. pero significa básicamente la frase entera, la hermosa madre mujer que es la tierra, que es sagrada, de la cual nacimos. Anyways, when we were going over this, yes, we're trying to establish this for the Palestinian people in Ganyangeha, but it helped us more. Y entonces estábamos identificando esto para el pueblo palestino, pero mientras en el proceso nos ayudó más a entendernos a nosotros mismos. And it just gave us a fast glimpse at a bigger picture, you know, sort of like stepping outside in the morning, too bright, your eyes really can't see stuff, but you get a fast glimpse, there's something there, something there. Y es nada más para decir, bueno, nos permitió ver más claramente ciertos aspectos. So we've seen that there is more to learn about us through learning about our sisters and brothers whose bloodlines that come from across the great waters. Entonces es para poder ver que al aprender de nosotros, aprendemos al mismo tiempo de nuestras hermanas y hermanos que vienen del otro lado del océano. Now, this is the natural process of creation. Y ese es el proceso natural de la creación. You're walking in creation, you see another person. Van caminando por la creación y ven a otra persona. What's your first thought in relation to that person? Kill them, or else let's say hi to them. ¿Y qué es lo que van a hacer con esa persona? ¿Matarlas o decirle, hola, ¿cómo estás? Unfortunately, in the non-native world, the first thought is to kill. Desafortunadamente en el mundo no indígena, el primer pensamiento va a ser ese, el matar. But the reality of creation is if we run into somebody, is to expand, to grow together, growth, knowledge. Pero la realidad es que en la creación, si te encuentras a alguien, es para crecer, para expandir el conocimiento. So very easy to tell. I mean, this isn't even necessary to say. The purpose of life is not to kill, it's to promote life. Y sería como casi necesario decirlo, que el propósito de la vida no es matar, sino promover la vida. And to promote life, you have to be speaking, promoting peace. Y para promover la vida hay que hablar de promover la paz. So what we've seen from last night until today, that there is huge adjustments on our Mother Earth right now that are taking place in the last 24 hours that are pushing us to peace. Entonces lo que vemos es que desde anoche hay un montón de movimiento que nos está empujando hacia la paz. Being challenged.
Y estamos siendo puestos en desafío. And when you're challenged with anything, it's of course a challenge to your intellectual capacities. Y cuando hay un desafío, obviamente es en cuanto a nuestras capacidades intelectuales. Never mind being confronted with, can I build this bridge across this river or across this gorge? Entonces no se trata de, ¿podré construir un puente sobre este río? But focus on, can I build this bridge between this person that's sitting right next to me and myself? Never mind making that bridge across that big gorge that's going to take a lot of destruction to creation. Make the bridge between yourself and the person sitting right next to you first. Sino el puente con la persona que está sentada al lado de ti, antes de empezar a ir a hacer un puente para destruir un montón de cosas por allá, crea el puente entre la persona, entre tú y la persona que está a tu lado. Okay, so one of these things that happened is this thing that we seen, that we experienced last night with the Palestinian people. There's a lot more to it. I won't go into all of it right now. We'll give an update on Wednesday. Entonces hay muchos más detalles que contar con respecto a la interacción que tuvimos ayer con el pueblo palestino, pero no voy a meterme ahorita en eso, sino que vamos a dar el detalle el miércoles. But then there's something that happened here in Kahnawake that I'll guarantee you affects every single one of you. Y luego también ocurrió algo aquí en Kahnawake que les garantizo que les va a afectar a todos de una forma o de otra. And if you didn't hear about this already, you're going to hear about it, not just from me now, but you're going to hear about it in the coming days. Y si no han escuchado de esto hoy, lo van a escuchar en los próximos días. And what this is it's about an issue of the Catholic Church in its colonization, Britain's colonization of Turtle Island. Y se trata de un asunto de la Iglesia Católica en la colonización de la Isla de la Tortuga. We're going to share with you an article right now. Les vamos a compartir el artículo ahorita. Anyways, I don't know how long ago, it's about 20 years ago. There was this pedophile, child molesting priest who even has kids in the community, who died. He's a white guy, a French guy. He died, and they illegally buried him here in Kahnawake. It's about 20 years ago. No sé cuánto tiempo tiene de esto, pero hubo un padre, un sacerdote, un cura pedófilo que hizo un montón de cosas horribles aquí en la comunidad, pero que aparte cuando falleció lo enterraron aquí en la comunidad. No, he's a Jesuit. This is important to know. These are the murderers for the Catholic Church, the army, the military of the church. Y es un jesuita, y es importante saber que es eso porque ellos son el brazo armado, es decir, los matadores, los asesinos del ejército de la Iglesia Católica. Mind you, all the church, I don't care, anybody, everyone who's in it is a murderer. Y toda la Iglesia Católica, sin importar quién se encuentra dentro de ella, todos son asesinos. But the Jesuits in particular, these are the hitmen. They're the mercenaries for the Catholic Church. Pero los jesuitas son realmente los mercenarios, los que no van a dudar en ponerte una bala en la cabeza. Now, according to their law, a Jesuit priest can only be buried in a Jesuit burial ground. Y según su propia ley, los jesuitas nada más pueden ser enterrados en sus cementerios dedicados a ellos. So it was illegal to bury that priest here, according to the Catholic Church. Entonces, según la misma Iglesia Católica, era ilegal que lo hubiesen enterrado aquí. Unless the Catholic Church secretly made that ground a Jesuit burial ground. A menos de que la Iglesia Católica haya hecho a la iglesia aquí de Kahnawake un cementerio jesuita. But if they did that outside of the knowledge of the people of Kahnawake. Pero si lo hicieron afuera del conocimiento de la gente de Kahnawake. So, but regardless, the fact that they did bury him here, y sin importar el hecho de que lo hayan enterrado aquí, identify specifically what the Jesuit order is, an order of war.
identifica de lo que se trata la orden jesuita, es una orden de guerra. So when they buried that child molesting Jesuit so-called priest, when they buried him here, it was done with the intent to continue to divide the community and to destroy the community. Entonces, cuando se aceptó enterrar a ese cura jesuita aquí, se hizo con la intención de que siguiera dividiendo a la comunidad. But the community doesn't have to keep swallowing the lie. Pero la comunidad no tiene por qué seguir tragándose la mentira. Anyways, comes down to this, that yesterday, the community of Kahnawake decided to exhume this guy's body and to ship him the hell out of here. Entonces, el resultado es que la comunidad de Kahnawake decidió que sí, van a sacar los restos de ese cura pedófilo y lo van a reenviar a donde viene. But what it shows us in the first place is that there is corrupt people here in Kahnawake that complied with acts of war. Pero lo que nos muestra es que aquí en Kahnawake hay gente que está obedeciendo estos ejes de guerra. So one of the things that Wirikuta could have attested to, but I know about this anyways, and a lot of people in Kahnawake still remember this, is that as recent as the 1960s, that in Kahnawake, the Mohawks were divided into Catholics and Protestants, that they'd be fighting in the streets, Catholics against Protestants, Mohawks, imagine. Y una de las cosas a las cuales Guayaguer hubiese podido atestiguar es que en los años 60 aquí la comunidad de Kahnawake, imagínense, son Gañangajaga, Mohawks, pueblos originarios, y se estaban matando, bueno, no matando, pero agarrándose a peleas en las calles entre católicos y protestantes, imagínense. But this is the stupid people in the first place who are dumb enough to accept the white man's religions. Pero esa es la gente que completamente sucumbió a la estupidez de las religiones del hombre blanco. So it really didn't matter. Let them fight and kill themselves off. Entonces, pues bueno, ¿qué importa? Si cayeron en eso, pues déjenlos que se entrematen. They were no good to anybody anyways. Porque no podían ser buenos para nadie de todas formas. But what this issue of this priest is going to do is it's going to bring that back to the people of Kahnawake, all the stupid religified people. Pero lo que este asunto va a hacer es que va a traer de vuelta estas divisiones a Kahnawake dentro de toda la gente religiosificada. So it is a good thing that Kahnawake said, let's get this pedophile the hell out of here. Let's send him back to his own hell. Entonces es algo bueno que Kahnawake haya dicho sí, hay que sacar los restos de este cura y hay que mandarlo de donde viene. But war is going to come about. Pero lo que va a seguir con esto es la guerra. Because all the stupid people who were corrupt enough to bury him here in the first place, these people are going to be activated to war. They will kill to keep that pedophile priest's remains here. Porque toda la gente que quiso que ese cura fuera enterrado aquí, ahora son ellos los que van a estar listos inclusive a matar para defender su decisión y que siga enterrado aquí. Everybody knows Christians. Todo el mundo conoce a los cristianos. Christians do not correct a single goddamn one of their corruptions ever. Que no van a corregir ninguna de sus corrupciones. They don't ever address them. Nunca van a hablar de ellas. So it's the people of Kahnawake who said this, but it's the Christians that are going to rise up with violence. Entonces es la gente de Kahnawake que dijo esto, pero son los cristianos los que van a alzarse para generar violencia. And that's going to be good at this time. Y en este momento eso puede que sea bueno. Because it's their children that have spearheaded this move to get this pedophile priest out of here. Porque son sus hijos los que han generado este movimiento para sacar a este cura de aquí. And they're going to bring it forward. Y lo van a empujar. That the people who have recently been spearheading this move hasta el grado en el que la gente que ha estado motivando este movimiento, that most of them don't even belong here either. Que la mayoría de ellos tampoco pertenece aquí. Because their records are in the church. Porque todos sus registros se encuentran en la iglesia. And the church gave their records to the province in the 1980s. Y la iglesia dio sus registros a la provincia de Quebec en los 80s.
So the reality of the young people here today that we're fighting this issue, they don't even know that they're not even from this community. Entonces, la realidad de esta gente joven que está haciendo este movimiento, ni siquiera sabe que ellos no pertenecen a esta comunidad. So in Kahnawake, there's going to be a shakeup happening. Entonces, va a haber algo realmente que va a simbrar la comunidad de Kahnawake, That is going to have its ripple effect around the world, everywhere where there is Christians. que va a tener sus efectos en todos lados en el mundo, ahí en donde hay cristianos. This issue, guaranteed, you know, it's already being discussed with that corrupt guy they call their Pope. Este asunto, como ustedes ya lo pueden deducir, está siendo discutido en estos mismos momentos con ese tipo corrupto al que le llaman el Papa. So right now, the two sides Entonces ahora, estos dos lados are shuddering right now like this, están temblando así, because one side is peace. porque un lado es paz, The other side, by nature, is war, but it's being confronted with its own corruption. y el otro lado, por naturaleza, es la guerra, pero está siendo confrontado a su propia corrupción. So you've heard this in the past, that this year we are in the centrifuge, but this year we are truly entering the storm. Y ustedes ya han escuchado que estamos en el centrífugo este año, pero ahorita estamos entrando realmente a la tormenta. Now, for those of you who are tracing your roots, trying to find your way back home, Y para quienes estén tratando de encontrar sus raíces para volver a casa, be careful not to allow yourself to be manipulated into taking sides on this issue. sean cuidadosos en el no permitirse dejar caer en tener que escoger un lado en este asunto. That person who was standing in Ireland, who was the one that was originally broken to be shipped over here, Esa persona que estaba originalmente en Irlanda, que fue rota de ahí para ser traída, embarcada para acá, resist the process. resiste el proceso. Don't go into the maze and don't choose door number 1 or door number 2. No vayas al laberinto y no escojas o la puerta número 1 o la puerta número 2. Stay in Ireland. Quédate en Irlanda. Do not participate in their corruption. No participes en su corrupción. And for those that are already the end results, the byproducts of these corruptions, Y para quienes ya son los resultados de estas corrupciones, then this is the process for you, the process to reconcile your past, to reconcile it with truth and peace. entonces este es su proceso para reconciliarse con su pasado en la verdad y en la paz. This way, as what you've heard in the past, this is the process of throwing yourself at the base of the great tree. De esta forma, como ya lo han escuchado antes, es la forma de aventarse al árbol, a la base del árbol de la paz. Okay, so we're gonna go then to We have Tania, that is Griselda, that put us in touch with her. She's from Wirikuta movement that they which always went to Mexico City last weekend to deliver something about their land. So she's here to talk about that. We also have Tata Ehecatzin that we had a nice discussion on WhatsApp the other day, and he's here to also discuss with us. And we also have, as we had already mentioned, Susan that had raised her hand since the last time. Entonces tenemos a Tania, que fue Griselda quien nos puso en contacto con ella, que está aquí para hablar de los birrábicas que fueron a dar una deposición a la Ciudad de México el fin de semana pasada. También tenemos a Tata Ehecatzin, que tuvimos una conversación con él recientemente, está aquí para saludar. Y también tenemos a Susan, que había levantado su mano desde la última vez y que ella tenía que hablar también. okay, Susan, if you don't mind, I'm pretty sure who's the girl that's here? I'm pretty sure they got limited time. If you don't mind, Susan, if we go with what's her name? Tania. Tania first, because of the time restraint. Susan. Absolutely, absolutely. Can you hear me? Yes, Yeah, we okay. can. Thank you so much. Okay. That's So I really- said absolutely.
Stuart le pregunta a Susan que como ella es la que sigue porque había dejado su mano levantada desde la última vez, y no le molesta que le demos la palabra primero a Tania, porque lo más seguro es que tenga como tiempo más limitado, y Susan dice sí, por supuesto, no hay ningún problema. Entonces, Tania, te damos la palabra, el piso es tuyo para que te presentes, nos digas tu trabajo y que nos puedas decir lo que nos gustas presentar. So Tania, the floor is yours, so you can tell us who you are, what's the work that you're doing, and that we can get your message. Y nada más si puedes hacer palabras, frases cortas para que te pueda hacer la traducción de la forma más fiel posible. And also if you can also do short sentences, please, so I can be as loyal as I can for the translation. Gracias, adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tania, soy parte del colectivo Sincronía Wirikuta, quienes estamos trabajando de la mano con la nación Wirrárica. So hi, my name is Tania, and I am part of the collective that is called Flor and Wirikuta. That is, we are a collective that are working hand with the Wirrárica Nation. Entonces me gustaría compartirles primero que la nación Wirrárica realizó una propuesta, una invitación los meses pasados, por ahí de enero más o menos de este año. And I would like to share with you that the Wirrárica Nation made a call for everybody a little bit more than a couple of months ago. Con la invitación a la sociedad civil en general, en todo el mundo, a personas, colectivos que tengan la intención de rezar por la vida, por la paz, por la regeneración de la tierra. Inviting basically all of the civil society, collectives, individuals, everybody around the world that are ready to defend life. So be it in a prayer way or in an action way, in a way to be in a collective prayer for life. Entonces, la invitación de la nación Wirrárica fue a que todos levantáramos desde nuestros hogares un altar espejo. Es como ellos le llamaron a unirse desde la distancia a esta ceremonia por la renovación del mundo que realizaron el 18 de marzo. And what the invitation was is for everybody from within their own space, be it in a collective space or in their households, to create an altar that will be a mirror altar. That's the definition that they gave, so that through those mirror altars, there would be a collective consciousness being generated that would accompany them with the ceremony that they performed on March 18th. Su intención era que, aparte del rezo que ellos estuvieron en aquella noche en diferentes lugares del mundo, pudiera como reforzarse y tomar más voz ante las deidades para que fuéramos escuchados por este rezo por la vida. And the intent was that since they were performing their own ceremony, that would grow and have ripple effects if everybody would be concentrating their energies through their own mirror altars to that collective rising of the voice to the spirits. Entonces, a pesar del breve tiempo que tuvimos para convocar a estos altares espejo, se registraron más de 400 ubicados en todo el mundo. Eso fue algo muy bello. And in spite of the short notice that everybody had, we registered more than 400 mirror altars around the world. So that was a very impactful and beautiful thing that we could witness. Estamos empezando a recibir las diferentes imágenes, videos de alguno de esos altares espejo y es muy esperanzador sentirse acompañados, saber que estamos interconectados en diferentes partes con esta intención por la paz, por el amor, por la vida. And we are receiving all of the witnesses, like let's say testimonials, like pictures or video that the people took of their altars, and it is just so beautiful to see all of the dedication, all of the love that the people put into it, and the intentions sending to the main ceremony, and how that rose absolutely a collective, spirit, if we want to say. Me parece importante también compartirles que esta ceremonia por la renovación del mundo And it seems important to me to also share with you that this ceremony for the renovation of the world
Los maracames o cantadores, wirrárikas, entablaron este diálogo con las deidades que viven en el territorio sagrado de Wirikuta, en México. The Maracames, or the sacred singers of the Wirarika nation, established a direct dialogue with the entities or the spirit world that lives in their sacred territory of Wirikuta, Pidiéndoles a estas deidades consejo para poder atravesar este tiempo, sabiendo cómo y por dónde retomar esta lucha por la defensa de Wirikuta. asking them to guide them, to show them the way as to how to better defend that sacred territory in these very troubling times. Todo esto ante la amenaza e invasión de proyectos extractivistas como minería, producción industrializada de tomate, chile, proyectos eólicos que están devastando el territorio. And all of this because they are completely being bombarded by all of different kinds of projects. They want to install agricultural projects, they want to install, ¿qué otros tipos de proyectos dijiste, perdón, para que los nombre uno por uno? Proyectos eólicos, minería. So there's windmills that they want to install over there. There's also mining that they want to do over there. Y en general este tipo de proyectos que solo están contaminando la tierra y el agua. And in general, a bunch of different projects that are just polluting water and the land. Tuve la intención de estar en esa ceremonia y compartirles que algunas de las preguntas y respuestas que las deidades expresaron a estos maracames sabios And I had the privilege and honor to be able to assist, to attend to the ceremony. And I was able to see that many of the questions that were being addressed to the Marakame, to the medicine man, basically of the Wirarika nation. La primera respuesta fue una pregunta, precisamente, donde las deidades nos preguntaban a la humanidad, al pueblo wirra, pero también a los mestizos, ¿qué ha cambiado durante los últimos 10 años? ¿Qué es lo que realmente hemos hecho en nuestra vida, en nuestro corazón para cambiar todo esto que está sucediendo? Actually, the first question was in a way of another question. There was not an answer by the spirits. There was another question. And the question was to the Wirarika people, to their nation, and also to the Métis or mixed blood that we are supporting them. They asked us all the same question. What are the actual changes that we have been performing in our own lives to really be able to be the agents of the change that we want to be? De cierta manera, esto suena como a un regaño, ¿no? Más que a darnos respuestas, sino como a confrontarnos ante realmente qué es lo que estamos haciendo. And in a sort of a way that it would be more kind of like if they were reprimanding us, you know, like telling us, well, you want to change, but what is it then that you are going to change? En tiempo después mandaron otra, ahora sí una respuesta, la cual era que necesitábamos caminar unidos en armonía y paz para poder defender a la vida, primero que nada, ¿no? And after a little while, after keeping asking the question, now, yes, they answered finally a response, and they said that what we really need to do is to walk united so that we are able to create the true actions that are going to be able to defend life. Otra respuesta o anuncio fue que tenemos 5 años para hacer cambios necesarios antes de que se vuelva irreversible esta situación de la vida. Another one of the answers was that we only have 5 years left in order to enact and apply all of these changes before it is too late for any possibility of saving any kind of life. En ese sentido, mencionar a nombre de la misma nación wirrárica, yo nada más estoy siendo su portavoz. And in that sense, I am talking not on behalf of the Wirarika nation, because I can't. I am just transmitting or conveying the message on behalf of them. Y expresarles que esta lucha apenas está empezando. La ceremonia por la renovación del mundo fue el primer paso y ahora tenemos que seguir andando.
And it is to say that this ceremony has just started. The ceremony for the renovation or the renewal of the world on March 18 was just the first step. So now from here is how we are going to be walking on this path together. Tenemos unos pasos avanzados, pero muy importantes, pocos pasos avanzados. And we have a few steps that we have given, but not enough. Pero importante mencionar que los pasados días la Nación Wixárika lograron reunirse con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. But it is important to say that in the last weekend, the Wirikuta nation was able also to meet with the president of Mexico, Andrés Manuel López Obrador. La Nación Wixárika le entregó una carta, una petición al presidente solicitándole que cancelara estos proyectos de destrucción a la vida. And the Wirikuta nation hand-delivered a letter to the president of Mexico demanding him to stop all of these projects that they want to put in their territory. Y la respuesta del presidente fue que los apoyaría y que mandaría a desarrollar un plan regional de justicia para ellos. And the answer of the president was that he would support them and that he would create a mandate to develop a regional plan for them. Y asimismo que él tomaría acciones para influir en las políticas públicas que protejan a esta ecorregión Wirikuta. And also that he would do different policies that would ensure the protection of that region of Wirikuta. Y más allá de solo mencionar a Wirikuta, toda la ruta sagrada de la nación que abarca más de 5 estados de México. And beyond that Wirikuta region, all of the regions surrounding their nation, that is actually 5 different provinces or states in so-called Mexico. Cada uno de esos estados tiene diferentes lugares sagrados como manantiales, montañas, que son muy importantes para la nación wixárika. Each one of those different states or provinces have a lot of different important so-called natural resources like mountains, aquifers, and all of those that are super important for the Wixárika nation. Entonces es un pequeño paso, pero que está marcando como el camino, ¿no? Y por otro lado, pues volver a nombrar que apenas esto está empezando. So it is a little step, but that is kind of like starting the whole path. And again, just to reiterate, this is just starting. Nosotros como colectivo de mestizos estamos en esa sintonía, trabajando hombro con la nación wixárika. And us as a collective of Métis or mixed-blooded, however you want to be called, we are working hand in hand with the Wirikuta nation. Para empezar a formular una propuesta de regeneración y protección a Wirikuta. So we can start working in this formulation of a proposal as to how to protect and defend Wirikuta. Para poder pasar del rezo a la acción concreta. Hablo de agricultura regenerativa, agroecología. So that we can give the step from the praying to the collective action. So I'm talking here about agricultural, restorative, regenerative agriculture. Cualquier proyecto de bioculturalidad o de economía social y solidaria. Any project that would be of bioculturality, it is to say that would create community while regenerating the region. Y cualquier otra propuesta, ¿no? que se sume a la renovación del mundo, a la paz, al buen vivir de los pueblos. And any other proposal that would be joined to the good living of the original peoples. Entonces esto es lo que por el momento les puedo compartir. Muchas gracias por escucharnos y pedirles que estén ahí al tanto en nuestras redes sociales para saber más información. So this is what I can share with you right now, and just to ask you to be following what is going on in the social networks, like to continue being aware of what's going on. Nos pueden encontrar como Wirikuta, Flor de la conciencia. Muchas gracias.
You can find us as Wirikuta, Flower of Conscience. Thank you very much. Wait a minute. I can write for you. I want to put it on here. W, Oh. yeah. Just Oh, one wait. second. Te lo voy a escribir a Stuart y tú me dices, Tania, si está bien escrito. Sí. Okay, first, this is beautiful to be hearing these efforts taking place. Entonces, Stuart dice, es súper bonito escuchar que estos esfuerzos están ocurriendo. This is the kind of action that we've been putting our feelers out there looking for this. Es el tipo de acciones que hemos estado en la oscuridad tratando de encontrar. Okay, so this is really Wirikuta or Flor, what? Flor. What? Sí. No. Oh, Sí, that's it's right. oh, it was a H. Flor, Es que escribo mal y pensó que era una H con una T. what's the whole word? Flor de la conciencia. Flor. Flor. Oh, that's a lot. It's two words. It Yes, looks like yes. one word. Flor de la conciencia. Okay, next time I'm gonna write it. Oh, no le gustó mi escrito, no entendía nada. Okay, I put some things here about what you said about the change. What people saying, what are you doing to be the change? Entonces, por ejemplo, cuando hicieron esta pregunta y les respondieron, pero ¿y ustedes qué están haciendo para hacer el cambio? This is a statement that people put out there to, whenever they see people who are making efforts, they'll throw that out there to say, oh yeah, like, what are you doing to make the change? You know, to discourage. Entonces, esto va a ser algo que se va a encontrar seguido, como decir, si alguien está haciendo un buen trabajo, les van a decir, ¿y tú qué estás haciendo para hacer el cambio? Es decir, una forma como para desmotivar. But it's also put out there to not only to discourage us, but to corral us into a very specific direction. Pero también está destinado para llevarnos a una dirección específica. First off, we got to think from the mind of the person who says, what are you doing? But it was not that person, it was the spirits. Entonces hay que pensar, cuando alguien les dice eso, ¿qué estás haciendo tú para hacer el cambio? I misunderstood. Yes, because they were doing the ceremony. So when they were asking to the spirits, how do we do to change? The first question that was replied back to them was, well, what are you doing to change, basically? So it is, the first question was in a form of question. And then after a while of ceremony, Okay, so this wasn't presented to a from person, no, it's anybody in the from a ceremony person. to the praying. Okay, all right. Mhm. Okay, I misunderstood what was being said. Entonces Stuart malentendió lo que estaba siendo dicho, But still, in that vein pero a pesar de eso, en esa misma vena, of the change, cuando hablamos de cambio, regardless of if this was said by a person or not, this is still something that people do put out there. esto fue lo que les fue respondido de parte de los espíritus, pero si alguien les dijera eso en la vida, es decir, una persona les dice, ay, ¿tú qué estás haciendo? And it's designed to get anyone who has a true intention to do what's right, to get them corralled right back into the status quo. Está diseñado para cualquiera que tenga una buena intención, que vuelva a caer dentro del statu quo. So think of this. What are you doing to make change? And not just you, talk about everybody. Entonces, si pensamos, ¿qué estamos haciendo para hacer un cambio? Well, first off, we got to know what the change is here that is taking place. Primero tenemos que saber cuál es el cambio que está ocurriendo. So here, prior to the coming of the non-native, here, everything is perfect. Entonces, aquí, antes de la llegada del no nativo en el hemisferio, todo estaba perfecto. And so we look at what is the original change. The original change is to destroy perfection.
Entonces, si vemos cuál es la intención original, bueno, la intención es destruir esa perfección. So perfection is what all the people of Turtle Island, so-called North and South America, have been originally matrilineal people. Entonces, la perfección es exactamente lo que todos los pueblos originarios de este hemisferio eran, los pueblos matrilineares, Because we're all peaceful people. porque todos éramos pueblos pacíficos. Now, peaceful people, to be at peace, automatically identifies that you're a matrilineal society. Male dominance can never be at peace. Peace is only attained through a mother's balanced management of her people. Y entonces, para estar en paz, esto implica que son pueblos matrilineares. Una sociedad que se encuentre en la dominación masculina, en donde las madres han sido evacuadas, jamás van a poder tener paz. Tienen que estar las madres dentro de su sitio de autoridad en el que pueden manejar a sus pueblos para que manejen a los pueblos en paz. So the original change was from perfection to corruption. Entonces, siendo que todos los pueblos originarios eran así, el cambio original fue de la perfección a la corrupción. So we can say now all the native people throughout Turtle Island are all under a corruption. Entonces, hoy podemos decir que todos los pueblos indígenas, originarios, nativos de la isla de la Tortuga están dentro de una corrupción. So if we want to change that, Y si queremos cambiar eso, what is it that we have to do then? ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? These are just a couple of examples of the change that was done to us. Este es solamente un par de ejemplos del cambio que se nos infligió. Religion, La religión, democracy, la democracia, false education, educación falsa, false social structures, estructuras sociales falsas, economics, la economía, and on. y podríamos seguir con la lista. These are the things of corruption. Estas son las cosas que nos trajeron con la corrupción. So what do we do for change? Entonces, hoy, ¿qué hacemos para cambiar? People are looking at trying to create new things or do something new. La gente está tratando de hacer como algo nuevo, nuevas cosas, No. pero esto no. What we have to do to create change Lo que tenemos que hacer para crear el cambio is to eliminate religion. es eliminar la religión. So this goes for anybody. I'm not saying about you in specific. Anybody. If you are a Christian, if you are religious, you are the problem. Y esto te lo digo a ti, Tania, porque estamos respondiéndote a ti, pero no te lo digo a ti, sino lo digo a todo el mundo en general. Si So- ustedes son una persona religiosa, católica, cristiana, como le quieran llamar, ustedes hacen parte del problema. So get rid of your connection to religion. Entonces, desháganse de su conexión a la religión. False education, where they have changed the minds of our people through the corruption of what they call education, but it's not education. Educación falsa, en donde crearon estas instituciones para sacarle la identidad a nuestra gente y ponerle otro programa. Eso no es una educación, no es nuestra educación. Teaching people how to tear apart creation, that is not an education. Enseñarle a la gente cómo desintegrar, deshacer a la creación, pues eso no puede ser llamado educación. So whether you have children or not, Entonces, ya tengas hijos o no, you must pull out of the false education system. debes de salirte y sacarle a ellos del sistema falso de educación. It must be eliminated. Tiene que ser completamente eliminado. Because right now, your, mine, everybody's children are being taught through the non-native so-called education to kill creation. Porque ahorita tus hijos, mis hijos, los hijos de quien sea, cuando están metidos en ese sistema que le llaman de educación, están siendo enseñados a destruir a la creación. So where's the number one place that people cry out for change? ¿En dónde es el primer lugar en el que la gente va a pedir, necesitamos un cambio?
It's in the academic world. en el mundo académico. Soon as somebody, a young person, becomes old enough to go into university, they think all of a sudden that they can talk about, or like they know what is needed in society. En cuanto a alguna persona joven entra a la universidad, se les va a crear la atmósfera como que ahora tienen la autoridad de saber y de entender el mundo y que ahora ellos pueden decir qué es lo que se necesita para cambiarlo para bien. So those people who are screaming for change, the people who are in the universities, who are in the corrupted education, if they want change, they have to pull themselves out of that education. They have to stop getting the false education. Y entonces esa gente que está en la academia, en las universidades pidiendo cambio, pues lo que tendrían que hacer es salirse de ahí y ellos empezar a hacer el cambio. If you want change and everybody is voting, then you're not getting change. Si quieren cambio, pero todo el mundo se va a poner a votar, pues ¿cuál es el cambio? Only stupid people participate in democracy. Solamente la gente que ha sido reducida a la estupidez va a participar en la democracia. That is a corruption that does not exist within humans. Esa es una corrupción que dentro de los humanos no tiene cabida, eso no existe. It comes from the animals of Europe. Viene de la animalería de los europeos. And when I say animals, I'm not referring to humans. Y cuando digo animalería, no es refiriéndome a los humanos. I'm referring to the animals who pass themselves off as humans, but who are and who have been warmongers for thousands of years now. Sino a quienes se hacen pasar por humanos, pero que por el contrario van pasándosela por miles de años, haciendo de la guerra a todo mundo. Male dominance is democracy. La democracia es la dominación masculina Democracy is war. y la democracia es la guerra. So war automatically commodifies things in creation. ¿Y qué es lo que hace la guerra? Va a agarrar todo lo que es vivo en la creación y lo va a volver mercancía. And what it does is it tilts the world over on its top, turns it upside down. Y lo que hace es que algo que estaba en equilibrio completo, ¡pum!, se vuelque, se salga del equilibrio. So in war, the things that are valued are not real things, and the real things have the least value. Y en la guerra las cosas que están, es decir, lo que debería de tener valor, que es la vida, no tiene ningún valor, y lo que no debería de tener valor, lo tiene. So they don't value humans, Entonces ellos no van a darle valor a los humanos, but they value the elements that humans are made up of. So they'll tear the human down to get to the things that they value. pero van a darle valor a las cosas de las que los humanos están constituidos. Entonces van a deshacer al humano para ir a explotar lo que está dentro de él. So if you want change, but you're in the schools, you are participating in a war economics. Entonces, si quieren cambio, pero están en las escuelas, están participando dentro de la economía de la guerra. So get out of the schools, Entonces, sálganse de las escuelas, stop participating in the stupidity of democracy, dejen de participar en la estupidez de la democracia eliminate economics. y olvídense de la economía. When you no longer have those things, you will not have the false social structures that support those things. Y cuando ya no tengan esas dos cosas, ya no van a tener las falsas estructuras sociales que apoyan esas dos invenciones corruptas. And then we'll have our mother standing upon the land again with the love in her hand, Y with the luego corn. vamos a tener de nuevo a nuestra madre estando de pie con su amor en la tierra, con su maíz en sus manos. This is the path that the non-natives must take, that the native people, everybody must take, who's been consumed by all of this corruption. Y ese es el camino que cualquier nativo, no nativo, toda la humanidad tiene que tener, todos aquellos que han sido consumidos por la corrupción. So if there's people who think they're making change while still trying to function within democracy, while still having religion and economics around,
If you think you're making change, there is no change being made unless you are taking action on those core issues. Y si hay alguien que cree que va a estar haciendo un cambio, pero que van a seguir funcionando bajo la religión, bajo la democracia, bajo la educación, la economía, estas falsas estructuras sociales, pues no están haciendo ningún cambio en realidad. Now, as you see, like the issue that I just mentioned prior about that corrupt pedophile priest that was buried here in Kahnawake, in Kahnawake territory. Como escuchaste la referencia que hice a este cura pedófilo que ha sido enterrado aquí en nuestra comunidad en Kahnawake, The people just went through a very hard, long process. It took like maybe 3 years. la gente acaba de pasar por un proceso bien largo que tal vez tomó unos 3 años. Of discussing just to get to this point where they determined yesterday they're going to dig up this priest and they're going to ship him the hell out of here. De discusiones una tras otra hasta que por fin llegaron a la conclusión ayer de que sí lo van a sacar de aquí. See, this is attacking the core issues, the things at their core. It's attacking religion. We are going to get religion out of the hearts and minds of the people. Y esto es atacar las cosas a la base, la religión. Hay que sacarla de los corazones y las mentes de la gente. Now, of course, we all take the steps that we can. Y por supuesto, cada uno va a tomar los pasos que puede. And this is the thing that we have to understand, that we are not all at the same levels in anything. Y eso es lo que tenemos que comprender, que no estamos a los mismos niveles en todo. But the things that you have identified, this for us, like we said, we've been feeling in the dark. Well, here is hope. We have found some hope. Pero como de todo lo que dijiste, ya lo identificamos, hemos estado tratando de ir a tientas en la oscuridad y eso acabamos de sentir esperanza. But the thing about this is once we do make corrections, it's got to be shared. We have to continue to maintain our relations. We have to continue a discussion on this constantly. Y una vez que esto es presentado y que tenemos que, es decir, que nos damos cuenta que podemos crear algo juntos, entonces lo que hay que hacer es seguir teniendo conversaciones constantemente para poder construir ese tejido. So we will participate in the things that you ask people to do. Entonces nosotros vamos a participar en lo que ustedes pidan que contribuyamos, que trabajemos juntos. I would say this very action that we do is and has been our participation. Y yo diría que este intercambio que acabamos de tener, el que vengas a presentar, que respondamos, que tengamos este primer encuentro, es nuestra acción juntos. Because it is from this platform in which we're very fortunate to be able to speak to you on this. Porque es gracias a esta plataforma, a las vinculaciones que la gente hace, que tenemos la fortuna de poder hablar contigo. So what I'm saying is let's continue. We would like to invite you and other representatives, people who are directly involved, to come and to share and to discuss this more in depth. Entonces, yo te diría, les extendemos esta invitación tanto a ti como a otras personas del colectivo, a toda la gente que trabaja contigo, que siga, o sea, que vengan para acá para seguir presentando el trabajo que están haciendo y podamos seguir teniendo esta interacción. Now, for the when and where and how, with that, the communication either will arrange that. Y para cómo hacerle, cuándo, bueno, tenemos obviamente a Gris, que es la vinculación allá. Gris y yo estamos en contacto completamente, entonces nos ponemos de acuerdo con eso. And we would like to offer ourselves to be available to the efforts that you are taking, that if at any time, if it could be beneficial, that we could join you in to whatever degree, whatever capacity. Y entonces nos hacemos disponibles para ustedes en el sentido de que cualquier cosa en la que ustedes crean que podamos ser útiles, que podamos ser de ayuda, estamos ahí en la forma en la que sea conveniente. And we'd like to share with you that one of the efforts that we have put forward is a hemp unity agenda.
Y también queremos compartirte que uno de las agendas más importantes que hemos puesto es algo que se llama en inglés Hemp Unity, en español, la unión del cáñamo. Edith will forward you that, or if it can be posted on here, where you can see it. I'm gonna send it to the chat. Okay. Y esto como referencia a lo que decía Tania, de que están buscando hacer proyectos productivos o no productivos, como lo dijiste, regeneradores, proyectos agrícolas regeneradores. La unión del cáñamo va completamente en este sentido. Entonces ahorita la voy a poner aquí en el chat. So the Hemp Unity agenda is to make people, like push people to actually take steps in that question that you said. What are you doing? This is where most people are stuck. What are you doing? They really don't know what to do. So the Hemp Unity agenda is like a little nudge to help people get going. Y entonces justamente esta unión del cáñamo es un poco a la respuesta de la pregunta que se les fue hecha por los espíritus, ¿no? De qué es lo que ustedes están haciendo por el cambio. Muchas veces esta pregunta nos las es hecha y entonces esta agenda es básicamente como respuesta a eso. ¿Qué podemos hacer en ese sentido regenerativo de cambio? So in the big picture of our Mother Earth right now, everybody hears and knows war. War. That's all they see and hear. Economics, it's war. Y hoy todo el mundo ve pura guerra, es decir, hoy todo el mundo está consumido por eso y es guerra. There's no hope or positive steps that the world is aware of. So everybody's just waiting for someone else to initiate this, to get the ball rolling. Y es como si no hubiese ninguna acción concertada de esperanza, de cambio regenerativo. Entonces todo el mundo está nada más como sentado, esperando. Well, we're very glad today that you made us aware. You brought a clearer picture of the world to us. You'll be able to articulate where people are taking actions. Entonces estamos bien contentos de haber podido escuchar tu palabra y de que nos hayas podido compartir en qué ámbitos y cómo la gente está haciendo estas acciones. This is very good. We'd like to keep up a solid ongoing relationship if that's possible, even if it's just to share. Send us documents that you put up, or if there's something big happening in your area this week, you could just write us and say, hey, this is what's happening, so that we can understand also. We'll share that information also. Entonces nos gustaría, ya que este contacto ha sido hecho, continuar un contacto sólido. Entonces, si ustedes tienen algo que compartir, ya sea una posición, un video, una reflexión, lo que sea, algo que están convocando, que nos lo manden, ya sea con Chris, a la página de la Reconstitución, de cualquier forma, para que podamos estar al tanto y que nosotros acá también en el norte podamos esparcir esa noticia con nuestra red. Okay, so again, for anybody who's just with us, this is is this the action or the group? The collective. Okay, this is the collective of which we were just speaking. Entonces, este es la acción, el colectivo del cual Tania nos estaba hablando. So anybody can, if you don't have the way to contact them or whatever, at least you have this, you could just type it in and search them. Entonces, si no tienen un contacto directo con ellos, al menos pueden entrar estas palabras en el Facebook y encontrarlas. And for anybody who is wondering, this is supposed to be corn. Y para quien se pregunte qué es lo que ella tiene en las manos, la intención era que sea maíz. There's only so much I can do. No soy tan buena trabajando. Okay, if you have any final statement, any closing statement, and then we're going to have to move on. Y si tienes alguna declaración, algo final que te gustaría decir, y después vamos a continuar a darle la palabra a los demás. Gracias, pues solo recalcar que las mismas deidades nos están pidiendo a la humanidad que nos unamos, no importando ya nuestro color de piel, nuestras creencias, nuestras formas de ver la vida, sino que nos unamos para proteger la vida. Y esto para mí se me hace muy poderoso y pues muchas gracias por este espacio para compartirles y claro que estaremos en contacto
para compartirles también la información que vamos a ir, acciones, información que vamos a ir realizando para defender Wirikuta. Gracias. Perdón, otra vez tuvimos este problema técnico que esperamos que ya no ocurra. Ahorita te traduzco en un segundito, Tania. que venía. So what Tania is saying, that in response of the same spirits that gave that question as to what are you changing, what was gathered is that it's not necessarily the changes as to how we as individuals are going to be doing changes in our lives, but as to more how or what are we going to concretely do to unify, to defend life, because that is what is necessarily, that is needed to be done. That's the call. How and what are we going to be doing to unify, to protect life? So that's what was gathered or comprehended in there. And also very appreciated the fact that you are giving this space and that you want to continue this communication and this connection. And yes, for sure, we're going to be continuing in touch, and we're going to be sending you stuff, and we're going to be. Thank you very much. That's very good. You know, sometimes you could have a very clear thought about something, but there might be one area of it that's kind of foggy. A veces podemos tener una idea como bien clara de lo que queremos decir o de lo que pensamos, pero cuando la hablamos o la manifestamos como que va a ser un poco con niebla. Your words today bring clarity to maybe incomplete perceptions in my own mind that I've had. Entonces, hoy tus palabras traen claridad a tal vez ciertas percepciones un poco incompletas que tenía dentro de mi propia mente. I'm not saying that my perception is complete, but the words that you shared today gives me more clarity than what I had before. Pero lo que sí puedo afirmar es que gracias a las palabras que escuché de tu parte, siento que ahora mi percepción está más completa. So, Myiow, muchas gracias. We're very, very happy to hear the life givers. Y siempre vamos a estar contentos de escuchar a las dadoras de vida. You know, when guys say, hey, this is what we're doing, you know, it's one thing. Cuando van a ser los hombres los que van a decir, esto es lo que estamos haciendo, bueno, eso es algo. But when you hear women, life givers identifying, this is what we're doing. This is what we got to do. What are you doing? What do you think? Then we're having authority come forward. Pero cuando son las dadoras de vida las que están diciendo, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que queremos hacer, ¿qué es lo que tú estás haciendo? En este momento tenemos autoridad en nuestras acciones. Yeah, okay, so now we're going. Entonces, muchísimas gracias. Okay, we're gonna have, we're gonna slip in here with another speaker for, yeah, we're gonna ask you to be patient. We're gonna bring a live speaker in right now. Entonces, Tata Ehecatzin, ahora le queríamos dar la palabra, pero le vamos a pedir de favor si nos es un poco conmiserable con nosotros, porque vamos a traer a un participante en vivo, que es el hermano de Stuart, que es Keith, que vive aquí al lado. Okay, the reason why my brother's coming in to talk is about specifically this issue about this pedophile Jesuit priest that is buried here in Kahnawake. Y por qué mi hermano viene a hablar ahorita aquí es exactamente acerca de este asunto específico del que estábamos hablando, de este cura pedófilo aquí en la comunidad. Now, my brother, like anybody else in Kahnawake, of course, is very connected to this issue. Y mi hermano, como cualquier otro miembro de la comunidad, está bien conectado a este asunto. But he has stronger connection to this, a very ugly, dark connection. Pero aparte de eso, tiene una conexión todavía más profunda y bien fea, que es inclusive oscura. Anyways, so
My brother's here to talk about this. Entonces mi hermano está aquí para hablar de ello. So just introduce yourself, who you are. Entonces, si te puedes Keith Myiow. Su nombre es Leonardo, Your client, you know, how you introduce. que en inglés es Keith Myiow, I am of the Wolf Clan. y él es del clan del lobo. I grew up here in Kahnawake, Mohawk territory. Y crecí aquí en Kahnawake, en el territorio Mohawk. And at a very early age, the ugly part that my brother refers to is when I was sexually assaulted and left for dead in the bush for 48 hours. Y esta oscuridad de esta corrupción de la iglesia me atacó bien joven cuando fui asaltado sexualmente y fui aventado y dado por muerto y abandonado en el bosque. I won't bore you with the details. I will give you what happened when we went to court. Y no les voy a aburrir con los detalles, pero lo que les quiero contar aquí es lo que ocurrió cuando fuimos a la corte. I was 7-year-old. Tenía solamente 7 años. When the priest came into the court, Y cuando el cura entró a la corte, he addressed the judge. le habló directamente al juez. He says, you cannot find my client guilty because he is of the Christianity faith. Y le dijo, no puedes encontrar a mi cliente culpable porque él es de la fe cristiana. As a boy of 7-year-old, I had no idea what was said. Y como niño de 7 años de la casa larga, yo no tenía ni la menor idea de lo que estaba siendo dicho ahí. As soon as the priest said that, the judge brought down his gavel, slammed it on the table 3 times, and he said, case dismissed. Y en cuanto el cura entró a la corte para decir eso, el juez levantó su martillito, esos que tienen, y lo dio 3 veces en la cosa que suena, y inmediatamente dijo, caso deshecho, caso anulado. Now, mind you, the priest is not a lawyer. Hay que obviamente entender que el cura no es ningún abogado, And yet he said his client y a pesar de eso dijo, su cliente cannot be found guilty no puede ser encontrado culpable because he is of the Christianity faith. porque es de la fe cristiana. And he looked at me and he said, those that accuse his client belong to a pagan religion called Longhouse. Y luego me volteó a ver a mí directo a los ojos y me dijo, aquellos que acusan a este profesante de su fe es de esa religión pagana de la casa larga. That is something that I will carry to my dying day. Y eso es algo que voy a portar hasta el día en que muera. Throughout the years, I had many altercations verbally with this pedophile priest. Y a lo largo de los años tuve muchísimas altercaciones de forma verbal con este cura pedófilo. One thing that all people that have been brainwashed by these non-native religions, Pero toda la gente que ha sido lavada del cerebro por estas religiones no originarias de aquí, they were all told the same thing, and that is the priests, the nuns, all their hierarchy can never be held harmful. pero a todos se les dijo la misma historia, que todos aquellos que se encuentran en sus jerarquías, ya sean monjas, curas, lo que sea, nunca pueden ser hechos responsables de sus crímenes.
there is no mechanism back in those days, more particularly when I was a kid, when this altercation happened to me, that says there's a complaint process. It doesn't exist. Y en esa época, sobre todo cuando yo era niño, no había ningún mecanismo, ningún proceso para decir de esta es la forma en la que se puede hacer una queja. The so-called Jesuits ran their own investigation and found no elements of proof of the 20 individuals that lodged complaints. Y los así llamados jesuitas fueron a sus archivos y no encontraron ningún registro de las supuestas ya 20 quejas que habían sido establecidas. So there would be no evidence that those clergies would find within their books saying that yes, there was complaints. Entonces no habría ninguna evidencia que ellos hayan guardado en sus archivos diciendo que sí, efectivamente había habido quejas. That in itself, you cannot hold those clergy, that hierarchy, you cannot point the finger at them. You have to treat them as if they are gods. Eso en sí mismo es la corrupción, en el sentido de que no puedes decir ese cura o esa monja son criminales y apuntarles el dedo para decirlo, sino que los tiene que tratar la gente como si fueran dioses. They have killed, maimed, and brainwashed our people to the point that our people today do not recognize their own reflection. Y han asesinado, maltratado, lavado de cerebro a la gente tanto a un grado en el que la gente ya no es capaz de reconocer ni siquiera su propio reflejo. These religions, I won't get into their names, they are many. Y todas estas religiones, y no voy a entrar en el detalle de sus nombres porque hay un montón, Christian, Judaism, Protestant, Muslim, all man-made religions. None of them have any place on this earth. Cristiana, judía, musulmana, todas las religiones hechas por el hombre del otro lado del océano no tienen ninguna cabida aquí en este hemisferio. I choose not to name them for one reason. Escojo no nombrarlas por una razón. People have to understand when these Europeans came here, they brought religion, they didn't bring spirituality. La gente tiene que entender que cuando los europeos llegaron aquí, ellos trajeron sus religiones, no trajeron ninguna espiritualidad. They preyed on our spirituality to imprison us in their religions so that we do not know our own reflection. Sino que por el contrario, hicieron presa a nuestra espiritualidad para ponerla dentro de la prisión de sus religiones, para que no seamos capaces de reconocer nuestro propio reflejo. There is nothing spiritual about murder, rape, pedophilia, and the destruction of countless millions of native peoples around the world. No hay nada espiritual con ir a robar, violar, asesinar, masacrar a una cantidad inimaginable de pueblos originarios alrededor del mundo. They lay claim that only their religions will get you to God. Y ellos se justifican diciendo que van a ser solo sus religiones las que te van a llevar hacia Dios. Well, as all human beings, we're all gonna die. Pero todos somos seres humanos, entonces seguro que todos vamos a morir. Spirituality does not exist in European religions. La espiritualidad no tiene cabida en las religiones europeas. It's a facade, trickery language to keep you under religion.
sino que van a utilizar todo tipo de fachadas y de lenguaje que va a hacer caer en la trampa para siempre mantenerlos encerrados en la religión. That is the conspiracy against life. Y esa es la conspiración en contra de la vida misma. That is why wars have been fought Y es por eso que se han hecho un montón de guerras. and there will be countless millions of deaths coming in the future so long as these non-native religions, they are the cult. Y va a seguir habiendo un montón de asesinatos y de guerras más mientras la existencia de estas religiones, que en realidad son cultos, permanezca. All they do is divide and then conquer. Todo lo que hacen es dividir y luego conquistar. They divided our people here to the Ellos, point where people have no idea what is happening to themselves. ellos dividieron a nuestra gente aquí a un punto tal que nuestra gente ya no sabe lo que les ocurre. I gotta throw something in there. Tengo que decir algo ahí. That's not true. Eso no es cierto. Our people are not divided. Nuestra gente no está dividida. The people who have joined them have given up their identity to become their people. Nuestra gente que se ha unido a ellos ha renunciado a su identidad para volverse su gente. My mind is not divided. Mi mente no está dividida. By extension is what I'm referring to. Me, We have family members all around us out there. Me refiero a esto como extensión. Tenemos a miembros de familia que se encuentran en esto. So one step at a time, our people are being lost. Yes, people in this circle are good, they're strong. They're not part of that murder and pedophilia. Entonces, un paso por un paso, vamos tranquilamente perdiendo a nuestra gente, pero sí hay que reconocer que el círculo de la gente que está aquí es fuerte. No hacen parte de esta corrupción de la religión o de la pedofilia. Today, what we have to deal with is picking up the pieces of this battle that occurred. Y hoy lo que tenemos que hacer es como recoger los cachitos que quedan después de esta gran batalla que ocurrió. This has happened throughout the Brown Belt, from Alaska all the way on down to Australia. Y esto ha ocurrido en todos lados de lo que se llama el cinturón café, que es desde la parte de Alaska hasta Australia. What's the brown belt? What do you mean? That's what they call the Brown Belt. And the Ring of Fire is up in the section of Alaska, Japan, and northern British Columbia. Eso es a lo que le llaman el cinturón café. Está arriba del anillo del fuego, todo lo que se encuentra desde Japón de este lado hasta Alaska de este lado y hasta... But what are you giving reference to, the brown belt? What is that? The Brown Belt, that's where all Native peoples. Okay. Pero me refiero a cinturón café hablando de todos los pueblos originarios. That was put there by the Creator himself or herself. All of creation separated and put the Europeans where they are. But they broke that sacred circle and tried coming back in to North America, South America, all the way on down to Australia. Y esto había sido puesto por el creador él mismo, más bien la creadora ella misma, es decir, se puso todo este cinturón de pueblos originarios y los europeos habían sido puestos en donde ellos estaban, pero fueron ellos los que rompieron ese orden. Anyone that stays within that European religions are the criminals of life. Y quien sea que se vaya a quedar con esas religiones van a ser ellos los que son los criminales de la vida. Without peace, there's the only peace that's going to exist is when those European religions
go back over the pond, never to be seen here again. Y si ustedes hablan de la paz, bueno, la paz solamente va a ocurrir cuando toda esa mentalidad de la religión se devuelva de allá, del otro lado del océano, de donde viene, porque no tiene cabida aquí. You know, there's something about this issue that's been happening here in Kahnawake in reference to this pedophile priest. There's been people who have been spearheading the fight to get him out of here. Y ha habido mucho movimiento desde este asunto con este padre pedófilo y ha habido mucha gente que ha hecho todo para sacarlo de aquí. Now, one of the things that this issue is going to create an upheaval, it's going to turn the ground over on. Y una de las cosas que va a provocar que haya como una especie de movimiento a la inversa, is that this priest, this Jesuit pedophile priest, he was directly responsible for baptizing, naming non-natives, white children from other communities, baptizing them here in Kahnawake and giving them a birth certificate from Kahnawake. This is how all of a sudden the population base of Kahnawake exploded. This single priest made hundreds of white people native. y lo que ocurre con esta corrupción, por ejemplo, es que este cura y lo que hizo en su tiempo es traer a un montón de niños de todo tipo de comunidades que no son de Kahnawake o pueblos originarios y los bautizó en la iglesia y al mismo tiempo les dio certificados de nacimiento diciendo que eran de Kahnawake. Y eso hizo que hubiera una explosión demográfica de Kahnawake, pero con gente que no son de aquí. A lot of these families that are here in Kahnawake Y un montón de estas familias que están aquí en Kahnawake are white families, son familias blancas, but they participate and vote in the genocidal ban system, like as if they belong here. pero participan y votan en el sistema de banda, que es el sistema genocida impuesto por la corona británica en las comunidades indígenas, como si participaran y fueran de aquí. Now, people here in Kahnawake may remember that in the late 80s, the genocidal ban system here, they blocked off the roads leading to the band office, and they claimed there was a bomb threat. And they took out countless files from the band office. And at the same time, this is when the church handed over their files of the people that they baptized. They've handed it over to the province. Y gente que vive aquí en Kahnawake puede que se acuerde de eso. En los años 80 de repente llegaron un montón de sirenas y bloquearon las calles y dijeron supuestamente que había una amenaza de bomba, pero fue en ese momento que fueron a las oficinas del sistema de banda y que sacaron todas las cajas de archivo justamente de esta gente que había sido bautizada por el cura pedófilo y que hicieron todos estos registros, los eliminaron de la comunidad y fue ahí en donde los fueron a entregar a la provincia de Quebec. And it's basically been those people, white people, who have in 2015 changed the electoral code, stating that you no longer have to have a Mohawk mother to be the mayor of Doha. Y es básicamente esa misma gente vendida del sistema de banda que cambiaron el código electoral de su propio sistema corrupto y dijeron que a partir de ese momento, en 2015, ya no se necesitaba tener a una madre Mohawk para ser parte del sistema de banda. Where for the Ganyangahaga, the only way you can be Mohawk is if your mother's Mohawk. Y para los Ganyangahaga, siendo un pueblo matrilineal, la única forma en que puede ser Ganyangahaga, Mohawk, es porque tu mamá lo es. So these are the white people that were brought in by this pedophile priest. Y esta es la gente blanca que fue traída por este cura pedófilo. Granted native status in conjunction with the previous sellout mayor, Joe Norton. Y que les dio estatuto de indígena en cojuts con el corrupto
alcalde de Kahnawake en aquella época, Joe Norton. As a matter of fact, it was Joe Norton who swore in hundreds of those people in, let's see, when was that? 1987. Y de hecho fue Joe Norton quien les dio la bienvenida a miles de ellos en 1987. And here we are almost what, 40 years later almost? Y enos aquí ya casi 40 años después. So the people who were originally sworn in, given membership in 87, their children now are the ones voting and have no clue that they're not even native, that they're white, but they believe that they're Mohawks. Y entonces toda esa gente blanca que se les dio la bienvenida de la parte de este alcalde corrupto en el 87, ahora todos están aquí, sus hijos, sus descendientes, y todos creen que son Mohawks. Well, actually, they don't believe that. They know they only get their status from the church, only because of that pedophile priest is buried here. And they know that once he's exhumed, that this is also going to exhume their families. Y bueno, ahora ya no se puede decir que no lo saben, porque todo el mundo lo sabe con estos últimos años. Entonces saben que ahora que este cura pedófilo tiene que ser sacado de aquí, pues también sus familias van a hacer frente a esto. How many families do you think are in Kahnawake that fall under that status? ¿Cuántas familias crees que hay en Kahnawake que caen en ese estatuto? Well, it's not a question of how many. Yeah, that's my question. That's what I'm asking. It's not a question of how many. Yeah, that's my The question. example is who of more of a prominent or of a hierarchy that exemplifies this, and that is the present lesbian mayor. Her father, Kevin, along with his father, his mother, Freddie's mother, sat in the longhouse, giving her other son, Mike Woodrow, giving him hell for you can't talk that old Panyageha language, the old Mohawk language. Entonces Kid responde, no es tanta la cuestión de cuántas familias, sino más bien de esas familias, cuánta gente se encuentra en la jerarquía de este sistema de banda. Por ejemplo, la alcalde lesbiana que se encuentra electa en estos momentos, su padre es parte de esta línea, de su abuelo y así hasta toda esa gente que cae en esas familias. She went on to say, don't speak that language. She says, if you're going to speak a language, she says, speak mine. She says, I'm French. I was born French. She says, you're French. Y desde ese entonces, la mamá de esa línea de la cual habla Kid, dijo, no vas a hablar esa lengua que ni siquiera es nuestra, porque yo soy francesa, entonces si vas a hablar una lengua, tienes que hablar francés. So now, that's on this lesbian mayor, her father's side, and on the lesbian mayor's father's mother is French blood. The only thing they have over anybody else is that they speak the language. Entonces, de esta familia del alcalde lesbiana, de la línea de su padre, su madre es francesa, pero algo que tienen en esa línea es que ellos sí hablan la lengua llamanda. Okay, in all fairness, you can't link the current lesbian mayor to that line because her mother is a different line. Well, So that's how she doesn't get that from her father. I'm showing where your question, how many people it takes in, many, and it goes back quite a ways. Entonces Stuart replica, pues realmente para ser justos también con la alcalde lesbiana, no la puedes atribuir esto a su línea de sangre porque estás hablando del lado de su papá, siendo que el lado de su mamá no es eso, pero Kit responde, bueno sí, pero estoy tratando de dar el ejemplo de la pregunta que haces con respecto a esas familias. That's where the question is important. How many families do you think
fit under that category of being granted native status by this pedophile priest? Es ahí en donde la pregunta es importante. ¿Cuántas familias crees que caen dentro de esa categoría que fueron dadas de la parte de este cura pedófilo el estatuto de indígena? ¿Y quién responde? Perdón, volvimos a ser cortados. Entonces, Kit responde a la pregunta de Stuart diciendo que son un montón de familias las que caen en esta categoría. It must be because of the YouTube live. Stuart is taking a lot of juice. I just thought of that now. Y es que hoy hicimos un YouTube live y eso es lo que debe estar causando que todo el jugo del internet se vaya, porque no es normal que nos esté ocurriendo esto. Is it that? Yeah. Do I push that? Okay, the reason why it's important to know or to address how many families ¿Por qué es importante hablar de cuántas familias? is because the corrupted genocidal system works on the same corruption as Britain of democracy, of voting. Es porque el sistema genocida impuesto de banda trabaja con la misma corrupción de la democracia, y que es exactamente esa de la corona británica, que es el voto, la cantidad de gente. First off, if you vote on anything, on any level, you're stupid, or else you have been coerced into corruption. Para empezar, si alguien va a votar en lo que sea, es porque ustedes han sido jalados hacia la corrupción, o porque, bueno, justamente eso es un proceso de estupidificación de la gente. Because humans do not have the right to vote. You do not have the right to choice. Porque los humanos no tienen derecho a voto, es decir, no tienen derecho a elegir. It is law upon our earth. You don't Vivir en armonía y de acuerdo con nuestra madre tierra es una ley, no hay una opción en eso. The corruption of democracy is that it pulls you out of your identity as a human and makes you make all wrong choices about anything you're making choices about. La corrupción de la democracia es que les obliga a tomar malas decisiones, porque con respecto a lo que sea, es garantizado que lo que va a prevalecer es la mala decisión. So just like here in so-called Canada, all the people got together through democracy. They all voted and they made raping women. They made it legal, where a man could rape a woman and be out on the street in 6 months. Como aquí en el así llamado Canadá, la gente se juntó, votó e hicieron que la violación sea legal. Es decir, ahora un hombre puede violar a una mujer y va a estar libre en las calles de nuevo después de 6 meses o menos. So anyone who votes on any level, I don't care if you're voting in a union vote, if you're voting in your school as to what you're going to have at lunch, anybody who participates in a vote, you are participating in the division from truth. Entonces, alguien que vaya a votar, no tienen que ir a votar a hacer una elección política. Alguien puede votar acerca de qué van a tener como almuerzo en la escuela, y eso es una forma de dividir a la gente. So this is where when a person knows and understands that Ganyangahaga, we never voted, we're not stupid, you don't vote. Y cuando una persona sabe e entiende, como nosotros, como Ganyangahaga, no vamos a votar, no somos estúpidos. We have law, and law, just like you in any country. If you have law, you know what you're supposed to do. There's nothing that you have to vote on. Sino que tenemos ley, y cualquier persona que sabe que tiene ley, no hay ninguna razón por la cual votar. But fact is non-native does not have laws.
Pero el hecho es que los no indígenas no tienen ninguna ley. They call themselves people of laws, like here in so-called Canada, a country of laws. Se llaman a sí mismos personas de ley, como por ejemplo aquí en el así llamado Canadá dicen, somos un país de leyes. These are people who are supporting first and foremost kidnapping, torture, rape, and murder of children here. Para empezar, son gente que están apoyando y promocionando, siendo cómplices de secuestrar, violar y asesinar a niños originarios, niños indígenas, aquí. The biggest thieves that have ever existed are still here. They came here under pirate ships, and they're still here. Y los peores rateros fueron los que vinieron para acá, fueron los piratas y siguen hasta hoy, hasta aquí en día. We never participated in that craziness of voting. Nosotros nunca participamos en esa locura de votar. So this is how you know that the people of the world who say that you all have laws, look at what you have done. You're lawless, white man, Europeans. Yous are the most lawless people, lawless thing that has ever existed in all of creation. Entonces, ustedes, quienes sean europeos y se dicen países de leyes, pues miren a la realidad que han creado. Demuestra que son las personas sin menos ley que hayan existido sobre el rostro de nuestra madre tierra. If this is not true, anybody, you should leave us right now. If what I am saying, what I have just said, if it's not true, you should not be here with us. Y si esto no es cierto, pues yo les diría que mejor se vayan, es decir, no deberían de estar aquí con nosotros. If I am lying in what I am saying, then this is such a deep lie that I will be the cause of division. Y si soy yo el que está mintiendo, pues es una mentira tan grande la que estaría diciendo que yo sería la razón de dividir a la gente. No, we follow Constitution. Pero no, nosotros seguimos la Constitución. The great law of peace tells us how we are to walk in this world. La gran ley de la paz nos dice cómo debemos de caminar en este mundo, What all our relations are supposed to be. lo que nuestras relaciones tienen que ser. I do not have the opportunity to vote if I'm going to uphold law or not. Yo no tengo la posibilidad de votar y decidir, bueno, voy a obedecer la ley o no. This is for stupid people. Esto es para gente estúpida. So this is where, in this action about removing religion, it's not just about removing this pedophile priest, it's about removing religion from us. Entonces ahí es en donde se trata de remover la religión de nosotros, no nada más a este cura pedófilo, sino la religión. This is going to affect what all the sheep in Kahnawake follow, which is democracy. It's going to overturn their democracy. Esto va a afectar a toda la gente como ovejitas que siguen a la democracia aquí en Kahnawake, les va a voltear a la inversa. And this is how you will feel the ripple effects from what is happening here in Kahnawake. Y es así como ustedes pronto van a sentir estas olas que van a tener efecto hasta donde se encuentren a partir de aquí de Kahnawake. How many of you have a church in your community? ¿Cuánta gente de ustedes tienen una iglesia en su comunidad? They're a part of that corrupted church that is going through what they're experiencing here in Kahnawake right now, which means every affiliation is going to feel the ripple effects. Entonces, todo mundo que tenga una iglesia en su comunidad está sintiendo lo que está ocurriendo aquí y entonces todos van a sentir esos efectos. Okay, any final closing statements you want to make on ¿Algo this? más que quieras decir como palabra final? Look at your day-to-day life, what's going on in the world. Hay que ver en el día a día qué es lo que ocurre en el mundo. Just here in what is called Canada, the government or the powers that be of the day making inroads to securing control with another party, NDP. Si se ve aquí en lo que está ocurriendo en el así llamado Canadá, el gobierno está creando como atajos por atrás para crear más corrupción con sus diferentes partidos. Entonces ahorita el liberal está en el poder,
pero está creando pactos con el otro partido democrático. Trudeau went to see the Queen for the golden nod to make that happen. Y fue Justin Trudeau quien fue a ver a la reina, que así le llaman, para hacer que esto ocurra. And in turn, the Queen turns around and tells the Pope. So all that leads back again to the corruption of the religion. Y a su vez la reina así llamada se da la vuelta y va y lo habla con el así llamado Papa. Entonces, si vemos el camino, pues todo acaba de nuevo en la religión. It's the same thing with the Ukraine and Russia taking place right now. No different. Y lo que está ocurriendo ahorita entre Ucrania y Rusia es exactamente lo mismo. And the same thing exists even more so here with what they call the Quebec government. Y lo mismo ocurre aquí con lo que le llaman el gobierno quebequense. Them attacking the English language and saying it's not racist or prejudice. Que atacan la lengua inglesa diciendo que no es racista o discriminatorio. So the crimes run deep and they are all sanctioned within religion, not spirituality. Y los crímenes son bien profundos y son aprobados por la religión, no por la espiritualidad. You want to survive as a spiritual person believing in the Creator? Y si quieren sobrevivir como una persona espiritual creyendo en los creadores, Ditch the communist religion now. entonces desháganse de las religiones comunistas ahora. With that, I bid you a good day. Y con eso les deseo un muy buen día. Okay, afterwards, after we're done here, I'm gonna repost a video that my brother and I did. In 2012, we went into the oldest church here, the Notre Dame Basilica, the oldest church in so-called Canada. Después de que terminemos, voy a volver a poner en el post un video que mi hermano y yo hicimos en 2012, cuando fuimos a la Catedral de Notre Dame aquí en Montreal, que es la iglesia más vieja de América del Norte, así llamado. It was on a day like today. It was on a Sunday. We went right into the high mass. Y fui en un día así, domingo, y fuimos derechito a su misa de mediodía. We walked into the church. He was walking with the drum. Yeah, And the drum. and this stick. And this, yeah, and we walked right up, and people don't know it, but he sang the war dance in their church. Y entramos así con el tambor, con el bastón, y la gente no lo sabe, pero cantamos la canción de la guerra en su iglesia. And I held up the 2-row wampum and told them that they are no longer welcome here. Y les extendí el wampum de 2 vías y les dije que no eran más bienvenidos aquí. It takes a long time for actions such as that take place on a spiritual level to manifest. Y toma un tiempo que acciones hechas así en el nivel espiritual se puedan manifestar. But it does not end here with the removal of a pedophile warmonger Jesuit priest. Pero no se termina aquí, nada más con el quitar los restos de este cura pedófilo jesuita. It's not going to rest until the non-native people get the corruption of your religion to remove all of its false institutions from here in Turtle Island. No va a descansarse hasta que los no indígenas saquen toda esta corrupción de las instituciones que han traído mediante la corrupción de su religión. So no one understand that there's corruption here. Entonces hay que saber, entender que hay corrupción aquí The non-native brought it y que son los no originarios que la trajeron aquí in their religions. con sus religiones. You want peace. ¿Ustedes quieren paz? You have to get rid of the things that are preventing you from having peace, which is
your false man-made religions. Tienen entonces que deshacerse de las cosas que les están impidiendo tener esa paz con justamente estas religiones hechas por los hombres. So like we said, what are you gonna do to make change? It's not about what you're gonna, what you think you're gonna do all of a sudden, like create some new thing. It's the old things you gotta get rid of. Entonces, como dijimos, cómo hacer el cambio no va a ser como que de repente van a agarrar y hacer algo nuevo, sino que son esas cosas viejas de las que se tienen que deshacer. Okay, so as Sorry again, I don't know where you stopped. Stuart was saying that is the old stuff that we have to get rid of. Y perdón, de nuevo nos desconectamos. Stuart estaba diciendo que entonces es de lo viejo que nos tenemos que deshacer. Recording. all right. So as you have seen, my brother, he was have you heard? I mean, he was basically killed when he was 7, 8 years old. Y entonces, como escucharon, mi hermano básicamente fue asesinado cuando tenía 7 años. He was left for dead on the golf course. He was gone for 3 days. Se le dejó abandonado en el campo de golf así y se le dio por muerto, desapareció por 3 días. Everybody was searching all over Kahnawake for him. Todo el mundo estaba buscándole por todos lados en Kahnawake. It was a golfer, a doctor who was golfing at this millionaire golf course, who hit his ball into the bush, who found my brother laying there. Y fue un golfista que era un doctor, campo de golf para puros millonarios, que aventó su pelotita y cayó en el bosque y fue ahí en donde vio a mi hermano. So a doctor found my brother, saved his life. Entonces fue un doctor el que encontró a mi hermano, le salvó la vida, A priest tried to kill my brother y fue un cura el que trató de matar a mi hermano. because the guy that killed my brother, Porque este tipo que asesinó a mi hermano, or who left him for dead, o que lo quiso asesinar y lo dejó por muerto más bien, was not exonerated by the court, exonerated by this pedophile priest. no fue exonerado por la corte, sino como oyeron, fue exonerado por este cura pedófilo. Now, because of this priest, this murderer was set loose on Debido a este cura, pues es un asesino libre en las calles to which he killed again y efectivamente asesinó de nuevo another member of the community. otro miembro de la comunidad And he went on to spread more corruption. y continuó esparciendo más corrupción. Everybody knows in Kahnawake, this person, the family, it's a Jacob's family. Todo el mundo conoce en Kahnawake a esta persona, es de la familia Jacobs And it's the priest that protected them, and the whole family knew it. y es el padre que los protegió y toda la familia lo sabía. They hid behind that priest. Se escondieron atrás de ese cura. Now, this is all stuff coming back up. Y esto es algo viejo que está resurgiendo. Is it coming back up, or was it just covered up? ¿Está resurgiendo o más bien había sido cubierto? It was a cover up. Había sido encubierto. And so anyways, now I'm laughing. I say good for all these stupid people. They don't know what they're in for now. Y entonces ahora pues yo me estoy riendo, digo, bueno por ellos porque no tienen ni idea de en qué están metidos. But it makes me happy Pero me hace feliz because now all the stupid religified people here in Kahnawake, they're going to be at war with each other. porque ahora toda la gente que ha sido estupidificada en las religiones aquí en Kahnawake ahora van a estar en guerra los unos contra los otros. They might want to take some anger or aggression out upon us, but we didn't even weigh in on their stupidity. Puede que quieran sacar un poco de su agresión sobre nosotros, pero nosotros ni siquiera pusimos un poquito de peso en todo este asunto. We didn't participate in their ridiculous democratic process to vote if they're going to uphold law or not.
No participamos en nada de si va a haber un voto y si vamos a preguntarnos si vamos a aplicar la ley o no. So this is what you have to watch for in every community when it's going to be presented to you by so-called leadership. Entonces eso es lo que hay que observar en cada comunidad cuando se les va a ser presentado por lo que se llaman dirigentes. You're going to actually think it's good because they're coming to you with maybe a referendum or a plebiscite. Y toda la gente va a pensar que es bueno porque les están sacando un referendo, un plebiscito. Don't fall into it. No caigan en eso. There's law. Referendum or plebiscite is a corruption created by politicians. Hay ley y un referendo o por plebiscito es una corrupción creada por los corruptos políticos. Okay, so we're going to move on. Entonces vamos a continuar. So we have Tata Ehecatzin and we have Susan. Entonces tenemos a Tata Ehecatzin y tenemos a Susan. Ani, can you hear me? Oh, Susan, did you say Susan? Well, we have Tata Ehecatzin and Susan, that's what I said. Oh, is Okay. it my turn or? Yeah, go ahead. Yeah. Okay. Está bien, Tata Ehecatzin, si le damos la palabra a Susan como ella estaba esperando. Gracias. Go ahead, Susan. Okay, Ani, interesting that I found out something about my own family I had no knowledge of. Because Es my bien father, interesante. yeah, go ahead. Es bien interesante que encontré algo con respecto a mi propia familia, de lo cual no tenía ni la menor idea, y es que mi papá, My name is Susan Reece Mashike. I am the daughter of Lillian, who carries the clan Mashike and the family name Mashike. y Susan se presenta de forma matrilineal, mencionando el nombre de su mami, de su abuelita, y diciendo que porta el nombre de Tortuga en la Anishinaabe, que es su nación, y que es su apellido también, Mashike. There is a burning question I have it right now because Y ahorita hay una pregunta que está quemándole, que tiene que hacerla. I am from the Jacobs family. Yo soy de la familia Jacobs. I was taken away when I was 3 years old. Y se me secuestró o se me sacó de mi comunidad cuando tenía 3 años. So up until this moment, I didn't know that was a blessing in disguise. Y hasta ahora no había entendido que era como una disfraz. The question I have, It's a Jacobs family here in Kahnawake. Do not forget, there is Jacobs family in Akwesasne, Jacobs family in Grand River. Pero estamos nada más para precisar que estamos hablando de la familia Jacobs en Kahnawake, porque hay familia Jacobs en Akwesasne, en Grand River. So it doesn't necessarily connect you to that. Y no te conecta necesariamente a eso. We got to remember how people got last names. Hay que recordar cómo la gente tuvo sus apellidos. It's the priests who handed out last names. Son los curas los que daban los apellidos. And it wasn't based on our identity. It's based on the identity that they took from Europe over here. Y no era basado sobre nuestra identidad, sino sobre la identidad que trajeron acá desde Europa. So you'll have Jacobses, you'll have Macumbers, you'll have whatever else. You'll have them in many communities. Entonces vas a tener Jacobs, Macumbers y cualquier otro apellido y van a estar en todas estas comunidades. But none of them are necessarily related. Pero ninguno son necesariamente familia. So it doesn't mean you are connected to that person. Entonces no significa que estés conectada a esa persona. Because even here in Kahnawake, the Jacobs family is vast. Porque inclusive aquí en Kahnawake la familia Jacobs es vasta. There's many different lines that are Jacobses that are not connected, not even related to that one Jacobs family. Hay muchas líneas que son Jacobs que ni siquiera están relacionadas a la familia Jacobs.
Okay, so just to identify that. para identificar eso. The information that I received is, my father is from Kahnawake. My grandfather was Paul. And my grandmother's name was Alice. La información que yo recibí es que mi padre era de Kahnawake, mi abuelo, su nombre era Paul y mi abuela era Alice. Paul So- Jacobs or? Jacobs. Yes, Paul Jacobs. Jacob. Okay, well, for that, we'd have to find the link, because like I said, many different families were given the same names. Entonces tendríamos que encontrar el vínculo porque como dije, muchas familias fueron, les otorgaron varios apellidos. My family, my grandfather's last name originally was Myiow. Por ejemplo, en mi familia, el apellido original de mi abuelo era Myiow, M-A-Y-O. He changed it to Myiow. Y lo cambió a Myiow, M-Y-I-O-W. Because of a simple corruption of the priests, that there was too many John Mayos in town. Debido a una corrupción básica de la iglesia que dijeron los curas que había muchos John Myiow en la aldea, en el pueblo, So at that time, it was affecting male. y en ese entonces estaba afectando pues a los hombres. So just because you can associate to Jacobs, do not take it for granted that you have a line that's connected to this family. Y porque tienes un apellido que es Jacobs, no lo des por hecho que tienes una conexión a esta familia. Well, thank you for that clarification. I was pretty blown by that realization. I guess it'll be up to me to find out for sure. Por esa clarificación, porque realmente me conmocionó escucharla, entonces más bien como que ahora me pertenece hacer la investigación para que lo descubra a ciencia cierta. Well, today I just wanted, as a personal note, to let everybody know that I'm well on the path of recovery. I've cut my recovery time, my prognosis in half. I'm healing the way that I should be healing. I had broken 4 ribs 8 weeks ago. Y hoy Susan quiere decirle a todo el mundo en una nota personal que está en su camino a recuperarse mucho más rápido de lo que pensaba. Ella se rompió 4 costillas hace 8 semanas, pero su recuperación va mucho mejor de lo esperado. I'm going to be working up to my 50 squats a day like I was before I got hurt. What? I said I will be working up to my 50 squats before I got hurt. Y antes de que se lastimara, Susan estaba ya practicando hacer sus 50 sentadillas por día. I'm a good listener. Escucho muy bien. Today, just briefly, because of the time and all of that, I'm going to give you 3 short stories that have to do with Kahnawake and my contact with the people before I really even knew who I was. One of the first stories has to do with the 7 dancers. Susan, I'm sorry, but you're cutting down. I think it is us again. Okay, my first story is of the 7 dancers as a child. Ok, entonces Susan quiere compartirnos hoy 3 historias cortitas y va a tratar de ser rápida por el tiempo. La primera es con respecto a los 7 danzantes cuando ella era niña. When I was a child, I used to see these flashing golden lights like stars.
Y cuando ella era niña solía ver estas luces brillantes que cintillaban como estrellas. They were all like falling stars. Y todas eran como estrellas fugaces. I was told at one time they were my ancestors. Y se me dijo en alguna ocasión que eran mis ancestros Giving me love and support. que me estaban dando amor y apoyo. That's one experience. Esa es una experiencia. My second experience was with a clan mother, Macey, Shanon, Doha. I hope she doesn't mind saying her name. Mi segunda experiencia es con una madre de clan, Stacy Shanon Doha. Yes, Espero que no le moleste que diga su nombre. there were 3 false face society masks here at the Western Door. Y había 3 sociedades de máscaras en la puerta del oeste. They were set for sale. Y were set- estaban puestas a la venta. One was found on a junk table at a flea market. Y una fue encontrada en una mesa de un mercado de viejo. That one was identified as the whirlwind. Y esa fue identificada como el viento del mundo. There were 2 others that were in a Native American program. Y hay otras 2 que estaban en un programa nativo americano. They were brought to my attention. Y se me trajo a mi atención. So I brought them all together. Entonces las traje todas juntas. I contacted Macey. Y contacté a Maisie? Macey. Yeah. Maisie Shenandoah? Yes. Yeah, she said Macey Shanon. Okay. She told me to box them up and send them back home. Y me dijo que las pusiera en una caja y que las enviara de vuelta a casa. The Native program was pretty frightened by these masks. Y el programa indígena había sido creado por estas máscaras. The head of the program said the children were getting sick. Y la cabeza del programa dijo que los niños estaban enfermándose. So they asked me to come in and take a look at the masks. Entonces me pidieron venir y echarle un ojo a las máscaras. I know that's men's territory. Yo sé que ese es el territorio de los hombres. So as I approached the closet where the masks were being kept, Y cuando me acerqué al closet en el que las máscaras estaban guardadas, I started to talk to them. empecé a hablarles. I already had the whirlwind in the same place. Y ya tenía la máscara del viento del mundo en el mismo lugar. I had to take them out of the box and talk to each one of them. Y tuve que sacarlas de la caja y hablarles a cada una de ellas. And I told them that I'd be sending them back home. Y les dije que las estaría enviando de vuelta a casa. When they reached back home and Macey got the box, Y cuando llegaron a casa y Macey abrió la caja, there was a small article about
200 native children witnessing their false face societies on fence posts. Había un artículo acerca de 200 niños indígenas que estaban viendo las máscaras de la sociedad de máscaras falsas en this post? Fence post. En esta reja. The elders, in the article, the elders said they were just saying hello. Y en el artículo los ancianos decían que las máscaras nada más estaban diciendo hola. And they were right. They were correct. Eso era cierto. But Estaban en lo correcto. the whirlwind, I had to keep talking to him even after I sent the box off. Pero a la máscara del viento del mundo tuve que seguir hablándole a pesar de que ya había enviado la caja. Because he was raging. Porque estaba súper enojado. I had to try to calm him down. Y tuve que tratar de calmarle. And reassure he was on his way home. Y decirle que ya estaba en camino a casa. So that's my story with Macey, Shanon, Doha. Y esa es mi historia con Macey, Shanon, Doha. How long ago was that? Is that like about 30 years ago? ¿Hace Yeah. cuánto tiempo fue esto? ¿Cómo hace? Yeah, it was in the 80s. Yeah. It was En in los the 80s. 80s. Mhm. Yeah, it was a little story in Akwesasne notes, just a little blurb. And I called Macey up and I asked her, if everything was okay. And she said everything was okay, but she didn't say anything about how the children had actually seen the mess on the fence post. Y vi esta pequeña historia en un periódico de Akwesasne y de hecho no le pregunté a Macey cómo fue que los niños habían visto las máscaras, porque esto es lo que decía en ese artículo. Okay, where you're talking about, this didn't happen in Akwesasne, no. This happened in Onondaga. Esto de lo que hablas no ocurrió en Akwesasne, Okay. en Onondaga. Okay. This is where they seen them on the fence posts? Yes. Donde los vieron en este puesto de That's Onondaga. Onondaga, el territorio. Okay. And there's some, no, just for you to know a little bit of this story that you are a part of them. Entonces, para que conozcas un poquito más respecto a esta historia de la cual eres Is- parte, This was a part 2 to something that had taken place first, I think it was around 60. la segunda parte de algo que ocurrió originalmente en el 64-65, That it was in Onondaga, que ocurrió en Onondaga, that the people had seen a television in a tree que la gente había visto una televisión en un árbol and they were being shown the future. y se les estaba mostrando el futuro. And of course, at the time, Y por Yes. supuesto, en aquel entonces, this was the corruption of Handsome Lake. The Handsome Lakers said, well, this is because Kahnawake wasn't on board with them, that we were not accepting the Handsome Lake Code. y esto era la corrupción de los Handsome Lakers. Entonces la gente allá decía que esto era porque en Kahnawake la gente no estaba a bordo con ellos, queriendo decir el código de Handsome Lake. And so they said then that the problem that where something's got to be done is in Kahnawake. Y entonces dijeron que el problema en donde tenía que haber algo hecho era en Kahnawake, But they seen this in Onondaga. pero vieron esto en Onondaga. Let's see. When I get a sore, when you get a pain right here in your elbow, Digamos, si te da un dolor aquí en tu codo, is that because you have an issue in your right shoulder?
¿Es porque tienes un problema con tu hombro derecho or in your knee? o en tu rodilla? You feel a pain in your elbow because there's something going on, something wrong in your elbow. Sientes un problema en tu codo, pues porque hay algo que le está pasando a tu codo. So this is what you are a part of, or the story that you're a part of is still what you're connected to here today. Then. Entonces, esta historia que estás contando todavía te vincula a hoy aquí. Is the struggle of the Christian handsome Lakers to try to consume all law. Es este gran esfuerzo que todos los Handsome Lakers, que son los religiosos, quieren consumir y acabar con la ley, la gran ley de la paz. Because I'm pretty certain that what you're talking about, that we knew about it. Porque estoy casi seguro que de esto de lo que hablas nosotros ya lo habíamos escuchado. Because we had left in 1989, Onondaga and Grand River. Porque en el 89 fue cuando dijimos que teníamos que separarnos de Onondaga y de Grand River y los dejamos. As soon as we left, Onondagas went bananas. Y en cuanto lo hicimos, los Onondagas se volvieron locos. They were engaged in destroying themselves. Se convirtieron en su herramienta de autodestrucción Because of cigarette money. debido al dinero de los cigarros. The ones that were claiming to be the right ones were using payloaders to smash down people's buildings, apartments that people were living in. Y quienes se decían a sí mismos los verdaderos y legítimos, estaban pagando a maquinaria que iban a literalmente destruir los departamentos en los que la gente vivía, diciendo que ellos no eran los verdaderos. The last time we had any connection with Leon, La última vez que tuvimos cualquier conexión con Leon, I think it was maybe around 91. ha de haber sido por ahí de 1991. It's in that time frame because we left in 89 and we went back because of this turmoil. People had called us. Porque nos fuimos en el 89 y debido a todo el caos que ocurrió, la gente nos llamó de vuelta. And for me, according to law, Leon did not hold the title of Tata Ehecatzin. Y para mí, según la ley, Leon no podía sostener el título de Tata Ehecatzin. He had broken the law that he was supposed to uphold. Él había roto la ley misma que supuestamente él tenía que aplicar. So I did not look at Leon in any way as a chief or title holder. Entonces yo a Leon no lo veía de ninguna forma como un jefe o un detentor de título de jefatura. So we were at this council at the Onondaga Longhouse. Entonces estábamos en este consejo, el gran consejo, en la casa larga de Onondaga, They were at each other's there. unos a los otros. My father was sitting with Leon. This was after the meeting now. It's in between. It's like we're waiting for pretty much evening to get there where the social is going to start. Y mi papá estaba sentado ahí con Leon y esto era ya como en la tarde noche, justo antes de que el momento social ocurriera. And I did not see any reason to sit there with my father to listen to Leon. Y no vi ninguna razón para sentarme ahí con mi papá y escuchar a Leon. So I went and I spoke with the people on the other side. Entonces fui a hablarle a la gente que estaba del otro lado. And it's just that nobody wanted to listen. Y el problema es que nadie quería escuchar nada. Anyways, Leon said to my father, "Oh no, don't let him go talk to them. They're the other side." Y Leon le dijo a mi papá, oye, no dejes que tu hijo vaya a hablarle a ellos son los otros. Anyways, my father told him, he says, "Don't worry." He says, "When he's done with them, they'll be your biggest supporters." Y mi papá le dijo, ¿de qué te preocupas? Cuando acabe de hablar con ellos, van a ser los que te van a apoyar más. But unfortunately, there just was not any hope for them. Pero desafortunadamente no había ninguna esperanza para ellos. Onondaga closed up shop in August of 1989. Onondaga cerró en agosto del 89.
Now, anybody who thinks they know different, if they wanted to debate that or discuss that in any way, any open forum, I got no problem with that. I will put that forward, and I would substantiate it with law that identifies that not only Onondaga, but all the other nations also, all closed up shop in August 1989. Y alguien que quisiera contradecir eso, por favor vengan y díganlo y que presenten lo que ellos ven como su perspectiva y yo voy a poder dar la substancia a lo que estoy diciendo de cómo y por qué fue Onondaga que ellos mismos decidieron cerrarse en agosto del 89. So the story that you fit in, that you are a part of, Entonces esta historia que cuentas, de la cual eres parte, is a story that spans now almost 200 years, es una historia de ahora más de 200 años, where this drunken bum en donde este ebrio tonto was holding a position within the Senecas. estaba con una posición dentro de los Sénecas He held the title of Scanatario, y tenía el título de Scanatario and the Senecas dehorned him. y fueron los Sénecas que le quitaron sus cuernos de jefatura The Onondagas picked him up illegally, y fueron los Onondagas los que lo agarraron de forma ilegal. which is the reason why today you go to the Onondaga Longhouse and you'll see right across the street from them, you'll see the cenotaph for all the Christian Handsome Lakers. Y es por eso que si tú vas a la Casa Larga de Onondaga, justo del otro lado de la calle vas a ver este monumento para todos los cristianos Handsome Lakers religiosos. Now, Tata, in the first instance, was corralled by peace. Entonces, para empezar, cómo la Gran Ley de la Paz fue fundada es porque Toradago fue acorralado por la paz. He was now bound by law, so he was within a barless cage of law. Y entonces ahora se encontraba dentro de la ley, estaba encerrado en una jaula sin barrotes de la ley. Now it's that old spirit that seen the opportunity for him to be let out of his cage. Y es ese viejo espíritu de corrupción que vio la oportunidad de dejar salido de su caja. So just imagine like if we were watching some scary movie about vampires. Y es un poco como si vieras esta película de terror de vampiros. Well, let's say there's a vampire that's been corralled for 1,000 years. Y hay un vampiro que ha sido acorralado por más de 1000 años. In a cage. The cage isn't locked, but he can't get out. Y está en la jaula, y la jaula no está dado, pero no puede ser. Just walking by and say, "Hey kid, why don't you come and help me? Yeah, these bad people locked me in here. I don't deserve to be in here. Come let me out." Entonces imagínense a ese viejo espíritu corrupto que ve a un niño pasar y le dice, oye niño, ayúdame a salir de aquí, mira lo que me hicieron estas personas malas, me encerraron y no me quieren dejar salir. Now, all the adults would know not to let that person out, so that person would know not to say that to anyone who's knowledgeable. Y todos los adultos sabrían que no se puede dejar salir a esa persona de esa jaula, entonces todos los adultos, es decir, ese espíritu no le hablaría a los adultos. So that such a person would have to prey upon the mind of a child, hence the Christian Handsome Lakers. Entonces ese espíritu tendría que ir a llamarle al espíritu de un niño como el de los cristianos Handsome Lakers. So Tata, the old spirit, seen this and picked up Handsome Lake, not even Handsome Lake, you can't call it that because that's the original title, picked up the person who was dehorned.
Y entonces el espíritu agarró a Handsome Lake, y ni siquiera es correcto decir Handsome Lake porque ese es el nombre, el título, sino que agarró a la persona a la cual habían acabado de quitar el título de jefatura. Now, this happened about almost 200 years ago, where the Handsome Lake, or the person who was dehorned from Handsome Lake title, where it was turned into a Christian religion. Y esto ocurrió hace unos 200 años, en el que esta persona que se le quitó el título de jefatura, lo volvieron a agarrar los Onondaga, y así fue como esto se volvió una religión cristiana. As a matter of fact, you can go to Washington and Ottawa, and you will see that so-called Handsome Lakers are registered as a religion in the United States and Canada. Y de hecho, si ustedes van tanto a Washington como a Ottawa, pueden ver los registros de las religiones que se encuentran ahí, y van a ver a los Handsome Lakers registrados como religión. And so ever since I have been alive in this world, Entonces, desde que yo vivo en este mundo, the Christian Handsome Lakers have continued to try to expand. They're basically just like regular old Christians, you know, they're, what do you call them? Missionaries. They're all missionaries. entonces yo desde que nací, los cristianos Handsome Lakers están tratando de expandirse en el mundo, como cualquier religión se las dan de misionarios. So over the past 200 years, they've expanded it to become the so-called 7 nations. Y hasta hace tiempo se expandieron a tal grado de llamarse las 7 naciones. Which they always try to say is here in Kahnawake, Y siempre tratan de decir que su base está aquí en Kahnawake, but it's actually Okwesasne. pero de hecho es Akwesasne. It's all the other communities that have all been Christianized. Son todas las otras comunidades que han sido cristianizadas, Kahnawake is the last one. y Kahnawake es la última. Now, I'm not saying about Christianizing as far as all the stupid people who are dumb enough to be subdued by it. Y no estoy diciendo cristianizarse como de que todo el mundo ha sido lo suficientemente tonto como para ser sometido por eso. I'm talking about the original people who have forsaken law and adopted the Christian Handsome Lake Code. Sino hablo de los pueblos originarios que han dejado su ley atrás y que han adoptado el código religioso de los Handsome Lake. And it developed to the point in 1989 Y se desarrolló a un punto tal que en 1989, where here in Kahnawake, aquí There en was- Kahnawake, 2 people working with the Christian Handsome Lakers to bring it in. había 2 personas que trabajaban con los cristianos Handsome Lakers para que esto entrara aquí. One is Stephen McCumber. Uno es Stephen McComber, The other one is Kevin Deere, the clanless father of the current lesbian mayor. y el otro es Kevin Deere, este padre que no, bueno, sí, padre en el sentido de papá, que no tiene clan, que es el papá de la alcalde lesbiana actual de Kahnawake. These 2 people actually subdued the so-called warrior society with Christian Handsome Lake. Y de hecho estas 2 personas sometieron a la sociedad de guerreros con su religión. Everybody thinks warrior society is some whatever great bastion of resistance. Todo el mundo cree que la sociedad guerrera es así como que el gran bastión de la resistencia. Everybody who follows it, who uses that symbol, is following them right into Christianity. Pero todo el mundo quien los siga, que sigue ese símbolo, los está siguiendo derechito al cristianismo. Because since 1989, we broke away. No more connection to Stephen McCumber. He sold out and went Handsome Lake. Porque desde 1989 nos separamos de Stephen McComber porque él se vendió y se hizo Handsome Lake. Now that was at the midwinter of 1989. Well, actually the harvest. He tried to implement at the harvest 7 days of Christian Handsome Lake ceremonies. Y eso fue en la ceremonia de la cosecha de 1989, donde trató de traer ceremonias de Handsome Lakers.
at the time, I used to keep a logbook of meetings and stuff like that. So I wrote all this stuff down. Y en esa época yo tenía como cuadernito acerca de las ceremonias, entonces siempre siempre anotaba todas las cosas al respecto de las ceremonias. So at that harvest, which is, say, it's around September, October, we said no to Stephen's influence of the Christian Handsome Wake nonsense. Y alrededor de septiembre, octubre, todos dijimos no a esa locura que Stephen Macomber estaba tratando de infligir, que era la religión Handsome Laker. And so then it was at the midwinter where then Stephen Macomber made the complete break, actually stole the Longhouse building. Y de hecho fue entonces en la ceremonia de medio invierno que Stephen Macomber hizo el corte final. De hecho, robó el edificio de la Casa Larga. Because it was on his land. Porque estaba en su tierra. So at September or October, he makes this move. We don't accept it. The midwinter, which is January or February, he locks us out of the Longhouse. Entonces, en septiembre, en octubre, hace ese movimiento de querer imponer su religión, no la aceptamos, pero después nos saca, bueno, más bien cierra el edificio, no nos deja entrar. The same thing as what Samson Gabriel had done just 20 years earlier in Ganasadaga. Lo mismito que Samson Gabriel había hecho 20 años antes en Kahnawake. And so, a couple of months later, in April, so he done this in January, February. Entonces hizo eso por enero y febrero y unos meses más tarde en abril. And then in April, they had Jake Thomas, the Christian Handsome Wake guru, come and bring them and turn them all into a bunch of Christian Handsome Wakers who are apolitical supporters. They are the base support of the genocidal elected system. Y tuvieron a Jake Thomas, que era el gran gurú de la religión Handsome Laker en la época, a venir aquí a inaugurar oficialmente ahora el bastión de la religión Handsome Laker en esa época. So Susan, I don't even know you, like to say, in my whole life. I've never heard of you, never seen you, but yet you have been intimately connected to this process that we have been the last holdouts on, hanging true to Guyana Russell's Doha. Entonces, Susan, yo no te conozco en el sentido de que nunca te he visto, nunca he sabido de ti en el pasado, saber quién eres, pero ahora con esta historia confirmas cómo has estado íntimamente ligada a esta resistencia de mantener en vida la gran ley de la paz. So you know what we find out today? Entonces, ¿sabes qué venimos de descubrir hoy? Is that you and I, Que tú y yo we are not allies of today. no somos aliados del hoy, We are allies of a long time ago. sino de hace un buen rato. We have been, without even knowing it, Y sin siquiera saberlo, hemos estado in the same fight, en la misma batalla, in the same trajectory, en la misma trayectoria, on the same issue en el mismo asunto, for our whole lives. con nuestras vidas enteras. Because this, unlike in the non-native world, you can't just spend 5 years and think you're gonna know something. Porque como en el mundo no indígena ellos piensan que si estás 5 años en algo ya vas a saber algo, no, eso no funciona así aquí. With the truth, it's lifetime commitment. Con la verdad es un compromiso de vida. And so we find out today that you and I have been intertwined in this rope, I would say, beyond just our generation. Entonces nos damos cuenta hoy que tú y yo hemos estado en este mismo hilo entretejiendo a por lo menos esta generación. So anyways, you're telling of your story, Entonces estás contando tu historia the ongoing thing that you've been relating to us. que nos has estado contando cada vez que nos encontramos. I won't say at first I didn't understand it, but at first it was just an observance of you, somebody on the other side of the country who has a story. Entonces no voy a decir que al principio no la entendía, pero más bien yo era como un observador. Eras alguien que nos contaba su historia. But now I understand so much more about it. Pero ahora entiendo tanto más al respecto. It's really quite amazing
You know, we're seeing the world become smaller and smaller for us. Y realmente vemos cómo es increíble que el mundo se nos hace cada vez más pequeñito entre nosotros. You know, the moment that just your reference, as soon as I heard you say Maisie, I immediately knew who and what you were talking about. En el momento en el que dijiste Macey, yo supe de quién hablabas y de qué estabas hablando. Okay, if there's anything, final statement you have on this, and then we're going to move on. Si hay algo más que tengas que decir al respecto y después vamos a continuar. Yes. So what have those masks have to do with the connection between you and I? Entonces, ¿cuál es la conexión que se tiene entre tú y yo? Okay, first place, it's the understanding of it. Lo primero es la comprensión de esto. Okay, they're not false faces. This is the English. Cuando hablamos de las máscaras, no se pueden decir falsos rostros. Esta es realmente la traducción del inglés. The true name of them, I won't identify it right here. Y el verdadero nombre no lo voy a decir aquí. But what they are, of course, it is much more than the medicine that people say they represent. Pero lo que son, por supuesto, es mucho más que la medicina que la gente dice que representan. What they are, what the faces are, is its intention. Lo que los rostros son es intención. So it's not intention from now, like say, somebody's going to make this thing and say, oh, this is the intention from here. Entonces la intención no es como que si alguien hace algo y dice, esta es la intención a partir de aquí. No, this is our original face because it goes back to the twins. Esta es nuestro rostro original porque va de vuelta a los gemelos. And it gives direct reference to when one of the twins went out of balance. Y se dice directamente que uno de los gemelos se salió del equilibrio. And that in the creation story, it's identified what had taken place with this being. Y en la historia de la creación se dice qué es lo que ocurrió con este ser. Make a long story short, the mountain was smashed up against his face. Y para hacer de una larga historia algo corto, una montaña se le lanzó para aplastarle su cara For the ego and audacity he was displaying. por el ego y la audacia que estaba demostrando. And so when the mountain was smashed into his face, he was brought back into order. Y cuando la montaña le fue explotada en la cara, ahí fue donde volvió al orden To be the medicine for the people. para hacer la medicina para la gente. But the medicine here, Pero la medicina de la mente. in the mind, of the mind. And so it goes back to our original face. Entonces va al origen de este rostro original. And the spirit of that face is intention. Y el espíritu de ese rostro es la intención. So the power of those faces is the original intention. Entonces, el poder de esos rostros es la intención original. This is why they are the medicines for us in the mind, because it governs all things. Y es por eso que son las medicinas en la mente, porque gobierna todas las cosas. So in the big picture, Y en la imagen más amplia, what your interwovenness with this represents cómo estás entretejida con esto y lo que esto representa, is the truth, to get back to the original intention. es la verdad de volver a la intención original. The resistance to the corruption of what they have been turned into. La resistencia a la corrupción de en lo que han sido transformados. Because the Christian Handsome Lakers have done the same thing like what the white man has done with uranium. They have turned it into a poison, a toxic poison of plutonium. Porque lo que los Handsome Lakers religiosos hicieron fue lo mismo que el no nativo hace con el plutonio, es decir, lo sacan de la tierra de su estado original para volverlo un veneno. Anyways, the rest of all of this, the details, this is for the society. Y el resto de los detalles de esto es para la sociedad. If you are not a part of the society, then you're not a part of the conversation.
Y si tú no eres parte, ustedes no son parte de la sociedad, entonces no son parte de la conversación. People may want to be, Y la gente quisiera hacerlo, but doesn't make them. pero eso no significa que puedan. But what is doubly interesting here for you to know is that there is only one woman who has connection with them. She stands between them and the people. Y lo que sería interesante que sepas es que solamente hay una mujer que está en conexión con ellas y es la persona que está entre los rostros y la gente. Can anybody guess which woman it is that stands between them and the people? ¿Alguien podría adivinar quién es esta mujer que va a estar entre los rostros y la gente? She's one of three women. Es una entre tres. Anybody want to guess? ¿Alguien quiere adivinar? One of three. Una de tres. To take care of medicine. La que se ocupa de las medicinas. Nobody? Nadie. She is the Bear Clan mother. Es la madre de Clan del Oso. And she is the only one that has direct contact with that. Y es la única que tiene contacto directo con eso. And so any person's communication with them is through that woman. Y entonces la comunicación de cualquier persona con ellas es mediante esa mujer. Okay, so if and when the time comes for more of this to be revealed to you, for you to become aware of it, Y sí, cuando el momento venga de que esto haya más que te sea revelado al respecto, you will know, you will be in the place and time where that woman is, for you to know, now is the time to ask this question. vas a estar en el momento y en el espacio con esa mujer y vas a saber que es el momento de hacer tu pregunta. Not to be mysterious or anything, but it's just the way things work. Y no estoy diciendo esto para ser misterioso o algo así, es simplemente la forma en la que las cosas funcionan. Okay, so I go back to you again if there's anything you want to finalize. Entonces, ¿alguna otra cosa que quisieras decir final? I understand, and I will keep the Jake Swamp story for another time. That's a whole other connection from back home. He's asked me to, before he died, he asked me to deliver a prepared statement that was prepared years before, a message of condolence to the First Nations of California. And I've only done it once in a small group. I'm still obligated to do it in front of lots of people. And he gave that to me a month before he died. I met him at DQ. He spent time with us, and it's my understanding that the tree that he planted, the tree of peace that he planted, was his last one. He was with his wife Judy at the time. They were a really cute couple. They still held hands. They were just darling, just to even look at. So that's my memory, but there's more to it, but I'll save that story for another time. Tengo otra historia Rich. al Jake Swamp y esa sería otra historia que tendría que contar en otro capítulo porque va mucho más allá, pero él me dijo que teníamos que hacer unas condolencias para los pueblos originarios de así llamado California y yo tengo entendido que el árbol que él vino a plantar aquí es el último que él plantó, que es relacionado a la Gran Paz. Y él vino con su esposa, que era Judy en la época, eran una pareja muy bonita, se agarraban de las manos y bueno, podría decir mucho más al respecto, pero lo voy a guardar para otra ocasión. Y muchas gracias. Okay, I have to give you a word of caution. Tengo que darte una advertencia. These words that you are going to speak on behalf of Jake Swamp, Estas palabras que tú hablarías en nombre de Jake Swamp, were a little bit of advice. Make sure you go over all those words, you know what those words are saying individually, and you know what they're going to say collectively.
te diría que tomes el tiempo y la precaución de elucidar las palabras que mencionarías en su nombre y que tengas la consideración de lo que significaría a nivel individual y colectivo. When you seen Jake Swamp, did he identify to you what his clan was? Cuando tú viste a Jake Swamp, ¿te dijo cuál era su plan? No, Did you get to hear what clan his wife was? ¿Y te dijo de qué clan era su mujer? no, Okay, so there's no way for you to know this, Entonces no hay forma en que tú sepas esto. that Jake Swamp was married to his sister. Que Jake Swamp estaba casado con su hermana. They're both Wolf Clan. Ambos eran del clan de Lobo. Not supposed to be. oh, No debe de pasar. I had an argument with him in his house, in his Handsome Lake house in Akwesasne. Yo tuve una discusión con él en su casa de los Handsome Lakers en Akwesasne. And this was only around 2001 to 2003-ish, somewhere around there. Y eso fue solamente en 2001, 2003, algo así. He sat there Él se sentó ahí like this on the bench, en with his arms up, su banca con sus brazos así. and he says, nobody's gonna tell me Y dijo, nadie me va a decir that it was wrong to marry my wife. And if I had to, I'd do it all over again. que es incorrecto el haberme casado con mi mujer. Y si alguien me lo va a decir, yo les respondería que lo haría todo de nuevo. He said that in his house Él dijo eso en su casa, because he's married to his sister. porque está casado con su hermana. I brought that up to him Y yo se lo presenté a él. and told him there's no way that he holds any kind of title Y le dije, no hay forma en que tú puedas tener ningún título. because somebody who's married to their sister is ineligible. Porque alguien que se casa con su propia hermana es inelegible. And his statement to all his own people, Y su declaración ante toda su gente, in him sitting there like this and say, nobody's gonna tell me I was wrong. His statement to the people is to forget about law. sentándose así y diciendo, ay, nadie va a decir que es incorrecto, le está diciendo a la gente que hay que olvidarse de la ley. Because his argument is that, no, his argument, even though he didn't say it, was that, I got no problem with this, that he loved his wife. It's a good thing, he loved his wife, but he loved his sister. Porque su argumento era, bueno, no tiene ningún problema, es decir, ama a su esposa, pero eso significa al mismo tiempo que ama a su hermana. Which breaks down the clan system, Lo que desintegra el sistema de clanes which breaks down the law, y desintegra la ley. which then leaves the person without any identity and a person who's holding a supposed title to conduct themselves this way in front of their people, leaves them not as longhouse people. Lo que deja a la gente sin ley, y si la gente permite que alguien que les representa se comporte de tal forma, bueno, ya no son personas de la casa larga. Okay, now I will say to you, because maybe this kind of blows that ship out of the water for you. Y entonces te diría que, bueno, ahora con esta información a lo mejor ya te afecta. I would say, don't listen to me. Don't believe what I just said. Entonces te diría, no me escuches y no creas lo que te digo, Find it out for yourself. pero que hagas tu investigación tú misma. There, you could contact anybody, anyone in Akwesasne. Puedes contactar a quien sea en Akwesasne. If you have contacts with the late Jake Swamp's family, contact them. Si tienes contacto con la familia de Jake Swamp que ya falleció, contáctales Ask them what clan Jake Swamp was and ask them what clan his wife was. y pregúntales de qué clan era él y de qué clan era su esposa. And then see if that can be reconciled. Y ve si eso puede ser reconciliado. It cannot. No, no se puede. So be careful, make sure you know what, I'm not telling you to not read this off or to not use these words. What I'm saying to you is to check it first. Make sure there's nothing hidden in those words.
Entonces, de nuevo, no te voy a decir que lo que quieres decir en nombre de Jake Swan ya fallecido, no lo digas, pero te diría, ten cuidado con las palabras que vas a decir. Because in life, this guy chose to hide law for his own personal desire. Porque en la vida, este tipo eligió dejar la ley atrás por su propio deseo personal. Now, what I'm saying, this is a very serious accusation. It's a very serious thing to say if it can be substantiated, if it's proven to be true. This is a serious wrong. Y lo que estoy diciendo es algo realmente incorrecto si puede ser probado como tal. The fact that he was in so supposed position, which he did not hold any position, but supposed position for the Christian Hansen Lakers for, let me see, how long? About 30 years, I'd say he held that position. El hecho de que supuestamente se encontrara en una posición, que una posición de autoridad dentro de los Hanson Lakers no significa nada, pero estuvo dentro de ellos durante unos 30 años en una posición de autoridad para ellos. Not just Hanson Lakers, I'd say Christian Hanson Lakers. Y que no hay que decir nada más Hanson Lakers, sino Hanson Lakers cristiano. And so what this means is that in that whole time, 30 years or however long it was, all illegal. Y lo que significa es que en todo este tiempo, todo lo que se haya hecho fue ilegal. Now, Sorry, we have a breakup. We will be back. Recording. okay, now, if what I am saying is not true, Y si lo que estoy diciendo no es cierto, then there's something wrong with me. entonces hay algo mal conmigo. So, like I said, how can you find out now? Y entonces, ¿cómo podemos averiguarlo ahora? Like I said, don't listen to me just because I'm saying it. No me escuches nada más porque lo estoy diciendo. Go and find out if it is true. Investiga si es cierto. Okay. If you have anything final to say on this, then we'll be moving on. Entonces, si tienes algo final con respecto a esto y después vamos a continuar. I will do exactly that. Miigwech. Yeah. Voy a hacer eso exactamente. Okay, this is some very heavy stuff. We're gonna go to who's with us? Well, we have Tata Ehecatzin. I just saw that Gloria and Janet are there, and they had raised their hand last time, and Joseph raised his hand too. Okay, listen. This is some heavy stuff we just went through. Esto es algo bien pesado por lo que acabamos de pasar. For myself, normally, this is what I would do. I would sing a song. Para mí, en este momento, yo cantaría ahorita una canción. So right now, this is what I'm going to do. Entonces, esto es lo que voy a hacer. Now, I'm not singing this song for you. I'm not singing this song for anybody, like to entertain you or anything like that. This is not a powwow. Y no voy a cantar la canción para ti o para entretener a la gente, porque esto no se trata de un powwow. I'm going to sing this song as lament to the struggle we just went through. Voy a cantar esta canción como un lamento de el esfuerzo por el cual acabamos de pasar. Like a baby being born, there's a lot of hurt, a lot of physical stuff that's going to cause pain. Como un bebé que está naciendo, hay muchísimo esfuerzo a nivel físico que va a provocar inclusive mucho dolor. But you get through the pain and then there's freedom. Pero se pasa por el dolor y después hay libertad. But just like a baby being brought into the world, the first thing is the mother is supposed to sing to the baby. Pero como un bebé que nace en el mundo, la primera cosa que se supone que sería la mami que canta una canción. Okay, so I'm going to sing not just one song. There's going to be some broken up verses in here. It's not all just one song. So anybody knows, don't say, look at him. He's singing it wrong. Entonces, son varios versos de varias canciones. No va a ser una sola canción.
para que todo el mundo lo sepa de antemano y que nos digan, ay, mira, está cantando una canción inventada. I'm gonna sing for me the songs that lament. Y voy a cantar para mí las canciones que lamento. Okay, so this will just be a few minutes. We're going to do this, like I said, just to deal with this birthing, the equivalent of this birthing process we just went through. Y va a ser unos cuantos minutitos nada más para significar este proceso de nacimiento. Oh, we, oh, hey, oh, we, oh, hey, oh, hey, oh, oh, hey, oh, hey, oh, hey, Yahweh, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, we, oh, hey, oh, we, oh, hey. Oh, we, oh, hey, oh, oh, we, oh, hey, oh, oh, hey, oh, oh, we, oh, hey, oh, hey, Yahweh, oh, oh, we, oh, hey. Yo, yo, hey, yo, hey, hey, Yahweh, yo, Yahweh, hey, yo, yo, hey, yo, hey, Yahweh, yo, Yahweh, hey.
way, hey, way. I use that for a very specific, for a very specific reason. Uso esta canción por una razón bien, Talking about peace, hablando de la paz. we have identified that to have peace, there's a science to it, very specific things that must take place. People must do these things. Acabamos de decir que para tener la paz, la gente tiene que hacer cosas bien específicas y las acabamos de decir. And to arrive at that, this is the desire of creation of every living thing, of every cell throughout the waterverse. Y para llegar a eso, ese es el deseo más profundo de cada célula en el agua versante que es el universo. So it is love. Y ese es el amor. Love has to be defended. El amor tiene que ser defendido. And how it is defended ¿Y cómo lo es? is not in a violent way or come and say, stop doing this after somebody does something wrong. No es de una forma violenta o decir, hey, esto tiene que ser así después de que algo ha sido hecho de forma incorrecta. How it is defended is in the actions that are taken beforehand. Cómo es defendido es en las acciones que son tomadas de antemano. So your children will be solid based on the actions you take beforehand. Entonces sus niños van a estar sólidos basados en las acciones que tomen de antemano. So if you want solid children, Y si ustedes quieren niños sólidos, before you bring them into this world, there is actions you must take to correct yourself. antes de que los traigan al mundo, tienen que hacer acciones para corregirse a ustedes mismos. And once you are corrected, then you must maintain, you must be vigilant. Y una vez que lo hayan corregido, lo tienen que mantener, tienen que ser vigilantes. And so the acts of love isn't just the act of love between a woman and a man when they are making a baby. Y el acto de amor no es solamente el acto de amor que ocurre entre una mujer y un hombre cuando van a tener un bebé, The acts of love are what they do beforehand. sino todo lo que hacen antes. The world they create for that baby, they are going to create out of their love for each other. El mundo que van a crear para aquel bebé con el que van a ser con amor. And now the love that they have for each other is in the world, and it must survive here. Y ahora el amor que tienen el uno por el otro está en el mundo y tiene que sobrevivir. And that means the mother and father must lay down law, Y eso significa que la madre y el padre tienen que actuar en la ley, apply it and live by it. aplicarla y vivir dentro de ella. Not say, do as I say, not as I do. No decir hacer lo que digo y no lo que hago, They must be the example of law of love. sino que tiene que ser el ejemplo de la ley y del amor. And so this is the spirit in which I sing these songs for, Y este es el espíritu con el cual canto estas canciones, because love has been broken down. porque el amor ha sido roto There's no law to it anymore. y ya no tiene ley. And those of you of today, when you hear of law and there's law to it, you would think love should be free. There should be no law to it. And you would put yourself outside of law. Y aquellos que digan el amor debería de ser libre, no debería de haber. You can see we are coming back to law. Y claramente podemos ver que estamos volviendo a la ley. You can see there's bits and pieces of information floating around our waterverse. Y pueden ver que hay pedazos de información que están flotando alrededor de nuestro agua versante, that hold the key for our individual past and our collective past. que sostiene la llave para nuestro pasado y nuestro futuro colectivo. To understanding who and what we are, Al entender qué y quiénes somos. and to be able to see who and what the lie has been. Y de ser capaces de ver quién y qué ha sido la mentira. So you see, here's Susan on the other side of the country. Her journey has taken her all over the place, doing all kinds of different things. She brings information to us today that she's gathered from that
that wild journey. Y vemos entonces a Susan que está del otro lado, que nunca la hemos visto, pero que trae información acerca de este viaje completamente increíble. And we see how these bits and pieces of information are bringing us together in a solid understanding of a truth that we did not even know unified us together way before we became aware of each other. Y vemos como todos esos pedazos nos traen una verdad de la cual no estábamos conscientes y que existió mucho antes de que ocurriera ese momento. That's the power to bring all of those intentions to life. Y ese es el poder de hacer que todas estas intenciones vengan a la vida. Okay, so now we're going to move on. Entonces ahora vamos a continuar. To, Porque there was Tata Ehecatzin here, and again, let's go ahead. okay, adelante Tata Ehecatzin. Gracias por Before we go into it, just so that you know that this is a carryover from last week where we were having a meditation discussing the great peace. Entonces, nada más para que sepan dónde estamos, es que este es como un seguimiento que tuvimos la semana pasada, que era una sesión especial para una meditación por la paz. And as you see, there's all kind of things that fit in here. Y como ve, hay una cantidad de cosas que entran aquí. We got to reach behind us and find corruptions that we didn't even know were there. Tenemos que ir a dar la vuelta y ver toda una cantidad de corrupciones que ni siquiera sabíamos que estaban ahí. And we got to use the knowledge of that corruption and our knowledge of law to correct it and to implement the proper things from here on. Y tenemos que usar el conocimiento de la ley para poder implementarlo de la forma correcta de adelante. So we're very happy to see you again. Entonces, bien contentos de verle de nuevo. The floor is yours. Y el piso es abierto para usted. Pues es muy grato saludar desde México, desde el ombliguito de nuestra gran abuelita Luna, que eso significa México. Y pues comenzamos con 2 toques de Atecocoli. So it's very happy to always be here with you and to come and say hi. And since we are here in the Central Valley of Mexico, besides the volcanoes of the Popocatépetl and the Iztaccíhuatl, we want to please first say hi with these 2 sounds of the shale, the female shale. Sí, aquí estamos y pues es muy grato escuchar esta canción que acaba de decir el gran Stuart. Y pues sí, o sea, lo que necesitamos en nuestra madrecita tierra, pues es esa armonía, el amor. And it's very good to hear this song that Stuart, the great Stuart, just sang. And it's exactly what we need, the harmony. Y pues, por ejemplo, en la cultura nahua, pues tenemos estas palabritas sagradas que ahorita se las digo y luego se las traduzco al español. And in the Nahua language, we have the sacred words, and I'm just going to say them first, and then I'm going to translate them for you in Spanish. Otli. Yo lo tla siwame tlacame
Sintlali, que pues se traducen como por el camino del corazón se llega al amor entre las mujeres y los hombres de nuestra madrecita tierra. The meaning is through the path of love, we get, through the path of the heart, we get to the love between the female and the male for the sake of our dearest Mother Earth. Pues es muy grato saludar de nuevo después de algún tiempecito, porque pues en ese tiempo que no pude enlazarme, pues he estado recorriendo diferentes partes de México haciendo ceremonias sagradas nahuas. And it is great to be back among you because it's been a while that I haven't been able to connect. And the reason why is because I have been traveling a lot to be sharing a lot of Nahuatl ceremonies in different territories. Por ejemplo, hace ya años, cuando hace rato se hablaba de las ceremonias en el Cerro del Quemado, pues ahí he andado también. And it has been years that I've been following these ceremonies. So for example, years ago, I was also doing ceremonies in the Wirikuta mountain. I have been there too. Al igual que cerca de Monterrey, en la cueva Ahumada. Esos lugares los he recorrido pues ceremonialmente. And I have also been in Monterrey in the smoked cave, and all of these places I have been going them with ceremonial purposes. Aunque mi principal trabajito es por la región del Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Even though my main work is in the region of the Popocatépetl and the Iztaccíhuatl. Y también hacia el estado de Morelos, hacia este lugar sagrado que se conoce como Chalcatzingo, Morelos. And also more towards the province or state of Morelos in a place that is called Chalcatzingo. Y más al sur, pues en especial Tierra Caliente de Guerrero. And more towards the south, more specifically what is called like warm land of Guerrero, the state of Guerrero. Donde pues hay quizás más de 1000 pirámides circulares dedicadas a Quetzalcóatl, Cihuacóatl, Tlaloc y Chalchihuitlicue. Where there's maybe more than 1,000 pyramids consecrated to the entities of Quetzalcóatl, Cihuacóatl, ¿cuáles eran las otras dos? ¿Se me olvidaron? Tlaloc, Chalchihuitlicue. Tlaloc and Chalchihuitlicue. Y desde luego, pues cada vez que es posible con abuelitos mayas mam de Guatemala. And of course, every time that is possible too, with some mam grandparents from Guatemala. Y pues este ha sido mi caminar ya de hace varias décadas, pero que se ha estado intensificando cada vez más y más. And this has been my path for several years now. I could talk about couples of tens of years. Y pues como parte de los acontecimientos en nuestra madrecita tierra, pues he estado y estoy al pendiente de lo que está ocurriendo en Ucrania. And as part of the main happenings around the world, I am following a lot what's happening in Ukraine. Para nuestra cultura nahua, esto equivale a un parto difícil, complicado, pero equivale a un nuevo parto planetario de la sociedad.
And within our Nahuatl culture, this is the equivalent of a delivery of a baby that is a very complicated delivery, but that is necessary for the renewal of humanity. Y pues cada cultura está haciendo su trabajito desde, bueno, como aquí dicen, nuestra casa larga. En idioma náhuatl, pues es anáhuac, lo enteramente rodeado de agua, o isachilanca, nuestro rostro alargado. And every culture, of course, is doing the work that corresponds to them in their different territories. So, for example, for you, you speak of the longhouse. Here we are in the Anáhuac Confederacy. So this is, everything is surrounded by water. Y en estos próximos meses, pues aquí en tierras de México, vamos a celebrar de mayo a agosto, vamos a celebrar ceremonias sagradas de petición de lluvia y ceremonias sagradas de agradecimiento de lluvia. And in the months to come, we're going to be performing ceremonies of petitioning for the rain to come, and also of giving thanks for the rain that is going to be coming. Y pues esto lo pedimos no solo para México, lo pedimos para toda nuestra madrecita tierra, que la lluvia sea armónica y que a todos les llegue para que pueda haber alimentito para poder vivir. And this we ask for everybody upon our Mother Earth, not only for just so-called Mexico, so that everybody can have the necessary rain for their culture, so they can have enough sustenance for everybody to be able to survive. Y pues sí, también retomando lo que pues ya se dijo hace rato, pues en cuanto al mundo de las religiones de Europa, del hombre blanco, mujer blanca también de alguna manera pues tiene que ver, pues en tierras de México en 1539 quemaron a un nieto de Nezahualcóyotl por no querer ser católico cristiano. And now that you were mentioning about all of these corruptions that were brought from the white man, and of course we're talking also about the white woman, there's something to do there too, but we're talking about all of these religions that came here. It is recorded that in 1539, they burned alive a grandson of Nezahualcóyotl because he refused to be converted into Christianity. Y pues los que estamos haciendo este trabajito, pues somos 26 abuelitos y abuelitas, 13 abuelitas y 13 abuelitos. And we are pretty much a group that is doing all of these researches, and we are a group of 13 grandmothers and 13 grandfathers. Siguiendo el decreto de Cuauhtemotzin, el último gobernante de Tenochtitlan. Following the decree of Cuauhtemotzin, that was the last governor of Tenochtitlan. Porque como saben, Tenochtitlan resistió casi 3 meses de sitio. Because as you might know, Tenochtitlan almost 3 years like corralled by the Spanish military. Y una vez que se observó que ya no se podía resistir más, and once they noticed that the resistance was completely incapable of being held still, entonces los abuelitos y abuelitas que quedaban vivos le dieron a Cuauhtemotzin o le sugirieron que diera el último decreto. then the elders that were still alive at the time suggested to Cuauhtemotzin to enact the final decree. Y ese decreto implicaba nunca olvidarnos de nuestra cultura náhuatl,
no dársela a conocer a los invasores españoles. And this decree consisted of everybody upholding not to ever forget our Nahua culture and not to ever give it away to the Spaniards colonizers. Y este conocimiento se ha preservado por tradición oral a través de los tiempos. And this knowledge has been preserved through oral tradition throughout times. Es hasta mediados del siglo XX And it is around mid of the 20th century en que se guardó secretamente por tradición oral. that this was kept in secret through oral tradition. Porque tanto durante el poder colonial como en el siglo XIX y parte del siglo XX, todo aquel hombre o mujer de conocimiento, sabios, tlamatinimis, eran perseguidos y aniquilados. Because all throughout the centuries, even throughout the 19th and 20th century, if there was any woman or man that would be discovered to be a medicine man or a holder of the knowledge and tradition, they would be completely persecuted. Pero como la cultura náhuatl es muy grande, este conocimiento logró preservarse. But because the Nahua culture is a great culture, this knowledge was able to be preserved. Y ya después de mediados del siglo XX, And just after around mid 20th century, se puede compartir más abiertamente. this can be shared a little bit more openly. En el caso de su humilde servidor, And in the case of this humble servant, recibió esta orden de dar a conocer el conocimiento en Tezcutzingo, I received this order of start sharing the knowledge in Tecotzingo, el lugar desde donde en su tiempo gobernó el gran Tlahtoani poeta, arquitecto, sabio, Nezahualcóyotl. from the time and space where this very wise poet, architect, person of knowledge governed, it was Nezahualcóyotl. Quien, como hace rato el sabio Stuart dijo o cantó, Nezahualcóyotl decía, dejemos al menos cantos, dejemos al menos flores, porque la vida no es para siempre, la vida es efímera. And he said, as the steward, for example, was singing a while ago, he used to say Nezahualcóyotl, let's leave the gift of singing, let's leave the gift of flowers, because this life is not gonna last forever. This life is this short or ephemeral time that we have here. Porque sabemos que nada es para siempre. Sabemos que todo cambia y todo se transforma. And we do know that nothing is forever. We know that everything changes and everything transforms itself. Así como nuestra madrecita tierra no es igual hoy como antaño. And as our Mother Earth is not the same today as she used to. Nuestra madrecita tierra ha cambiado, está cambiando y seguirá cambiando. Our Mother Earth is constantly changing. She is changing and she will continue to change. Y eso pues lo vemos de acuerdo al movimiento de las placas tectónicas, mediante los sismos, mediante los volcanes, que todo cambia. And this, we see it constantly with the movement of the earthquakes, with the movement of the volcanoes. Everything is in constant change. Y desde luego ocurre con nuestra preciosa Vía Láctea, Mixcoatl.
And for sure, this will happen with our beautiful Milky Way that in Nahuatl is called Mixcoatl, la cual tiene en su centro un gigantesco hoyo negro. that has in the center a huge black hole. Y que a su vez, para no ir tan lejos, nuestra Vía Láctea Mixcoatl ya está en colisión con Andrómeda, otra gran galaxia. And for not going that far away, just to say that our Milky Way, that is Mixcoatl, is already in coalition with the nearest other galaxy, that is Andromeda. Es una gran ley natural. Todo cambia, todo se transforma. This is a great natural law. Everything is in change, everything transforms itself. Y en medio de esta transformación, And in the middle of this transformation, nuestras culturas originarias our original cultures seguirán viviendo a pesar de las invasiones del mundo europeo y de Inglaterra. will continue living in spite of the invasions of the European and British world. Pues por el momento es mi humilde mensaje y si hay preguntitas, con todo gusto. And las for now, respondo. this is my very humble message. And if there's any questions or anything, I am here. Oh. First off, yeah, now we'll go for everything. Primero, muchísimas gracias por todo. If you've been doing these ceremonies now for a couple of decades, then you're obviously in a rhythm of thinking. Si usted ha estado haciendo estas ceremonias por unas decenas de años, pues obviamente ya se encuentra usted en un ritmo de pensamiento. Thinking about stuff that other people don't think about. Pensando en cosas que otra gente no va a pensar. As here with our ceremonies, that of course, if you're giving thanks for anything, that you're gonna be teaching about that thing. Como aquí, por ejemplo, cuando tenemos nuestras ceremonias, si van a dar gracias por algo, pues hay que aprender acerca de ese algo. So I want to share with you a little something Entonces quiero compartirle algo aquí of the ceremonial cycle that we are in right now. de nuestro ciclo ceremonial en el cual nos encontramos ahorita. Hope you can see this. No sé si lo podemos ver. This is our maple water. Esta es nuestra agua de maple We extract this out of the maple tree in the springtime. y es el árbol de maple que nos la regala durante la primavera. The non-native people, they boil it down to make syrup. Y el mundo no originario lo que va a hacer es hervir esta agua para hacer jarabe de maple. But if you boil it down, then you're taking all the medicine out. Pero si usted hierve esta agua, es el equivalente de quitarle las propiedades medicinales. One day, hopefully, I will get to share this medicine with you in person. Me encantaría que algún día podamos compartirle esta medicina en persona a usted. And maybe you'll get to share your medicine with me. Y puede que usted pudiese compartir su medicina conmigo. But in here, this is how we acclimatize ourselves along with the other medicines. We acclimatize ourselves environment in which we have grown out of. Pero aquí es como nos aclimatizamos con el medio ambiente del cual hemos crecido. Because this in the fall time, when all the leaves fall off the tree, Porque en el otoño, aquí en esta parte del hemisferio, cuando las hojas se les van a caer a los árboles, those leaves on the ground, the snow falls on top of them, compressing those leaves. esas hojas durante el invierno, pues les va a caer la nieve encima y el peso de esa nieve va a compactar las hojas hacia el suelo. Bunch of dead animals in there also. Y bueno, va a haber insectos, animales muertos inclusive. There's bird poop in there, animal poop.
cacas de aves, de animales. There's the bacterias that have been floating around. That's all caught in the snow, trapped in the leaves, in this decaying. What's the name for that? Decomposing material. Y todas estas materiales orgánicos, digamos, abajo de esta nieve, pues van a descomponerse durante el invierno. The pressure of the snow and the cold compresses it, speeds up the cold filter process. Y esta presión va a acelerar el filtraje, digamos, por el frío. Decays physical matter down into, breaks it down to where in the springtime, then it turns into its liquid form. Y entonces durante todo el invierno se descompone y cuando llega la primavera, pues se convierte casi en líquido. Which gets picked up by the roots of the maple tree. Lo cual va a ser absorbido por las raíces del árbol de maple. Pulls into the entire tree. In the evening, it freezes there. Y que va a ser mediante el frío de la noche que esto va a succionar el agua por el cuerpo del tronco del árbol por completo. Then in the daytime, as it thaws out, that which was frozen, then leaks down. But there's a breakdown inside of the tree of what you might consider to be bad, and then what is filtered, what is good. Y en el día, con el calorcito, toda esa agua que se congeló en el árbol va a derretirse y va a ser filtrada por toda la textura del árbol. So, today you know that if you get bit by a rattlesnake, you know to use the venom of the rattlesnake as the antidote. Y usted sabe hoy que si le picara una serpiente de cascabel, el antídoto va a ser el mismo veneno de esa serpiente de cascabel. This is the equivalent of the rattlesnake venom, but we don't take it after we get bit. We take it before. Entonces este sería el equivalente de ese veneno de la serpiente de cascabel, pero no lo tomamos después de la picadura, sino antes como prevención. On top of it being really very super delicious, this is the natural soda. You don't need no sweetener in this. This is sweeter, more delicious than anything. Aparte de ser el agua más delicioso que uno pueda tomar, esta sería como el refresco natural, es súper dulce, no hay nada de azúcar que hay que agregarle a esta agua tan rica. We don't filter it. We take it straight out of the tree. Y tampoco la filtramos, la tomamos derechito del árbol. So this is what it looks like. Entonces a esto se parece. It's a little bit smoky. Es un poco como ahumadita, digamos. This one, I think it's about a week old. Pero esta puede que sea como de hace una semana. We tapped 9 trees. Y le hicimos hoyito a 9 árboles para que el agua escurra. So far this year, we got approximately 80 gallons. Y este año ya obtuvimos aproximadamente 80 galones. There's 4 liters in a gallon. Yeah, somewhere around. Y creo que hay como 4 litros en un galón, entonces serían como 240 litros, si no me equivoco. And we tapped the trees, what was that, about 3 weeks ago? Yeah. 2.5 weeks to 3 weeks ago. Y abrimos la temporada ceremonial, o sea, hicimos los hoyitos a los árboles hace 2 weeks, 2 semanas. So in this time of year, this is all I drink. I don't drink any water. Y en esta época no bebo ninguna agua. And I drink so much of it, it's crazy. Y bebo tanta que me la paso yendo al baño. So far, in the last 2 weeks, I drank in approximately 40 to 50 gallons. Y nada más en esta última semana yo solito me he de haber echado como 40 o 50 galones, entonces no sé cuánto. It cleanses. Nos limpia. So of course you have to go to the bathroom a lot. Entonces eso, hay que ir al baño bien seguido. But after a winter, over winter of being sedentary, then this is where, you know, especially for older people, if you're sedentary, then your bowel movements, the ability for things to pass through you, it's not as good as you get older. So we utilize this medicine to
loosen things up. Pero después de un invierno, pues la gente se vuelve más sedentaria, a veces la gente come un poco más, entonces todos los intestinos se atoran, entonces esto ayuda justamente a desatorar. But it's also energy. Y además la energía, But most importantly, it's evolution. pero sobre todo es evolución. Everything around us is evolving. We live within it. Todo alrededor está evolucionando, vivimos dentro de eso. The non-native wants to keep inoculating themselves. What do you call that? The ¿Sí? vaccine. They want to keep vaccinating themselves. Y el mundo no originario quiere seguir vacunándose todo el tiempo. Vaccinate yourself from what? ¿Vacunarse contra qué? From the natural world. Contra el mundo natural. And that's why the non-native has so many problems physically, spiritually, mentally. They're really messed up. Y es por eso que el no indígena tiene tantos problemas mentalmente, espiritualmente, están completamente hechos un caos. My mother told me that the great law of peace is the medicine that the world needs. Mi mamá me dijo que la medicina de la gran ley de la paz es la medicina que el mundo necesita. And so you can see the opposite sides of the coin, Entonces puede ver como ambos lados de la moneda. similarities. Hay similitudes. My mother tells me to go out and apply the medicine. Mi mamá me dice, ándale, ve y aplica la medicina. Their father tells them to go forward and subdue the earth. Y del otro lado, su papá les dice que tienen todo el poder de ir y someter a la tierra. Of course, the stupidity of male dominance is finite. Por supuesto que la estupidez de la dominación masculina es finita. They're only going to go so far. That society has already reached their limit. Y no pueden ir más allá, la sociedad ya alcanzó un límite. It's sort of like where a person maybe gets killed in an accident, like really fast, something that wasn't planned, and their spirit doesn't realize that they are dead. Es un poco como cuando alguien es matado en un accidente y es tan repentino que su espíritu no reconoce que ya fallecieron. And so it doesn't do us any good to have a bunch of dead people around us. Entonces no nos hace ningún bien el tener un montón de gente muerta alrededor de nosotros. We have to heal them from the stupidity that is killing them. Tenemos que curarles de la estupidez que les está matando. All the things that we all identified, false man-made religions, false man-made education, false man-made political systems, so on and so on. Todas las cosas que ya identificamos, las religiones hechas por el hombre, los sistemas políticos falsos, el sistema educativo, la economía, etcétera, etcétera. This medicine will heal democracy. Esta medicina va a curar a la democracia. Now understand that democracy is a disease, Hay que comprender primero que la democracia es una enfermedad, just like AIDS. así como el SIDA. It's man-made, it's corrupt, it destroys. Es hecha por el hombre, corrompe y destruye. And so this medicine will cure the disease. Y esta medicina va a curar a la enfermedad. All we have to do is stay vigilant in our identity, Todo lo que tenemos que hacer es mantenernos vigilantes en nuestra identidad. and by staying vigilant, you and I learned something today. Y si nos quedamos vigilantes, hoy usted y yo aprendimos algo. A similarity that we know exists in all of our nations. Una similitud que sabemos que existe en nuestras naciones. Wherever there was a great group of people within us who were our heroes that stood up against the insane people that came from across the great water. En donde sea que el hombre blanco vino a meter su pie, en cada uno de nuestros territorios hubo gente que se defendió y se levantó para resistir contra esa locura. So as you identify that within your nations that they have done this, they have burned alive a baby, a child, because our people would not denounce our way, would not adopt their insanity. Y así como usted dijo que quemaron al nieto de Nezahualcóyotl porque la gente no quería denunciar su locura.
This is the same thing that happened here with the Kahnawake chiefs. Es exactamente lo mismo que ocurrió aquí con los jefes de Ñangajaga. It was in the early 1700s in the Bon Secours market in Montreal. Fue en los años tempranos de los años 1700 y de hecho ocurrió aquí en el mercado que se le llama Bon Secours en Montreal. It was just before what they call the signing of the Great Peace. Y fue solamente antes de lo que le llaman la firma del Tratado de la Paz. Así le llaman. There was a bunch of nations that came together to sign a treaty of peace. Y hubo un montón de naciones que vinieron para firmar un tratado. The last ones who were refusing to enter into a treaty of peace with the white man Y los últimos que seguían rechazando el entrar en cualquier tratado de paz con el hombre blanco, because we already had our knowledge with them of the two real wampum, that they do not give a damn about peace. It's not in their blood. porque ya teníamos nuestro conocimiento previo del tratado de paz, del wampum de dos vías que les habíamos dado, que ya nos había demostrado que la paz no les importa, es decir, no la entendían siquiera, What is in their blood is death. porque lo que se encuentra en su muerte, en su sangre es muerte. Together, collectively and individually, they have all chosen death over life. Juntos, colectivamente y de forma individual, escogieron a la muerte sobre la vida. It is just the people that you see here and the people that you work with by extension of your peace and love. And all over the place, the natives who are working with non-native people, it is just they who are only just now beginning to awaken. Y es solamente la gente con la que usted está trabajando, que la gente que les apoya, como aquí, es toda la gente que está apenas comenzando a despertarse. But anyways, here, the Kahnawake was holding out. And so what they done was they enticed our chiefs, two chiefs, to go there to talk about the great peace. And they murdered them in the streets. They pulled them apart with oxen, 4 oxes, pulled them limb by limb. Entonces lo que ocurrió fue que aquí a nuestros jefes de Kahnawake, que era el último territorio que seguía resistiendo a firmar ese tratado de paz, los llevaron al mercado y los empezaron a desmembrar con estas técnicas de jalar los miembros que utilizaban en la Inquisición seguramente. Because they would not denounce who we are. They would not adopt the insanity of the white man. Porque no iban a denunciar nuestra identidad y porque no querían adoptar la locura del hombre blanco. And so today, because we have remained vigilant, both of us have come to learn something now, that if we were not on our paths, we would not learn this together, that in your nation, it's a child that they burned to death. Here, it's a chief, 2 chiefs that they pulled apart with oxen. We have these examples throughout all our nations. These are all heroes. That child, an unsuspecting victim, is a hero. The people who maintained afterwards are heroes. Entonces, así como usted allá en el territorio náhuatl fue el nieto de Nezahualcóyotl, que fue la víctima, acá fueron estos 2 jefes, porque fueron 2 a quienes desmembraron. Entonces podemos hacer el registro así de todas nuestras naciones, de la gente que fue masacrada de esa forma por no haber querido aceptar su locura. You are a hero. Usted es un héroe. What you are holding on to, what you are passing on, A lo que se está agarrando y lo que está pasando, if not for you, the faces yet beneath the earth 200 years from now will not have the ceremony that is necessary to bring them peace and love and happiness. si no es por usted, los rostros aún abajo de la tierra en 200 años no van a tener la ceremonia que les va a permitir conocer la paz y la felicidad. So we give thanks to all the heroes. Entonces le damos las gracias a todos los héroes. You are the equivalent of this. Ustedes son el equivalente de esto. You are the medicine that the people are taking before we get to that point 50 years from now, 100 years from now. La medicina que la gente está tomando antes de que lleguemos de aquí a 50 años. So Myiow will go for what you share.
Entonces, muchas gracias por lo que usted compartió. Not that everything that you said wasn't important, but out of everything that you said, I focus on that baby. Y no de que todo lo que haya dicho no haya sido importante, sino en lo que usted dijo acerca de este nieto. Eso es en lo que yo me enfoqué. Everybody focus on that baby, Todo mundo tendría que enfocarse en él, the child. el niño. And whether or not it was a child, if it was a 90-year-old man, Inclusive si no haya sido un bebé, un niño, sino alguien de 90 años. all the direct physical violence that were brought to people, Toda la violencia física que fue traída directamente a la gente. how insane are those European people? ¿Qué tan locos tienen que estar esos europeos? We know they're crazy enough. They've been killing each other on that side of the world for thousands of years before they decided, hey, let's go kill other people. Sabemos que son lo suficientemente locos para haberse estado matando del otro lado entre ellos, como para después decir, ay, pues ¿por qué no lo hacemos nada más entre nosotros? Ahora hay que llevárselo a otra gente. So we know what we're up against. Entonces sabemos a lo que le estamos haciendo frente. We know how hard it is and what it takes to remain strong. Y sabemos qué tan difícil y cuánto toma el permanecer fuertes To stay in our identity. en nuestra identidad. When so many people are going the way of the white man. Cuando tanta gente sigue yendo del lado del hombre blanco. In light of all the truth that's being revealed about the white man. Yet our people are going over to act just like him. En la luz de toda la evidencia que es revelada en cuanto a ellos, y a pesar de eso, nuestra gente sigue yendo a ser como ellos. This is where it will look like hurt. We'll see our people, our blood going over there. And it might hurt some people. Y es ahí en donde va a doler. Vamos a ver que nuestra propia sangre va hacia el otro lado, y es ahí donde va a doler a la gente. For me, it doesn't hurt me. It makes me strong. Pero para mí no me duele, me hace más fuerte. And I say to all such stupid people, if this is your path that you choose, hurry up, get the hell out of here. Move away from us. Go live in the white man's cities where you belong. Y se lo digo a toda la gente, si este es el camino que estás escogiendo, pues apúrate, vete y vete a vivir a la ciudad con el hombre blanco que es a donde perteneces. This will make the truth so much easier to be able to see. Y eso hace que la verdad sea mucho más fácil de ser vista. Yes, we have to love our people. Sí, tenemos que amar a nuestra gente. Yes, we have to love creation. Y sí, tenemos que amar a la creación. But when people are breaking law, destroying creation, even if they are our own people, especially if they are our own people, we must apply law to them. It does not matter if they are our blood, they're our family, we love them. We do not hold back law because of those things. Pero cuando nuestra propia gente está yendo por ese camino, no vamos a dejar de aplicar la ley a pesar de que sea nuestra sangre, nuestra familia. La ley tiene que ser aplicada. So today, if peace is going to come about, Entonces, hoy, si la paz va a resultar, it's going to come about because the non-native people are going to stop being crazy. lo va a hacer porque los no originarios van a dejar de actuar como locos. And if they don't, then we are not going to grant them no quarter. Y si no lo hacen, pues no les vamos a poder seguir dando refugio, We are not going to give them an inch. ni siquiera una pulgada. They will receive what they deserve. Y van a recibir lo que merecen. And so we're seeing a process here that is isolating people to what they deserve, of where they want to belong. Entonces vemos un proceso de aislar a la gente a donde pertenecen, a donde merecen. So on this great turnover of things, we might see all our people over there in Europe, and we might be seeing Europeans over here. Y en todo este cambio puede que veamos que toda nuestra gente se va a ir para Europa y vamos a ver a los europeos aquí. Holding to our ceremonies, each of us, this is the only thing, this is the thing that is going to maintain us, despite of how
the corrupted choices that our people make. Y solamente va a ser después de todo esto que vamos a ser capaces de ver cuáles son las decisiones corruptas que nuestra gente hace. Okay, so this is the most recent ceremony. We tapped the trees 2.5, 3 weeks ago. We're going to be closing them this week, finalizing the medicine as the medicine stops to run. Y como dije, hicimos los hoyitos a los árboles hace 2 semanas. Esta semana vamos a cerrar, lo que significa que la parte ceremonial de esta medicina termina en el ciclo natural. What is the most recent ceremony that you've done, and what's the next one that you're going to do? ¿Cuál es la ceremonia más reciente que hizo y cuál va a ser la próxima que va a hacer? In winter. No, I'm talking to. Le estoy hablando a Tata Ehecatzin. Sí, la hicimos en Chalcatzingo, Morelos. Pueden, bueno, en internet hay fotografías de ese lugar, de rocas con grabados que nos legaron nuestros antiguos abuelitos y abuelitas. En ese lugar hicimos la ceremonia reciente de recibir la primavera, el equinoccio, y esa fue la última que hicimos. Bueno, como un pequeño detalle, este lugar de Chalcatzingo es el lugar de máxima graduación en el conocimiento de nuestros pueblos originarios. The last ceremony was actually performed in Chalcatzingo, that happens to be known as the degree of most knowledge among our now original people. And the ceremony that we performed was actually the welcoming of the spring that took place last week for the March. Y That's pretty much the same thing as our opening of the bush. The welcoming of the spring. Esta ceremonia que hacemos de abrir los árboles de maple es exactamente eso, darle la bienvenida a la primavera. So then our correlation is almost at the same time. Entonces la correlación es casi al mismo tiempo. It sounds like we done ours a little, maybe a few days before yours. Y esta ceremonia la hicimos como una semana antes que la de usted. Which then tells me you're at a greater elevation than us. Lo cual me indica obviamente que usted está a una mayor altitud que nosotros aquí. I can weigh out the fact that you're further south, you should be warmer, should be sooner than me, but the fact that you're around the same time, the further south means that we're the same time, means that you're higher in elevation. Entonces yo en mi mente sería, pues usted está más al sur, sería más cálido, entonces tendría que ser antes, pero si la hicimos antes aquí, esto me indica inmediatamente que usted está a una altitud más elevada. Oh, wow, okay, this will really help. Really help to understand in the future when we're talking about ceremonies and stuff and anything about each of our identities. Esto va a ayudarnos muchísimo para cuando vayamos a seguir conversando acerca de nuestras ceremonias y cómo se correlacionan con nuestra identidad. Because where you are, technically, you are living in a different pressure than I am. Porque donde usted se encuentra, técnicamente está viviendo en una presión distinta de la que yo estoy aquí. And you know, a simple thing like people say, fresh mountain air. Y una cosita simple como la gente sube a la montaña y dice, hay aire fresco de la montaña. As there is a different feeling when you're on the beach. Así como hay un sentimiento distinto cuando está al nivel de la playa. When we're on the beach, we're just too happy. We're on the beach. Look at this. Wow, we ain't got time to think that. No, we're at a different elevation. Y cuando estamos en la playa estamos tan contentos de ver el océano que ni siquiera vamos a pensar que estamos en una altitud distinta. Okay, anyways, this really helps me to understand. As we go on, we're going to share and talk about each other's ceremonies. I bet you eventually we're going to be, you'll be able to talk about what my ceremony is before it happens. I'll be able to talk about yours before it happens.
Y esto me ayuda a entender más su ciclo de ceremonias y estoy seguro que mientras sigamos así, yo voy a poder hablar de sus ceremonias antes de que ocurran y usted va a ser capaz de hablar de las nuestras antes de que ocurran también. So this truly is like what we got to do in our own selves. We got to balance out left foot, right foot. You know, we got to know which foot to put in front of the other. We got to balance them out. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer. Cuando vamos caminando, pues sabemos que tenemos que poner primero un pie y luego el otro. Hay que equilibrar todo lo que sabemos. But ultimately, what I am seeing where we're going Y últimamente lo que yo veo hacia dónde nos dirigimos is to consider so-called North and South America si consideramos el así llamado América del Sur y del Norte as just a body, a woman's body, como el cuerpo de una mujer and to see how what ceremony in this part of the body at what time. We're learning a perfect equilibrium of the body. We're learning our mother system. y cuando sabemos qué ceremonia ocurre en qué lado del cuerpo, entendemos mejor el sistema ceremonial completo del cuerpo completo de nuestra madre. Imagine how happy we used to be, how full of knowledge we used to be whenever we got together. It wasn't about, hey, did you watch that football game? Or what about that movie? Or, oh no, I've been working on this. No, it used to be all about the natural rhythms and cycles of which we are all experiencing and working with. Imagínense a qué grado éramos felices cuando antes nos juntábamos y no nos íbamos a preguntar, oye, ¿qué pensaste del resultado del partido entre tal y tal? Sino que nos juntábamos para hablar de las ceremonias que estábamos viviendo, del conocimiento que estábamos obteniendo con las observaciones de todos los ciclos naturales. Our people managed evolution. Nuestra gente manejaba la evolución. We're starting to see again a clear picture of how precisely our people did it. Y estamos comenzando a ver una imagen más amplia de cómo lo hacía nuestra gente. Okay, any final closing statement? Then we'll move on. ¿Tendría algo final que decirnos? Y después vamos a seguir. Claro que sí. Bueno, un pequeño complemento con respecto a la agüita. Sabemos en la cultura náhuatl que la agüita de la volcancita Iztaccíhuatl es naturalmente armónica. Si esa agüita de Iztaccíhuatl la juntamos con la agüita del Popocatépetl de Tlaloc, Iztaccíhuatl representa a la pareja de Tlaloc, Chalchihuitlicue. Si esas dos agüitas se juntan, se vuelven doblemente armónicas. Pero si además a esa agüita unida de Iztaccíhuatl y Popocatépetl les dedicamos las palabritas sagradas de Otli, Yolotl, Tlazotla, Atl, se potencializa más su energía curativa. ¿Por qué? Porque Otli, Yolotl, Tlazotla, Atl quiere decir por el camino del corazón se llega al amor de la agüita. Pero si la decimos por lo menos 3 veces, entonces esa energía de Iztaccíhuatl y Popocatépetl de la agüita se potencializa más y es más curativa, es más energía curativa. I just have a little compliment regarding water, and it is about the harmonic properties of water. And if we consider here in the territory, the water that will leak down from the Iztaccíhuatl, that is the female volcano, it is proven that it is completely harmonic. It's a water that is in total balance. But then if we also mix it with the water that is leaking down from the Popocatépetl, that is the male volcano, and we put that is also in balance by itself, and then we put them together, how they will harmonize is that the balance is going to be greater. But also, when we use the ceremonial words that were mentioned in the Nahuatl language and then translated into Spanish, meaning what was at the beginning, said at the beginning, through the path of the heart, we get to the balance. If we say those words to that unified water from the female and the male, we'll get an even more harmonic water, and that's what we do also in ceremony. What is Wicca? Is that Spanish? Water is like little water. Agua is water,
And when we say agüita, it's little water. Y bueno, la siguiente ceremonia que tenemos es quizás en la primer pirámide de Tlaloc que tenemos acá a un lado de, cerquita de Iztaccíhuatl, en el municipio de Ixtapaluca, pueblo de Tlapacoya, lugar donde se reaviva el colorido. En esta pirámide realizaremos la primer ceremonia sagrada de petición de lluvia. En esta pirámide se han encontrado evidencia humana de más o menos 27,000 años. And the next ceremony, because I didn't answer to your question on that, is going to be the water, actually the rain and petition ceremony that is going to happen for Tlaloc. And this is going to be done in a pyramid close to here that is recognized as being as old as 27,000 years. Pues esa es la primera ceremonia, después vienen varias más aquí por la región de los volcanes. Una de ellas es en la montaña Siete Lluvia, Chiconquiautepetl. And this is the first one, but after that one, there's going to be much more that are going to follow. And one of them is going to happen in the seven rain that it has that Nahuatl name. Pero antes de mayo, tengo un recorrido por la región del río Balsas. But before May, I am also gonna go along the Balsas River. Y habrá varias ceremonias y pláticas, una de ellas en Mexiquito, el ombligo pequeño de la luna. And there's gonna be a lot of chats, ceremonies, conferences with people, and one of them is gonna happen in Mexiquito. That would be the little umbilical cord of the moon. Poco a poco hay más y más interés de los habitantes de estas regiones por nuestra cultura náhuatl. And little by little, there's much more interest by the inhabitants of the region for our Nahuatl culture. La resistencia va ganando terreno. And the resistance is gaining ground. Muchas gracias. Thank you very much. Okay, you got me hooked. Okay, ya me clavó. Now I want to know about the moon of the umbilical cord of the little moon. Ahora quiero saber acerca de Mexiquito, que dice usted que es el cordón umbilical de la luna, el pequeño cordón umbilical de la luna. I want to know about the female, the life giver, and the life protector volcano. Y lo quiero relacionar, o más bien quiero saber más con respecto a la volcana femenina y al volcán masculino. But obviously we ain't gonna do that today. Pero por supuesto que no vamos a hacer esto hoy. What I'm seeing is that maybe we're gonna have to set aside a time within the reconstitution process, or maybe even separate, where we talk just about ceremonies. Lo que me estoy dando cuenta es que vamos a tener que apartar un tiempo, a lo mejor puede ser dentro de la reconstitución o tal vez en otro tiempo separado, pero para hablar exclusivamente acerca de las ceremonias. Because we see the people going in two different directions. Porque vemos que la gente van en dos direcciones bien distintas. You know, the politics, people are really losing their way with politics. Por ejemplo, la gente que está en la política es la gente que se va a perder en el camino. But the spiritual, this is not something that somebody has to tell you. It's what, not only what you know of the ancient ceremonies, but also at certain times. It just tells you, do this. Pero lo espiritual es algo que ni siquiera tiene que estar como que alguien se los diga. Es el mismo espíritu que les va a decir, este es el momento, hazlo. Okay, so I'm not prepared right now today to like formalize or finalize anything, but just keep this in our minds that in the very near future, we're going to have to establish a communication process like this solely for talking about ceremonies. Y bueno, no es para que lo formalicemos o lo concluyamos ahorita, nada más para que nos vayamos con esto en la mente, que en un futuro próximo vamos a tener que sentarnos a hablar de pura ceremonia. But I want to know about the little moon. Pero quiero saber acerca del ombliguito de la luna.
Okay, so that's what we'll be looking at. All right, Myiow. Okay, not to cut you off, but we have to move on. You know what time it is right now? It is 6:27. 6:27. Entonces, no le quiero cortar ni nada, pero vamos a tener que seguir. Entonces, muchas gracias por haber estado aquí. Me pregunta la hora, aquí ya son las 6:28 y Stuart ya se trombó. How many people are? Two? There's Joseph and Gloria that raised her hand. Janet had lifted her hand, but she lowered it down. Okay, so we're gonna stick with those because of the time. All right, let's go. Ok, entonces vamos a quedarnos con estas dos personas que ya levantaron su mano. Entonces primero es Joseph y luego Gloria. Go ahead, Joseph. When Stuart was talking to Susan, he had asked a question. And I was just wondering, I couldn't unmute fast enough to answer, but I wondered if he was referring to Jagongonsese. Cuando Stuart le estaba hablando a Susan, hizo una pregunta y no pude desmutarme lo más rápido posible, pero me preguntaba si se estaba refiriendo a Jagongonsese. Okay, Stuart just came out. Stuart, Joseph wants to know when you were talking to Susan, if the question you were asking it was about Jagongonsese. Oh, no. This is a different face. La respuesta es no, porque se trata de un rostro distinto. Jagongonsese comes about only 2,000 years ago. Jagongonsese existió solamente hace 2000 años. After the war. Y ella viene después de la guerra. Sorry, you won't be long. Or maybe it will be. So stop it again, restart. Se nos volvió a ir la conexión, entonces volvemos. Sí, los escuchamos. Sí se escucha. Okay, if my computer keeps cutting off like that, what does that mean for YouTube live? It's gone already for a while. It's been gone? Yeah, I saw how it stopped unless it continues, but I think Until if you can hear us, we are there. If you can. What is that there? Can you see that? yeah, It's for you to go in. And check. I can hear you. Yeah, I clicked it. Okay, Jagongonsese only comes about after the 5 brothers are at war with each other. Entonces, Jagongonsese solamente entra en la escena después de que los 5 hermanos están en guerra. It's when you get to that state in war where everybody knows it's complete annihilation. Sort of like where the entire world knows we are at now, right now. Es cuando se llega a ese momento en el que todo el mundo sabe que están metidos en la completa aniquilación total, como el mundo lo sabe el día de hoy también. She will not be created if it's just a fight, just a regular plain old fight, just a regular war between people. Ella no va a ser creada si hay nada más así como una pequeña guerrita entre gente. She will be created under the ultimate circumstances. Va a ser creada bajo las circunstancias últimas. That it's saying like from the beginning of time that when this happens, this woman is gonna put her in the game. Y no se trata así como de que, ay, bueno, cuando ya se llegó al final, vamos a poner a esta mujer ahí. No, it's more that the circumstances brings about a knowledge, brings about a desire
Es más que las circunstancias van a traer el conocimiento y el deseo. So Jagunsaze was created out of utter hopelessness. Entonces Yagunse se fue creada debido a la desesperanza. Like the women of the world today. I'm not a woman, but I could just guess that every woman on earth is feeling a state of utter hopelessness right now. What can they do? All the crazy guys are going to go to kill each other again and what? Como yo diría que las mujeres del día de hoy se sienten completamente desamparadas, es decir, ¿qué van a hacer si todos los tipos del mundo van a ir a la guerra y matarse? Now, utter hopelessness, say like in World War II, it wasn't there. People weren't there. The people were certain of the outcome. Y de la desesperanza, como por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, la gente sabía cuál iba a ser el resultado final. But here, the dynamics have completely changed. Pero aquí la dinámica cambió totalmente. There is no way now to predict any outcome other than complete annihilation. No hay ninguna forma en que se pueda predecir un resultado otro que una aniquilación total. Even knowing that men will not stop. They know complete and total annihilation is 10 feet in front of us. They are not going to stop. They're going to not just walk at the same pace. They're going to run faster to get to it. Y a pesar de que los hombres saben eso, que la aniquilación total es el resultado que se espera, no les va a importar y se van a lanzar a la carrera para llegar ahí más rápido. This is what created Jagunsaze. Y eso fue lo que creó a Yagunse. So it's circumstances that creates the necessity for a new thinking. Entonces son las circunstancias las que crean la necesidad para un nuevo pensamiento. So that's what Jagunsaze is. When it said new face, that it's not really referring to like a physical face. Y eso es lo que es Yagunse, no se refiere a cuando se habla de su traducción, que es el nuevo rostro, no se habla como de una nueva cara. It's just the new face is the new way of peace when people start thinking proper and doing the right things. Sino el nuevo rostro en el sentido de cómo la gente empieza a comportarse cuando las cosas están en paz. But the faces that were being spoken of a while ago, these are different faces. It's of a completely different nature, a completely different power. Pero los rostros de los que se estaba hablando hace rato son de otra naturaleza y de otro poder. We won't talk about that here and now. No vamos a hablar de ello ahorita. This is, I'd say, beyond university level education. Yo diría que esto es más allá del nivel universitario de educación. Where right now we might only be around grade 7 or 8 education. Siendo que ahorita estamos tal vez a un nivel de secundario. So that's a subject for a different time. Entonces es un tema para otro momento. Yeah. There you go. Ahí está. Okay, thank you, Joseph. So next one is Gloria. Gracias, Joseph. Y la que sigue es Gloria. ¿Me pueden escuchar ahora? Sí, Gloria. Ah, perfecto. Okay. Okay, I'm so fast, you know, with my history. Okay. The video that I have, the document of investigation that I shared last week, it is done by a scientist. This kid is a scientist. He doesn't say that he is, but I can see that he is, you know, this person who did this investigation about the last world history. That's the name of the video I send you in your page. So I wanted to share this because it is a piece of the puzzle that it can help us, you know, to clarify actually who were the people that arrived here to the New World. And it's showing that in the year 1505, it was a big change it was something that has depopulated some phenomenon who had depopulated the entire planet. And, you know, as the photos that they showing, taken in the 1800s, because I think in 1840, something like that, they have already the camera, the filming camera. So
persons who occupy the cities of Russia. They took the, you know, the moving pictures, and you can see at night in the greatness of the buildings. And it was light, it was electricity, it was a type of electricity that no one had seen even now. Nobody see this type of electricity. Enlightening by the power, you know, into the ground itself, not, you know, not like with cords and all that technology that they show it. Those invaders show a technology that was based into what they learned here in this series. It wasn't, you know, the series was that they took the pictures with camera was in St. Peter's, Russia, completely empty. The city was completely empty. They also took pictures in Germany, in Scotland, in Australia, in Toronto, Canada. This is very important because you live in Toronto, Canada, so you may be able to find this information. In Athens and Greece in the 1860s, in London, Paris, in France in the 1822. The photos taken and created between the 1800s or 6, it was photos and then moving camera to 1814, 1832, 1836. And it was the history that they show us, it was all lies. And they pretended to do a restoration in St. Peter's in the 1555 to 1561. And actually they destroy it. Somehow they destroy it and remove all the, you know, the technology that these ancient people had already in America, and as well as you know, Russia and all the cities that I had mentioned. And then, you know, in London, it was a big fire. It was a fire in the 1737. It was a fire purposely done to cover up the technology that these new arrivals came. And that links to the information that I had shown you. I have told you that it shows in this documental investigation about the children being taken, you know, from parents. They stole it from the parents with a law. They and between the elites, the Vatican, and the system, political system, they sign I think they made a law that about to keep the custody, which means the woman has to be a virgin to get married. But that was a law that was in fact to commit genocide behind that, just like the one that we having now about the virus. You're saying, oh, you have an infection, you know the rest. You go get locked up, your children get lost and everything. So the new reset was done by the 1800s, 1700s, 1800s, and around the world. So this is what is important to this video. This documental, this investigation. Gloria, ¿te quieres traducir tú solita todo? Okay. Perfecto. Okay. En el documental que les había enseñado, les había hablado de una investigación de un señor que es un científico, pero él no está con los demás vendidos. Él está enseñando que las ciudades de Rusia con cámara tomaron fotos en los años 1800. Entonces, él ha investigado estudiando esas cámaras que se movían, esas fotos movibles y fotos de las ciudades y la tecnología que ya existía en el Nuevo Mundo, como en Rusia y todos los demás países que les he mencionado, de Australia, de Toronto, Canadá, de Brasil, de Sudamérica, de Norteamérica. Ya las ciudades con toda la tecnología, con luz, con electricidad, con todo, ya existía. Pero los nuevos ocupantes, que son los controladores de hoy, simplemente lo que han hecho es ocultar que ha habido un fenómeno que parecía como que, esto que no le mencioné en inglés, era como que ha habido un hundimiento de la tierra que se volvió como aguada y se hundió como siquiera dicen unos 2 o 3 metros cada edificio, se quedaron todo flat, pero la gente se murieron seguramente ahogados en ese sitio, y los que sobrevivieron sabían qué es lo que había pasado, pero ya les ha venido los nuevos ocupantes de esas ciudades y eran traídos de los orfanatorios que el Vaticano tomaba a los huérfanos. Los niños huérfanos con la élite son divididos entre sistema religioso y sistema judicial. Entonces cogieron esos niños huérfanos y los trasladaban ya adultos.
los llevaban de una ciudad a otra ciudad, de un país a otro país, de un continente a otro continente. Y eso se ve en las fotos también de los niños que trabajan en el 1700, 1800 en las fábricas de Estados Unidos. Esos niños no eran niños de aquí, de Estados Unidos. Esos niños eran traídos, robados de sus padres, porque habían firmado entre las dos religiones, la Vaticano, una ley que decía que la castidad de la mujer, que la mujer tiene que casarse virgen. Entonces, que apareció tantos miles y miles y miles, 80,000, 100,000 niños de mujeres que dicen que cómo podían, sabiendo, ir a tener un niño sin casarse si sabían que se lo iban a quitar. Eso es algo irracional. Entonces, de esa manera se estudian que estos nuevos ocupantes del mundo entero, llevaron a esos niños, robándole a los niños, acusándoles de que habían tenido fuera de matrimonio, se los quitaban de las casas, como están haciendo hoy el nuevo reset. El reset ya sucedió en ese entonces, y este es el nuevo reset que están haciendo ahora para hacer que la gente rápido se olvide lo que ha sucedido en la historia. Les pido que todo el mundo busque, se llama la historia de la humanidad perdida. The history the last history of Earth. De esa manera se llama. Entonces, muy lindo que, o sea, esto es algo bien grande porque es una pieza muy grande para lo que está sucediendo el nuevo reset ahora. ¿Y por qué quieren rápido apresurarse a meter esta otra cosa también? En este video habla de los metales. You know, also this investigation show about all the mercury, the metals, the mercury, the silver, and the power of the water, all those metals who are not supposed to be in humans. And that's exactly what they put in humans. So all of this information is in the video. Todos pueden mirar ese video. Muchas gracias. No les quiero quitar más tiempo. Yo sé que ustedes están cansaditos. Gracias. Gracias, Gloria. Te escuchamos hasta el final y justito nos desconectamos. Entonces, ahí vamos de vuelta. So thank you, Gloria. And just as you finished talking, we just got disconnected again. So we are coming back. Well. Okay, well, we come back. This is to close anyways. Right? Yeah, that's everybody now. Okay, so just let them know that we're waiting. Yeah, they are hearing. Okay, so I shut it and restart it, right? I guess this is pretty much the Okay, case should I now. YouTube? Should I just shut it off? Yeah, because it went off. See, it's not going. So. Sí, le escuchamos. Yo acá de Nueva York, yo le escucho. Sí, gracias, Gloria. Ya estamos a puntito de cerrar. Nada más regresamos para cerrar. Ahí vamos, ahí vamos. Piece of junk. Junky junk. Okay. So. Well, she just finished talking about the document. Yeah. Okay. All right. Well, I'll tell you personally, myself, I did not have time to watch that. Personalmente no tuve el tiempo de ver el documental del que hablas, Gloria. And I'm not saying I'm not going to watch it, but I don't know when I'm going to have time to watch it. Y no estoy diciendo que no lo voy a ver, solo que no sé cuándo voy a encontrar el tiempo para hacerlo. So just like any information, if somebody has, say, a book that you read, maybe the rest of us don't have the time to read the same book. So you can give us a synopsis. Entonces, como cualquier caso de información que ustedes tengan, digamos que a lo mejor leyeron un libro y el resto entre nosotros no vamos a tener el tiempo de leerlo, a lo mejor nos pueden dar una sinopsis del libro. Okay, but anyways, for now, for today, we know the time that it is. It's late. Everybody's got to go and eat. Y por el momento, pues está ir a comer también. This has been happening lately is that it gets too interesting and we just don't stop. Y esto es lo que ocurre últimamente, se pone tan interesante la cosa que no queremos parar. And later on, we paid a price for that in our diet, you know,
kind of stuff. Y después pagamos el precio, nuestra dieta, cosas así. Becoming tired. Y cansarnos. So today we've gone, I'll say, pretty much full circle. Not everybody spoke, but that's fine. People spoke last week, and we don't have to say something if we agree. But the fact that nobody said anything, this is kind of in the realm of us knowing that everybody was of the same mind on things. No one disagreed. No todo el mundo habló, pero todo el mundo escuchó, y si hubiese algo en el que la gente no hubiese estado de acuerdo, habrían podido decir, oye, no, esto está incorrecto o lo dijiste mal. Y como nadie lo dijo, bueno, significa que todos somos como un mismo espíritu con lo que fue dicho. What we're learning or what we're doing through this process is we're getting slowly but surely, and I'm pretty sure some of you can see it, we're getting to a collective consciousness. Y lo que estamos entendiendo poco a poquito es que lo que hacemos es lo que estamos creando es una conciencia colectiva. Meaning we have a baseline understanding that we agree upon pretty much on all things, just about. Quiere decir que tenemos una línea de comprensión con la cual estamos de acuerdo todos. This enables us to be at a point of critical mass where our collective consciousness can then have or enter into a collective critical thought. Y eso nos permite llegar a un punto de comprensión que nos ayuda a tener una percepción, una metodología crítica de pensamiento. So sometimes if we ourselves can't figure something out, entonces si a veces uno no puede entender algo por sí mismo, then we'll access the council process, which puts our mind on the collective level. Vamos a acceder al proceso de consejo que va a poner a nuestra mente en el nivel colectivo. Which will then enable access to a greater knowledge base. Que nos va a permitir tener acceso a una base de conocimiento más amplia. So we're getting there. Entonces, para allá vamos. I don't know about anybody else, but I'm very happy every time we get together, whatever we're discussing. I'm very happy as to the evolution it provides us. Y yo no sé los demás, pero yo al menos estoy siempre bien contento de poder compartir, conversar y de la evolución que nos proporciona. Okay, so anyways, yeah, we'll go everybody. The only thing is to close. Entonces, muchas gracias a todas y todos, y lo único que nos queda es cerrar. And before that, just to say to everybody who shared today, it was heavy stuff, heavy subject. Y antes de cerrar, nada más recalcar que todo lo que fue dicho hoy fueron cosas duras, pesadas. I know it was heavy subject for my brother to come in and to talk about. Yo sé que fue algo bien pesado para mi hermano el venir y hablar de lo que habló. Because this was, as you heard, an issue that hits not so close to home, that hits right at the foundation of home. Porque como saben, no es un asunto que afectó así como que los muros o la pared de la casa, sino el cimiento de su casa. Yeah, okay, so we're just gonna close. Entonces vamos a cerrar. Pagatsanuni, abuego gunumwe, danoronumwe, skatne, agwets, dano Condor, gatsanhayan, and askana, meditation. We are very happy that the life givers and the life protectors could come together to this Council of the Condor and the Eagle that was especially dedicated to the meditation for peace. Estamos contentas y contentos que las dadoras de vida, los protectores de vida pudieron venir a este consejo entre el cóndor y el águila con la temática especial de la meditación por la paz de hoy. Editutes está Soco, Antuta Vindayesco Panchita, de Ganasota Andina Vindayesco Excelsa, Zapateño Juntage, Mexican Wanerista, Yanatahuni Yakinasadista, Antaharage Ganosesne, Anyangahaga Garnawage, Newisni Juntage, Onawarage Kawanage. Tengi Novarado Garamwagariya Gesu, Yankisata, Santaneca Garaqua, Yankinista, New Hunsake, Tanahuego, Condon, Hetzerat Gawats, Tariñuago, Sawiskara, Sinikanya Tarageru, Danuago, Nuasoa. We give thanks to Sky Woman, our Brahma Moon, our Mama Earth, all of the life givers, all of the waters, and all of the medicines for having us here today.
Le agradecemos a la mujer cielo, a nuestra abuelita luna, a nuestra mami tierra, a todas las dadoras de vida, a los gemelos y a todas las aguas y todas las medicinas por habernos ayudado a estar aquí en este consejo el día de hoy. Adiñato, Yonata Huni, Dotiscarewage, Japunsese de Ganawida, Hawego Diane, Rodiane, de Yohajillo, Canigurillo, Danogayandawana, de Yandara Zaragoa, Tegini de Yohade, Ayunki Atagen Hadandawa, Hetserane, Ganaron Quatzerawana, Orihuillo, Skana, Gasastansara, Dano Cariwa Warishunsera, Dano Gasastansara Nigunue, Dano Gayandawana, Gasastansara Runue, Dano Awekawatsire, Dano Wekatzahaya. We want to give thanks also to the spirit of the three universal plants and all of the clans, the turtle, wolf, and bear, to the life givers and life protectors that were the peacemakers that gave us the gift of the great law of peace and the Turo Wampum. And we ask the good spirit of our ancestors to help us bring back the true love, true peace, power, and righteousness back to the people, so that we can bring back the council of the women along with the council of the men, and in balance, we can bring back our heart fire council and our nationhood council. También queremos agradecer al espíritu de los tres clanes universales y a todos los clanes de todas las naciones, la tortuga, el lobo y el oso. Y les agradecemos a todos los pacificadores, ya sean mujeres y hombres, que nos regalaron la Gran Ley de la Paz y el Tratado de Paz del Wampum de 2 vías. Y le pedimos al buen espíritu de nuestros ancestros que nos ayuden a traer de vuelta el verdadero gran amor, la verdad, la paz, el poder y la rectitud entre la gente, y que podamos reconstituir nuestros consejos de mujeres y nuestros consejos de hombres, y que juntos podamos traer de vuelta los consejos de familias y los consejos de nación para que podamos defender la paz. Y si hay algo que sea un obstáculo para eso, lo empujamos en los 3 niveles de la existencia. And if there's an obstacle to that, we push it away on the 3 levels of the existence. Nogate Nayodoxa, eres awet, eres awet, eres awet. Yeah. Yeah. It's gonna go, everybody. Thank you. Hi, hi. Blessings.